Buena, gente, ¿cómo va? ¿A todo Cthulhu significa que va a hacer ya chatting 3 horas y jugar 20 minutos? No. Yo a las 12 de la noche hablo del Cthulhu, no me importa qué mierda están diciendo, ¿ok? Viene acá y dice Max, se murió toda mi familia, ayuda, auxilio, se me prende fuego la casa. Bueno, Max, no se arréglate, papito, ¿eh? Acá aprendí stream, tengo que ir a jugar al Cthulhu, güey. Buenas, Max, buenas Infecto, buenas Bomberones, buenas Canari, buenas Ayuda. Oh, Casis, ¿cómo andan? Gente, ¿todo bien? Bienvenidos. ¿Yo qué? ¿Cómo andas, Max? Gracias por esa racha de 40 streams. A las 12 de la noche. ¿Cómo andas, Max? ¿Todo tranquilo? Bienvenido. Gracias por esa racha de 40 streams. Te agarré de punto, Max, porque justo eras la persona que había hablado. No era nada personal, Max. Ojalá que no se te haya muerto toda tu familia. Y que no se te esté prendiendo fuego en la casa. ¡Soy una perra en la cama! Porque sería una situación muy fea. Y obviamente que yo postergaría todo hasta las 12. Después de las 12 el Cthulhu, Max. Lo lamento. Bueno, gracias por esa racha de 40 streams. Es un montón 40 streams. Perdón, estoy más emocionada que de costumbre. Bueno, gracias por esa racha de 40 streams, Max. ¿Cómo andas? Buenas, Bumi. Buenas, ¿cómo andan? Todo muy bien. ¿Usted, Bumi, cómo le trata la vida? Buenas, Pali. Buenas, Learon. ¿Está full perra hoy, Learon? Full rough. Bueno. No, bueno. 170 streams. ¿Vos me querés hacer llorar de verdad o casi? O luego este tiempo sé que no prende a las 12. Casi. Sos como mi mejor amigo, Casis. No, bueno, la chavana. Ay, gracias, Ocasi, por esa racha de 170. Es una barbaridad, es una guasada de tiempo. Bueno, casi si se te prende la fuego a la casa a vos, ya pasaron las 12. Bueno, hasta 12 y cuarto me estiro. Porque 170 streams siento que ameritan. Max con 40 todavía no, ¿viste? No es nada personal, no, mentira. A mí no me engañas más, como que con lo del horario de stream. Así empieza. Así empeina. No, bueno, me patearon mis humildes 40. No es una banda 40, Max. Es una barbaridad. O sea, yo no puedo mantener una racha ni de 2 días de hidratarme bien. Imagínate 40 de ver un stream. Es una locura total. Locura total. Locura. ¿Cómo andan? Buenas, Corpus. ¿Todo bien? Buenas, Tatú. Full salchicha, full jati. Full salchicheando, ¿learon? Locura total. Están todos del orto. No jodes. No jodo. ¿Con qué no jodo? Tute. Tatú. Tute. Uy. Es que lo extraño a Tute. Arre. Recuerdo cuando dijo que iba a aprender temprano. Sí, hoy iba a aprender a las 9 de la noche. Yo. Pero posta, ¿eh? Bueno, pero... ¿qué pasó? Yo les cuento. Fue un día de mierda hoy. Hoy fue un muy mal día. Cada día más convencido que es un boti. Que es un bot y yo soy un bot. No, te juro que sí. Iba a aprender a las 9. Eran las 8 de la noche. No, eran las 7:30. Yo me puse alarma a las 8 y cuarto para levantarme de la cama y prender stream. Pero estaba muy bajón. O sea, estaba muy bajón. Me tiré en la cama con Maura. Me vino a hacer como un reiki espiritual, güey. Después abracé a Hati, qué sé yo. Y medio que me quedé dormida. Cuando sonó la alarma dije, bueno, ahí me levanto y ¡pumba! Cayó papa. No, bueno. Y ¡pumba! Me levanté tipo a las 10:40 y dije... ¿cómo? ¿En qué momento? Yo no tenía tanto sueño. ¿Cómo me dormí tanto? Y salí corriendo así, tipo, no, pero yo qué hacer temprano, pero Cthulhu. Pero la verdad que no me sentía muy bien de energía. Sinceramente, estaba medio como... Entonces me hizo bien descansar, porque ahora estoy como mucho mejor. Buenas, papá, ¿cómo andas? Pumba, pimba, pomba, cayó papa. Y toda la manada. ¿Qué onda? ¿Cómo fue ese stream? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal el viernes? ¿Qué temprano cortaste papa para ser un viernes? Igual vos siempre cortas hasta ahora, ¿no? Pero no importa, es temprano, papá. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Vas a salir de joda ahora? Bueno. ¿Vas a salir a desconchar? Está bien que abras cuando lo sentís correcto. No te hagas el que Infefi es mentira. Vos estás diciendo, son las 10 de la noche, hija de puta, ¿dónde estás? Hija de remil puta, venía a dar la cara, ¿no? Buenas, Lauchix, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Y ahora estás mejor o solo poniendo la cara ante tu gente? No tuve tiempo de pensar cómo me sentía, la verdad, Pali. O sea, vi la hora y dije, hay que correr. Y salí corriendo a prepararme. No, pero hoy no me costó mucho laburar, la verdad.
Laburé muy poco porque estaba laburando y bueno, nada, interrumpí todo para largarme a llorar. Fue dramática, pero es que no podía concentrarme, era como que me costó, me quedé fuera de hora porque no podía como, ¿viste? Vi el Excel y me deprimí con el Excel, ¿viste? Dije, tipo, qué depresión este Excel, no tiene color, no tiene nada. Y bueno, nada, fue un día completo, fue un viernes del orto, la verdad. Así que, pero ahora estoy bien, ahora no me preguntes 2 veces. Bueno. Excelente stream, llevan 5 días sobreviviendo de los 7 que son del mod este. Vamos, papa, bien ahí. A ver esos SEOs, a ver si el bot le caes bien hoy o no. Vamos, papá, tenemos fe, vamos por esos 7 días. ¿Sabes lo que pienso cada vez que decís que vas a aprender manga de plush? ¿Qué pensás o qué hacís? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago acá? ¿Dijiste? ¿Sigo durmiendo? Claro. Esa caja, chocolates, rosas por San Valentín. No, son años de cárcel y un par de grilletes. ¿Eso es lo que pensás? Y si, nena, si tenés que llorar, llorá. Y lloré. Y lloré y fue una garcha. Bueno, no está bien que hagas promesas que no cumplís. Soy ese. Laburé poco. Claro, se arrancó la hora del laburo y me deprimí. Bueno. A ver los clips. El bot me odia. Entiendo que solo muestra los clips destacados. A ver, pará. No, mentira. Yo creo que te quiere, No. Ajá. No. No, me estás cargando, No sé boludo. si solo el bot te odia. ¿Puede ser que el juego también? Lo que aguante ese zombie. No bueno. No bueno, pero un raquetazo y se arranca. Un raquetazo y te olvidas de todo. Sentimientos no existen. Pim pim pam, otra cosa mariposa. Buenas, Lenous. Gracias por esa racha de 125 streams. Buenas, Lenous. ¿Cómo andas? Muchas gracias por ese aguante. Hoy estamos con las rachas ostentosas, puede ser. Iba a tirar un SO a Lenous. ¿Lenous hace streams? Porque casi te tiro un SO. Bueno. Buenas, Auders, ¿cómo andas? Hola, anda, gente bella, ¿cómo andan? Todo muy bien, Auders. ¿Usted? Arre que rementía, pero mentira, ahora estábamos bien. Bueno. A este lo vimos. ¿Cómo carajo te prendiste el fuego, papá? Me encanta porque siempre son los clips cuando te mandás cagadas, papá. Nunca uno donde tenés una pro play. Me acerqué mucho a la fogata. Quería sentir realmente el calor de la fogata. Claro que me morí. Creo que esta persona acá que te habló recién venía al stream, ¿no? Tinogan me suena, boludo. Mandale saludos a Tino cuando lo veas. Que se pase algún día por acá, ¿no? Digo, de vez en cuando. Que pase los... Ajá, le mandamos un saludo. Another Thing Butterfly. Hay una pantalla de cine arriba del monitor. Arriba del monitor, ¿qué dice? Buena, Maro, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido. Saluditos a ese. Uno de los mejores clips que tiene. ¿Qué PD? ¿Lo matamos? Gracias, Ando, por esa racha. Estamos full rachosos por esa racha de 10 streams. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido. Es un montón. No hace falta que me humillen tanto con las rachas, Es una banda tu racha de 40 max igual, o sea... Te pido por favor, no te desmerezcas. Porque pasito a pasito, suave, suavecito, vamos acumulando racha, streamcito a streamcito. Toda racha arranca... 40 es una banda igual. O sea, yo no llegaría a 40 de racha de nada en mi vida. Nunca hice 40 veces seguidas algo. Excepto respirar, creo. Bueno, a veces me olvido. ¿Qué querés, perra? ¿Qué querés, protagonismo? Me saqué el abrigo, por cierto, Me puse una remera. No. Así que tan mal no debo estar. ¿Querés venir, Happy, o no? ¿Qué? Dale. Vino, ella dijo, hola. Hola. Ella que durmió la siesta, bueno. Ella que durmió la siesta conmigo hoy me dijo tipo, estás triste, no te preocupes, dormir soluciona todo. Eso y darme bocaditos, dame bocaditos. Y bueno, me dormí, no le di bocaditos y se indignó. Y me meó en la cama. Bueno. Si el cuerpo pide descanso hay que hacerle caso. Quitando eso nadie te cree, chanta.
Tiene sentido. Me paso más ratito, voy a ver una peli. Dale, buenas, Abdón, ¿cómo andás? Éxitos con esa peli, que vaya muy bien, que disfrutes el viernes. Es perfecta, es la perrita más tierna del mundo. Mirá esa cara. No, bueno, ¿por qué esa cara de terror, Hati? Más tierna es. Sos muy tierna, perra. Siempre bostezando ella. Muchas gracias. Yo tengo la racha de dejar la cuenta bancaria en cero. Esa es ajá, bueno. Anduvo el ojo de pez. ¿Canjearon ojo de pez? ¡Oh! No canjearon ojo de pez. O sea, no funcionó el ojo de... Ah, es que no va a funcionar porque me faltó activar el... ¿Qué? Su culpa, no es la mía, ¿eh? No canjeaste bien, Yuda. Pues, ¿cómo anda, Yuda? ¿Todo bien? Bienvenido. Hati, bostezás y Gaby te maltrata. O se murió con Steam Elements. No está con Steam Elements. Se murió con la falta de... No puedo con todo en la vida. Detrás de todo solo hay una streamer que no conecta los bots. Ahí está. No se preocupen. ¿Usas streamer? Uso streamer bot, efectivamente. Hola. Mi nombre es Hati. Bueno, una oreja gigante. A veces se tara y no funciona. A veces se tara cuando no lo abrís, ¿viste? Ahí está papa. Ahí está Hati roleando de papa en la fogata. Auxilio, güey. Hati con ojo de pez es next level. Es genial. Aparte la cara de desorientación que tiene como... Ah, pero qué graciosa. El humor es algo que me... La verdad, papá, estoy considerando arrancar mi propio stand-up. Bueno. Pero, bueno, ayuda, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Hati, bostezás y que te maltrata. La más linda del mundo, efectivamente, sí, acá estoy. No, bueno. Hizo calor más temprano. Yo no salí de mi casa, me levanté de la siesta igual, tenía calorcito. Estaba con el abrigo me agarró calor. Además, bueno, quizá me agarró calor de decir, como que son las 10:40 y yo todavía no prendí. Buenas, Chops, ¿cómo andas? Hola, ¿qué contás? ¿Cómo estás? Todo bien, Chops, ¿usted cómo anda? Es efectivo, sí. Me retiro de siempre, jugar puchito, comer, ver tele y descansar. Me parece muy bien, papá. Muchos éxitos. Que disfrutes de tu noche de viernes, merecido descanso o no lo sabemos, pero queremos creer que sí. Bueno, que vaya muy bien. Muchos éxitos con lo que queda del project, que bueno, los días que te quedan del modo que yo te tengo fe. Eu confío en que usted logrará su cometido. Y si no, bueno, por lo menos morite con estilo y prendete fuego en una fogata y te hacete una macumba ahí como que parezca un rito medio satánico o algo medio... No te mueras simplemente muriéndote normal. Qué aburrido, güey. No sé, que te atropelle un zombie, algo, güey. ¿Qué iba a decir? ¿Trajiste el termo hoy? Traje el termo hoy. Traje el termo equipado. Bueno, éxitos, buenas noches a todos y pasen la linda. Muchas gracias por la raid, papá. Muchas gracias por el aguante, ¿eh? Un tipo siempre ahí. Vayan a chusmear el canal del papá, ¿eh? Si lo quieren ver morir en vivo de maneras diversas, variadas y emocionantes, el canal de papá es su canal, ¿eh? Buenas, Gravi. Soy como un Krabi, pero con G. ¿Cómo andas, Jesus? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Qué andis? No es mucho, pero es trabajo. Gracias, Juanes, por esa racha de 25 streams. Es un montón, es la mitad de 50. Y 50 no se pueden contar. Así que 25, estás a medio camino de no poder contar cuántas veces entraste a este canal a escuchar pelotudeces, Juanes. Y se agradece un montón. ¿Cómo andás, Juanes? ¿Todo bien? Todos rachosos hoy. Hoy se vinieron todos full enrachados. Muertes variadas con el bolsillo de la dama y la cartera del caballero. Exactamente. Es un cuarto de 100. Un cuarto de helado. ¿Querés que pida, Juanes? Hoy casi, digo, ya fue, me pido un medio kilo de helado y desconcho todo. Pero dije, no, bueno, ahí pará, tampoco, no. Sí, te lo mereces. Y dije, no, bueno, no. Y no me comí el cuarto de helado. Pero es que porque me apareció una promo que decía 50% en el segundo kilo. Y dije, no, bueno, es un montón esta promo igual. Pero no estaría mal, pues. Y era presencial nada más. Y dije, no hay chance que yo salga de mi casa. Más, Carpone. Hacia que se apague el sol y la luna. Helado para todo el mes, ya fue. Cada vez que te triste digo, tengo helado.
Agarró 6 y claro, me dije, no voy a comer la promo de 2 kilos nada más. Me traje 4. Bueno. Y la idea es que me dure hasta el lunes más o menos. Que es una quinta parte del récord que persigo. Impresionante, Juanes. Yo sé que lo vas a conseguir, no te preocupes. Eso o me muero y no aprendo nunca más y bueno, quedás como ahí, pero yo sé que podés, Juanes. Bueno. Todo bien, me estoy muriendo de cansancio y calor, me duelen todos los músculos, ando retrasado de trabajo, pero fuera de esos detalles insuficientes, no bueno, Jesús, pero es viernes, Jesús, viernes de relajarse, viernes no hay problemas. El viernes no hay, no, bueno. Te duelen todos los músculos, Jesús, pero, ¿qué anduviste haciendo, Jesús? F, descansa, Jesús, dormí mucho, no te gusta mucho dormir, Jesús, ¿no? ¿Qué 3 gustos? 3 son un montón, 3 son multitud. Yo creo que hubiera pedido 1 kilo entero de cheesecake de pistacho y 1 kilo entero de mascarpone. Y listo. Y ahí voy tipo cuchareando de 2 potes. Qué ganas de menta granizada. Qué gente del mal, la verdad. Qué cosa. Uno creería que aprende stream y se siente mejor. Más mascarpone. Hacia que se apague el sol y la luna. Pero no. Viernes de una lloradita y a seguir, exactamente. Es viernes, ando más retrasado de lo que creían, ¿no? Bueno, ¿cómo que es viernes? Demostremos que se puede vivir de helado. Hacemos una, y tipo, prendo y ceno en directo acá con ustedes, siempre helado. Fui al gym hoy, Gaby. La, Jesús, disculpe, usted hace actividad física. Yo me hice un bollito y dormí siesta y vos dijiste... Voy a ir al gimnasio para hacer sentir mal al resto de la gente del stream. Está bien, bueno. Lo cambié otra vez porque lo mencionó. Entiendo, ayuda. Estuvo muy bien utilizado. Excelente. Te felicito por el timing del mascarpone. Bueno. No me compré helado. Quizá me compro breves. Pero bueno, mañana igual... No. Es que también me compro helado y cuando lo como. Mañana no voy a estar acá tanto. El domingo tenemos 2 horas de stream. Ojo, ¿quién es esta persona? Ayer había un Yeti, una Yeti toda guapa, buena. Darto, ¿cómo andas? Esta es Gaby Plush, en su versión menos azteca que ayer, güey. Estoy medio rasqueteando ahí el fondo de olla, porque me quedan paquetitos de yerba, me queda yerba piporé. Me queda porque la tranquera ya me queda todo polvo, así que vamos a tomar un poco de esto. Ni idea, ¿viste? Qué sé yo. Que sea lo que salga, lo que tenga que salgar. Esta yerba no la había ni comprado yo. Pero queda un fondito y yo no tengo más yerba, así que... Hoy hice un pedido del súper y no me olvidé de comprar yerba. Compré Pepsi. Que era lo importante. Bueno. Hola, vengo por la dosis de fafafa. Buenas, Carito, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenida. ¿Qué onda? ¿Cómo fue ese viernes? ¿Cómo andas? ¿Cómo te trata la vida, la semana? ¿Muy cansada? ¿Jugaste algo ayer? Ayer jugamos como 2 horas y avanzamos en el Cthulhu, ¿eh? Hoy se termina. No se termina. Pero hoy se avanza también. Pero sí, avanzamos bastante. O sea, creo que estamos... Queda... Según lo que vi, porque yo chusmeé así por arriba cuántos capítulos había, quedan 3 capítulos. No sé si se terminan porque son medio largos de pronto. Pero se puede. Estamos bien encaminados. Buenas, Joma, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Buenas. ¿Viste el tipo que comió solo sardinas por un mes y se volvió resistente al frío? También empezó a desplazarse dando saltos con el vientre. No, bueno, se volvió resistente al frío. ¿De qué habla? Jesús, you're catching me. Hablando de helados. ¿Qué gusto de helado serías, Gaby? ¿Por qué? Re pesado. ¿Qué gusto de helado sería yo? Qué buena pregunta. Bueno. Sí, lo de ayer. Lloré y pues caí en cuenta que el laburo ese no es para mí. Pues nada, tengo que investigar cómo voy a cobrar las comisiones y tomármela porque no me estaría conveniendo. Está bien, Carito. Y está bien, uno hace lo que puede y si no funciona, a otra cosa, Carito, ¿no es cierto? Una lloradita y a seguir planificando qué hacer con la existencia. De eso se trata la vida, ¿no es cierto?
De no saber qué concha hacer y tener que ahí, metiendo ahí surki truqui, como se puede. Hacer lo que se puede, que a veces es mucho y a veces, siempre, casi siempre, es poco. Bueno. No, bueno, estamos todos enrachados, gente. 130 stream, pero paren un poco, que voy a llorar de verdad al final. 130 de racha es un montón, Joma. No sé si me merezco tanto. Bueno. Gracias, Joma, por esa racha de 130 streams. Es una barbaridad, gente. O sea, como que... nada, bueno. Es una banda. It's a band. Como corresponde. ¿Palta con arándanos al verdeo? No, bueno. Yo creo que sería frambuesa al agua. Porque era uno de mis sabores favoritos, pero ya no lo es. Bueno, como yo. Yo me quería y ahora ya no me quiero. No, bueno. No, mentira. Pero es que, viste, los helados que estoy comiendo últimamente, no siento que me... Yo no soy un cheesecake de pistacho, ¿entendés? Es un montón. ¿Qué es un cheesecake de pistacho? ¿Sos un helado de cheesecake de pistacho? Pará, o sea, calma. No estoy tan cargada. No soy tan refinada. Un helado de mascarpone. Muy, muy dulzón el mascarpone. No soy tan dulce. No soy tan dulce, tengo mi lado dulzón, pero sale de vez en cuando, ¿viste? Como está, como... No. En cambio las frambuesas como un poquito... más al agua, ¿viste? Es como más liviana. Más... menos wow, ¿no? Pero tampoco es un vainilla. No tiene nada de malo la vainilla, pero... bueno, no sé. La frambuesa al agua es un sabor que me atravesó toda mi vida. Pues se ponía a profundizar sobre un helado, un gusto de helado. Crema del cielo, mantén preso al que se le ocurrió lo de crema del cielo. Mantén. Tipo, lo había metido preso y quería que no se escapara. Metan preso al que... ¿Por qué? ¿Qué te pasa con la crema del cielo, Max? Es un helado que es celeste. O sea, ¿cuál es el problema? Bueno. Este stream es como la novela turca de mi abuela. No me lo pierdo ni a palos. Banco. Ahí mientras planchas te pones la novela y el stream de Gaby Plus al mismo tiempo. Bueno, llorar es una parte importante. Llorar es muy importante. Y mantenerse hidratado, ¿no? Porque si no se deshidrata de todo el llanto. Bueno. Yo quería mandarte un video. Quería mandarte un video un video del man que comía sardina, pero no me deja canjear video reacción. Así te baneamos, Jesús. No podés canjear más video reacciones. Estás bañado del canal. Bueno. El super gridito. ¿Alguien probó? No probé el super gridito. Pasa que me vinieron con el cuento de que era de asesor en ventas y sos todo menos eso, claro. Te vendieron como es Chihuahua por Golden Retriever. Bueno, te vendieron... ¿No? Bueno. ¿Cómo es? ¿Conejo por liebre? ¿Conejo por liebre? Godzilla por chimpancé. ¿Qué? No sé, chicos, no pregunten. ¿Quieren que llore? Gato por liebre, eso. Gato por liebre. Obviamente que era así, chicos. Estaba probando a ver si se acordaban o no. Bueno. Amiga, ¿me pasas un mate? Voy a reconfiar. Pero obvio, gordo, ahí te hago el mate. No te preocupes. Dame un segundo que lo termino de armar porque si no sale horrendo, ¿entendés? Y si el mate sale mal, ahí sí que está todo perdido. Si el mate no se arma bien... ¿Saben qué no hacía bien? Exnovio Plush. La montañita del mate. Y por eso
había que separarse, ¿entendés? Entonces yo ahora voy a hacer bien la botellita de mate porque yo no soy ninguna irrespetuosa con el ritual del mate, ¿entendés? El mate se tiene que armar bien, porque si no se arma bien el mate, no hay valores. No hay valores. ¿Qué le pasaba? Estoy ebria. Porque me dio el mate. Y la bombilla estaba torcida. Bueno. Creo que mañana no voy al final. Gaby borracha no puede hacerte daño. Gaby borracha no puede hacerte daño físico, pero emocional. Bueno, espero. Muy bien, Darto. Buenas, Sol. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenida. ¿Qué ondis? ¿Cómo le va, señora Sol? Vos no la viste borracha. Y no me van a ver borracha. ¿Saben hace cuánto no consumo alcohol? Hace un montón, pero mañana agárrense. Bueno. Esas petizas agresivas. Disculpame, Fefis. ¿Estás proyectando acaso? Vos sos un petizo agresivo cuando te alcoholizás. Arre. Bien, los extrañaba. Oh, ¿cómo te trató la semana, Sol? O sea, todas las petizas. Mira, Fefis, te pido por favor no me generalices y me metas en una bolsa de petizas, por favor. Gaby, ¿te quieres cagar a piñas con todo el mundo cuando tomás? No, cuando tomo... Mira, no, mentira, qué sé yo, no sé. No, bueno. Altura, 1,85, Pali. ¿Puedes creerlo? No se nota, pero 1,85. Y me dicen petiza, ¿puedes creerlo? ¿De dónde? De ahí está petiza. Bueno, 1,59. Mira cómo miente, hombres, ¿viste? Así son. Ay, no, se me... No dormí, me dormí ayer a las 10 de la noche. No, Sol, re temprano. ¿No dormiste? ¿Qué pasó? 1,59, 1,60 mido, Pali. 1,60, estatura promedio, dirían la gente, dirían las malas lenguas. No recomiendo pasar de un día al otro sin dormir, pero porque estabas con mucho laburo, Sol, que... 1,59, 1,60. Y Fefi, te pido por favor, estoy sensible. No toquemos fibras. ¿Estás robando 1 centímetro? No, jamás. Estoy robando 0,01 milímetros. ¿Eso te hace más alta? Estar triste me hace más alta, sí. Yo, en vez de acongojarme y como encorvarme cual viejita, yo como que, arranco como el... Bueno. Tarea de trabajos prácticos. No, Sol, pero... Bueno, lo bueno es que es viernes, podés descansar. Que no decaiga, Sol. Pudiste dormir bien, por lo menos. O sea, 10 de la noche y le diste de largo. Siempre que... Claro, ¿qué vas a hacer? ¿Cuánto me dices? 1,59,9. Nah. Ya estoy toda la... va. Eso es lo que importa. Estar con energía para el fin de semana. Eso es lo que importa. ¿Te quieres cagar a piñas con todo el mundo cuando tomás? Con todo el mundo no, Max. Específicamente con vos. No, bueno. Porque le agarraba con Max. De pronto estaba re... Mentira, Max. Yo te quiero. Mandarina por sandía. Claro. Te venden... Este man se comió 1000 Para, no. Déjame, por favor. No, Este man se para. comió 1000. Pero ¿por qué hay unas pibas hechas por IA de fondo? No entiendo. ¿No eran sardinas que vienen en Tinder? ¿Qué? Uy, ¿para qué? Este man se comió. Este man se comió. Yo me mudé al exterior y en el nuevo DNI me quitaron 2 centímetros y aún no lo puedo aceptar. ¿En el DNI está la altura? ¿Y te sacaron centímetros? No, bueno, denuncialos. Andá y prende fuego el registro de personas. Hace algo, güey. No antojé que gana una lasaña. Hoy hice lasaña casera y flan casero porque vino mi hermana de visita, así que con todo lo que comí no me duerme nadie. No, bueno, Sol. ¿Puede ser que te necesitamos en nuestras vidas culinarias? 10 de la noche hasta 10 a.m. hoy. 12 horas sanadoras. Bien ahí, Sol. No hay nada que 12 horas de sueño no ayuden, no arreglen. Yo mido 2 metros entonces. No, bueno. No, bueno.
Estás aceptando que te gusta la yerba. En México está a la altura. El peso, el tono de piel y el gusto por la yerba. No, bueno. Metía el gusto por la yerba. En el Papers, Please no pasás por eso. Porque mientras vos mentís con la altura, Fiafisquesis. Yo mido 1,59,9, que es 1,60. Les pido que respeten mi altura. Tengo la cámara despejada, pero después lo voy a tener que espejar para el cutulo. Así que van a verme así al revés. ¡Ojo! Bueno, 3 mesecitos de sub y quiero aprovechar este momento que me dio la vida para decir que la pizza con ananá es la mejor del mundo y para aflojar una chistecito. Ahí va, que le dice el 2 al 0, 20 conmigo, Badum TSS. Miren, yo estaba bien, yo estaba de buen humor, yo estaba sonriéndole la vida hasta que Tute dijo ese chiste. Bueno, no me baneé, me baneo solo. Gracias, Tute, por esos 3 meses. ¿3 meses de resub? Che, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Por qué me roban meses? Yo no puedo creer que estamos a mitad de mayo. Dentro de poco viene la Summer Game Fest, que eso me entusiasma mucho igual. O sea, realmente yo sigo viva para ver más jueguitos, güey. Es un montón. Tute, gracias por esos 3 mesazos. Que disfrutes del emblemita nuevo, que disfrutes de los emotes. Tenés que ofrecer en la colección que quieras. ¿Cómo andás, Tute? ¿Todo bien? La pizza con piña, la piña te la vamos a dar. La pizza la puedes comprar aparte en algún otro lugar. Gracias, Tute, por 3 meses de resub. No, bueno. Buenas noches. Buenas, Lab, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido, Lab. Muchas gracias por esos 21 meses de resub. Que disfrutes del emblemita, que disfrutes de los emotes. Tenés que disfrutar de los estímulos de la colección que quieras. ¿Cómo andas, Lab? ¿Todo bien? ¿Cómo te trata la existencia y el universo, Lab? Gracias por esos 21 mesazos. Bienvenido. Me gusta que Lab hace una entrada y dice: hola, llegué. Perras, bailen. Yo no dije buenas noches. ¿Qué le pasa al bot? Buenas noches, dijiste. Sí, señor Lab. Te extraño, amor. No, bueno, menos mal que me guardé un pack de sidra 1930 de 3 fresitas, si no estamos hasta las pelotas, Gaby. Tremendo. Buenas, Gonza, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Y yo a vos, pero lo nuestro jamás podría ser. No, bueno, ¿por qué le dices así, Fefis? ¿Porque miente con su altura también? Bueno. Gracias. Ojo que activaron un tren del tesoro. ¿Qué es un tren del tesoro? ¿De qué estamos hablando? Desbloquea un 35% de descuento en su regalo durante un tiempo en el que el limitado al alcanzar el nivel 2. Ah, ya no sabe cómo robar Twitch, inventa cosas. Pero tiene una moneda de... Es lo mismo que el otro tren, pero es menos hippie este tren. Es como un tren con más clase, puede ser. Como que Lab dijo, mira, o sea, yo no me subo a cualquier tren, ¿ok, gorda? Yo me voy a subir este tren de hippies roñosos que ustedes quieren activar. Si yo me subo al tren, va a ser bajo mis propios términos. Mi tren tiene categoría... Está bien, Lab, perdón, o sea, no, tranqui, no, 120 lo que dé, bueno. Todo en orden, por suerte. Acá, ¿cómo andamos? Che, bárbaro, Lab, nuestro mejor momento. Viernes de mierda. No, bueno, pero por favor, Gordy, yo me subo a cualquier tren. Yo soy el tren, dijo Lab, y llegó, me parece muy bien. Es un tren cheto, donde están todos los de Recoleta y Palermo. Bueno, ¿vos decís que el Lab es la representación en carne propia de Palermo, del palermitano promedio? Pues claro, súbanse a mí. No, bueno, ¿cómo? Lab pidió que lo monten, gente. Vayan a montarse todos a Lab. Uno por cada extremidad. ¿Hoy pintó la pluyita hablando como cheta? ¿Cómo la pluyita hablando como cheta? Tipo, gordo, subite a este tren porque ese tren pasa una sola vez por tu estación y si no te subís como que
tipo te puedes llegar a perder una experiencia cuasi religiosa y puede ser. O sea, tenemos empanadas en frasco y un montón de tragos top tier, todos en inglés y nombres recopados. Necesito un clip de Gabriel llorando como Milipili. Este stream es porteño. Este stream es porteño. Sí. Bueno, si alguien fuera un tren sería el tren de la costa. Chuchu. Si yo fuera un tren sería un tren descarrilado a punto de caerse por un precipicio. No, bueno. Corto, carísimo y bastante inútil. Disculpa. Lo de corto puede ser carísimo. Mira, la campera que me compré estaba en descuento, así que fue re barata. Y no, bueno. Gracias, Tute, por regalarle la suba a Emirhan 38385282585859. Tremendo, Emirhan. Emirhan. Menos mal que le cayó a 383852825859 y no 58. Porque el 58 no me cae bien, pero 59, amigazo. Gracias, Tute, por regalar esa sub. Sí, no, el tren del hippie dijo tipo... Me cago, pensé que faltaba una sub para el tren. Aparentemente no, el tren... El tren dijo, es el tren de Lab, ¿viste? El tren de Lab no es tan fácil de activar. Lab es un tren que pasa cuando a él le pinta pasar. Gracias, Tute, por regalar la sub de todas maneras. Y Emirhan, disfruta de esa... ¡Ojo! Repítelo. Gracias, Tute, por regalar a Ambesa que disfrutes de esa azul, que disfrutes de los emblemitas. Ahora sí se activó el tren cheto de la app. No sé qué les da emotes este tren también. Únete a Emirhan. Emirhan, un tipazo de Emirhan. Activamos las notificaciones para saber cuándo prenda stream Emirhan. Ah, y desbloqueamos un... No me gusta. ¿Podemos, por favor, pasar de tren? Porque el emote que vamos a desbloquear es un emote de amor. Es un pez que tira un corazón y todos saben que el amor es una mentira. Así que por favor les pido, me gustaría el emote del nivel 111, si puede ser. Bueno, la chava. Mira, estoy... Ahora hay descuento en sus de regalo. Igual, no, bueno. Gracias, Tute, por esas 5 subs. Puede ser, Tute, que vos hayas visto el reel de hoy y eso haya influido en tu modo de estar en el día de la flecha. Gracias por esas 5 subs regaladas, Tute. Es un montón. ¿Qué reel? No, bueno, no viste el reel, Tute, te pido por favor. Gracias, muchas gracias, que disfruten. HK Parshat, Vic García, le cayó a Jules Hewler, que no es el Hugh, no es el Hugh normal. Y Venceno, ojo, le cayó sub a Venceno también. Que disfruten de las subs, que disfruten de los emblemitas, de los emotecitos. Tenés 2, 3, 9 cofres de Streamloots, creo, Tute. No, en serio no lo vi. Pagamos la universidad, Tute. ¿No lo viste, Tute? ¿Qué tengo que ver? Justamente el reel que hizo que vos regales las subs. Puedo decir que sí, Tute. Bueno, adóptame, Tute. Buena, Joco, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Qué onda? ¿Cómo le va, Joco? Devolvé la tarjeta a la abuela igual, Tute. Buenas, Oscar, ¿cómo andás? Gavita, dame un mate. Oscar, ya hablamos de esto. Pedímelo bien, la puta madre. No, estoy sensible. ¿Cuántos lentes de sub hay? Hay 6 lentes de sub. Creo. Voy, Nacelen, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido. Tengo como 5 subs de canales que ni conozco. Y puede pasar. Me hace gracia cuando le caen subs a random. Su amigo de la casa, Emirhan. Emirhan lo queremos. El día que Emirhan pase por este stream, yo le hago un baile especial. El tren de la alegría con Peppa Pig y Mickey Mouse cagándose a piñas. No me la contaron, yo vi ese tren. Y eso que esta semana fue medio flojarda en la pelu. Pero vos dijiste, la mierda, la vida es una. Floja, tengo esta. No, bueno, ¿qué?
No sé si que sonaba muy bien, ¿no? No sé si querías decir eso. Floja. Yo no estaba escribiendo porque me estaba empezando con un buen pollo broster. Broaster, que es un pollo broaster. Buen provecho, ayuda, me parece muy bien. Entrele al pollo. Ínquele el diente al pollo. Nivel 3, gracias. Tú vos lo hiciste para que yo no sufra con el tren del nivel 1, ¿no? Pollo lespiedo. Ah, pollo lespiedo, mirá. ¿Es de los que giran? ¿El pollo que gira? No, ese es el asado. ¿Y cuál es el...? Muchas gracias, Tute. De verdad, muchas gracias por el aguante y por todas las subs. Buenas a todos. ¿Cómo andas, Juego? ¿Cómo te tratas de viernes? ¿Todo bien? El broaster es el apanado. Ah, mirá. Oh, es como pollo frito. Bueno, ¿sabías que se vende pollo enlatado? No sabía que se vende pollo enlatado. Viernes de subs. ¿Cómo andas, Coquita? ¿Todo bien? Bienvenido. El reel que vos viste, Tute, hoy es este. Que cortesía del edit de nuestro amigo Coquita. No te hagas el que no. Por esto regalaste las subs. Yo no te voy a creer si no me decís que sí. ¿Por qué se ve tan pequeño? No sé. Ahora vamos a ver la reacción de Jesus. Igual que Jesus canjeó de reacción, gente, y no la vimos. Todo porque nos distrajo Tute. Es una... ¿Cuál era la colección que más odias de Streamloots? Quiero esa. No sé si hay una que más odie de Streamloots. ¿Cuál era la...? Estoy haciendo la parte 2 del bailecito de la SAP. No, bueno, pero ¿querés que implosione el universo, Coquita? No, bueno. Danza de apareamiento es una danza de apareamiento de sub, sí. Me creo tipo pájaro, viste que empiezan a mover las plumas, pero muevo así como mis brazos de streamer. Arrancás tipo... Suscríbanse a mi canal, así como... Buenas. Yo soy Gaby Plush. ¿Y les dan ganas como de suscribirse al canal? Como medio extraño. Bueno, yo me quiero autosuscribir a mi canal. ¿Les dan ganas como de suscribirse al canal? Yo soy Gaby Plush. Es una danza de apareamiento, efectivamente Tute nos confirmó que funcionó, porque él dice no haber visto el reel, pero yo estoy segura que lo vio y por eso regaló las subs, así que gracias Tute. Bueno. Buena, Frank, ¿cómo andas? Ojo, se viene el estallido. Bueno. No sabía que eras piedo, pero sí, es el mismo asado. ¿Ah, es el mismo? Entiendo los pasos previos. ¿Se supone que los que hacen estos bailes son los machos? ¿Y qué me hace decir que porque no tengo pene no puedo seducir a todo el stream para que tiren subs al canal? ¿Jesus? ¿Sí estás diciendo? No tendré un falo, tengo un falo castrado, pero tengo tremendas alas ficticias que desplegar. Hoy justo igual no, hoy como que me faltaría material colgante para hacer el baile de la sub. Pero no me provoques, güey. A ver qué motecito nos tocó. Ah, mira, esta soy yo, mira, Chuchu Pala, Lab. ¿Digo qué? Bueno. No, mentira, Jesus. Lab no, Lab le digo de rebote, mentira, Lab, te quiero. Bueno. De repente me dieron ganas de suscribirme. Y volverme a suscribir solo para ver el baile. Vi eso y me quedé completamente hipnotizado y tuve que ni correr a suscribirme y regalar sus, ¿viste, Tute? Capaz la 11 te borra la mente también, puede ser. Es como es muy una hipnosis de la que no sos consciente. Yo hablo como si hubiera ganado 3 años seguidos Masterchef, estoy subiendo por las imágenes. Está bien, es un pollito ahí, un pollo sabroso, ayuda a disfrutar el pollo. Mi streamer porrera, no bueno. Te regalo entonces Tute de la que vamos a ver lo de Jesus. Voy a hacer el nuevo GIF de regalo de subs. ¿Cuál? ¿La del el loro seductor? Ah, vos ganaste una rana, Tute. ¿Te ganaste un sapo arrastrado? ¿Qué te está diciendo Twitch? ¿Para qué usaría uno esa rana? No entiendo. A veces los emotes de Twitch son raros, ¿o no? Una rana. Ah, el baile cuando la gente regala subs, decís que yo baile cual pájaro seductor. Bueno. Te dice que sos un sapo arrastrado. Te dijo medio como... ¿Por qué me arrastro? Jamás lo sabrán, no, sí. ¿Te olvidaste dónde estás? Mírala. Te pido por favor. Volviste hace poco, mantengamos la paz. Todo hay que explicar acá. Infefis, la parte en donde dije que yo estoy mal, ¿no lo entendiste? Bueno.
La paz esté contigo y con tu espíritu. Bueno, vamos a ver lo de razón de Jesus, porque si no, ¿viste? Rana, way, oh, way. No, bueno. Comió 1000 sardinas. Sí, 1000. Y esto Todos le con pasó IA, a su sí. cuerpo. El protagonista, Nick Norris, Pero yo pensé que era la cara, que era por lo menos parecido al chabón. La verdad que no es tan parecido, güey. médico de Harvard y Oxford, PhD en metabolismo, un tipo brillante, pero con demasiado tiempo libre. Hizo un experimento N1, o sea, voy a torturarme yo mismo para ver qué pasa. Resultado número 1 terminó en 7% de grasa, obvio. Proteína altísima, cero comida ultraprocesada, saciedad por las nubes. Resultado número 2, su omega 3 subió tanto que el laboratorio dijo, ¿y ahora dónde meto este berraco número? Resultado número 3, más energía, mejor sueño, mejor rendimiento, pero hizo trampa. Agregó aceite de oliva y MST porque solo la sardina lo estaba pagando. Resultado número 4, se volvió resistente al frío. Y esto es porque los omega 3 activan sustancias que prenden la grasa parda. Traducción sencilla, este man se volvió casi un pingüino funcional. Ahora, la pregunta es, ¿solo comer sardinas es sano? Por supuesto que no. Eso sirve como experimento loco, no como vida real. Cero fibra, cero carbohidratos complejos, pocas vitaminas vegetales. La verdad es que a largo plazo solo te va a traer estreñimiento, fatiga, cerebro en modo low battery. Vamos con todo. Este man se comió 1000 sardinas. Pero sos inmune al frío. Resistente al frío, no inmune. No sé, digo, yo lo veo como un win-win, güey. Literal, inchequeable, anda a chequearlo. Ese coach tiene cara de decir, ¿no habrá muchos inmigrantes? No, bueno, ¿qué? Señor, deje de usar IA. Sí, no, la IA bajó un poco el video, pero el concepto podremos testearlo en stream, güey. Telau_ ha canjeado abro debate. ¿Es acaso el chiste de la Ouija el mejor chiste de todos los tiempos? El mejor chiste es mi vida. No, para. Entonces, los conocedores, ¿qué colección me recomiendan? De Streamloots, ¿qué colección le recomiendan a Tute? Yo creo que la de 6 años. ¿Sabes lo que daría ser inmune al frío por estos lados? ¿Dónde estás, Pali? ¿Dónde sos? ¿O dónde te mudaste? No me dijiste que te has mudado. Dirección exacta queremos. ¿Dónde vivís? No, bueno. Resultado número 5. Murió en una de esas. La de 6. Creo que la de 6 o no. Si no saben o no decidan, sale random. Corta el... Infefista. Full... Pocas pulgas. Te voy a mandar un poco de cada, Tute. Porque, viste, son 6. Entonces te voy a mandar 3 de 6 años. No, son 8. 4 de 6 años. Estocolmo... A la mierda. No, bueno, pero... Vos tenés que ponerte en modo pingüino, posta. Sardina. Esa es la solución. Sardina. Sardina por acá. Sardina por allá. Bien. Tute. Tuki. 6 años. Y... no me acuerdo mis cartas, la verdad. No te voy a mentir. La Classic que tiene. Y yo creo que... La de 6 años es la más troll. La de 2K de Plugins también tiene cartas troll. Todo con A, full W, prohibido correr, no paro de correr, silencio del juego. Sin armas, creo que también es bastante troll la de 2K, así que vamos con esta también. Tute Le Rust. Gracias, Tute, por el aguante. Que disfrutes esos cofrecitos. Lab, ¿querés un cofrecito de algo vos? Porque tenés un cofrecito. Yo tampoco me las acuerdo. Tutera Derp. El emoto. Yo digo, tipo, ¿qué? Nadie se las acuerda, nadie me presta atención. Estoy acostumbrada. Bueno. Me está diciendo que si como mucha sardina me convierto en Iceman. Sí, Audax. Arrancá ya mismo. El mejor chiste es el chiste del pingüino. ¿Cuál es la del pingüino? Uy, son las 12, hay que ir al Cthulhu. We have to cutulear. Yes, sir, because I... ¡Oh! Gente, llegamos a 4.300 followers. Estamos en 4.300 clavados. I'm home. Ay, gracias. Hay que pedirle más. Carpone. Hacia que se apague el sol y la Cantón luna. 22 ha canjeado momento anteojos de sol. Vengo a brillar. No quiero encandilar tus ojos verdes. Para. ¿Quién la canjeó? No vi. Mis ojos marrón caca, pido por favor. Mis ojos no son verdes ni aunque le pongas, ni aunque me hagas mirar algo radioactivo. Güey. Son las 12, por suerte no se me incendió la casa ni nada. Vamos, Max, se festeja en el obelisco. ¿Te cuento el chiste del pingüino? ¿Hay tiempo? Hay tiempo, tú te contalo.
Buenas, Darka, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenida. Todo es posible con este de contacto con Color, Gaby, es verdad. Estoy así. ¿Tenés 40 minutos? No, bueno. Tan largo hace el chiste del pingüino, tute, pero que... What are we talking about? 4.300, gente, un montón. Impresionante. Lo quiero agradecer a mi mamá que está muerta y a, no sé, a mi abuela que también está muerta. No, bueno. No me alcanzan los caracteres. No, bueno. Tan largo iba a ser el chiste, tute, pero ¿qué estamos hablando? ¿Del pingüino o de mi esperanza en la vida? Larga como esperanza de malnacida. ¿Tu vieja también? Chocala. ¿A mi vieja querés que la choque? Pues, es un poco fuerte, tute. Bueno, larga como... carito! La mano de mi madre está cremada, así que no sé si puedo identificar cuál es la mano. Pero choques, tute. Gracias, Darka, por esa racha de 70 streams. Impresionante. Una banda, Darka. ¿Cómo andas? ¿Descansaste para mañana? ¿Cómo te trata la vida? La mía también. Chócala. Se me cortó el mensaje. ¿De dónde? Como esta vida que llevo. No, bueno. Hagamos club de mapadres. De mapadres cremades. ¿Vos también, Pali? Vamos. ¿Y quién es Gaby Promesa? ¿Qué me vas a prometer, Infefis? Está bien, me voy a comer una galletita. No, Jati, no, es mía la galletita. Tengo unas cachafás acá de estas que, viste, que comes una y sentís que la vida te sonríe. Esos lentes son para fisurar. Estos lentes son para que la gente no se dé cuenta de que hoy estuve llorando todo el día. No, bueno, todo el día no, mentira, es un chiste, tampoco vamos a hacernos. Los que tengan padres vivos, todavía están a tiempo de cremarlos y ser parte del club, Bueno. Vamos al Cthulhu. Mi familia me cambió de categoría. La cremé la semana pasada. ¿No? ¿Cómo? ¿Posta, tute? No, lo lamento mucho, pero esto... Pero tute, lo mío pasó hace 4 años y medio. Si lo tute es tan reciente, me siento mal, tute. Mañana joda linda. Bueno, ¿descansaste, Darka, algo o no? Te pido por favor, porque si no mañana vas a estar hecha concha ahí. Te vamos a tener que llamar que alguien llame a alguien. Bueno. La mía el año pasado. Tute. Yo tampoco, lloré un poquito a la mañana. Fui a las oficinas de esta gente, lloré a la vuelta en casa y se me pasó. Una lloradita tranqui y a seguir viviendo. No pasa nada, ya está bastante superado, hasta ya medio que jodo con el tema. Está bien. El humor. En un ratito voy. En un ratito vas a mimir. No hay nada que con humor. De lo que con humor no podemos reírnos. Bueno, lloradita y a seguir como... Exactamente. A mí me ayuda un poco. Olvídate, si yo igual estaba haciendo chistes el mismo día que había fallecido mi madre, pero bueno. Volví a streamear después de una semana entera. Creí que iba a quedar resuelta lo que no aprendí por tanto, pero vamos, carito, bien ahí. ¿Qué anduviste jugando? Voy a dejar a Hati en la cama porque se me están durmiendo las piernas, querida Hati. Querida Hati. Yo también, chocala, vamos, güey. La chocaba por todo el chabón, tenía ganas de chocarla. Al Hollow Knight, se dijo en el lo quiero platinar. No, bueno. Enajenada, carito. ¿Tu culo en menos de 2 horas? Dije que a las 12 prendía. Y acá estoy, son las 12. Y vamos a tuculear. ¿Platinar el Hollow? ¿Qué ganas, carito? ¿No tenés que hacer 1.000.000 de cosas para platinar el Hollow? ¿No es re complejo? Gaby, ¿sabías que un canguro puede saltar más alto que una montaña? Esto se debe a que la montaña no puede saltar. Buah. Lab, ¿sabéis por ahí? El chiste de la ouija es definitivamente el mejor, Bueno.
Perdóname. Perdonanos. Volvé. Yo también quiero chocar. Choca, Sol. Sol, ayer vos estabas mimiendo, pero yo prendí stream y me largué a llorar acá y conté que me había separado y te mencionaron, Sol. Así que choca. Bueno. Prefiero patear. Hoy estamos full chocadores todos. Panteón de los dioses. Modo almacero. No hay chance, Carito. Why do you hate yourself, Carito? Me jodés, te jodo. Sol también se separó, sí, pero hace un tiempo ya contó. Por fin un juego antes de las 3 horas, ¿viste? El tema es que no sé qué hacer, porque realmente... nos habíamos quedado que acá había una materia lechosa. Tu terasta ha canjeado todo cantado. Vamos a disfrutar de este momento cantando. Acá había todo materia lechosa y no puedo cruzar porque el ojo ese me mira. Entonces si me agacho y me hago uno con la materia lechosa, el ojo igual me sigue mirando. ¡Ah! ¡No me mires! ¡Ah! Mamá. No sé qué hacer para que no me mire ese ojo horrendo. ¿Cómo es? No me mires. ¿Será que... alguna vez me escondiste un pasadizo secreto juego? No le sé. Si corro... ¿será? ¿Me podré esconder del bicho este horrible? Pará, ¿será que me... quizá me puedo esconder atrás del tentáculo? ¿Pero dónde concha voy a ir? Bueno, yo lo pruebo y de última me muero, ¿no? ¡Woo! ¡Woo! Me retiro, suerte con tu Cthulhu. Y recuerda que acá en un punto recóndito de México tienes a alguien que te aprecia. Muchas gracias, Jesús. Yo también te aprecio. Espero que tengas un excelente viernes y te mando las mejores vibras. ¿El ojo mata? No tengo ni la menor idea. Chocar obviamente que sí, pero me dejaron hace 3 meses. Y fue lo mejor que te hicieron, Sol. Porque estás radiante. Bueno. No me ve. Oh, sí. ¿Tengo que ir para allá? No me ve este ojo de mierda. ¿Allá? Ni me ve, amigo. Le chupa 3 huevos al ojo este. El ojo no sé qué hace. El ojo me intimida. El ojo me intimida. Era re fácil. Yo estaba complicándome al pedo. Fácil. Como pasar el ojo este. Fácil. Como la concha de tu hermana. Fácil. Te quiero, Gavita. Yo también, Sol. Lloremos juntas. Bueno. No debería, es un ojo de beber si Mata está haciendo mal su trabajo. No lo sabemos. Pero este mayo, ¿qué? Mayo del fin del amor. Mayo es un mes de separaciones. Supuestamente. ¡Oh! Vos también te separaste, Gaby, y me dejaron el domingo pasado. ¡Oh! Pali, no me la cuentes que te dejaron la semana pasada. Marzo supuestamente es un mes de separaciones. Buenas, Carlos, ¿cómo andás? ¿Puede ser que vos también te hayan dejado? Bueno. Sol también se separó. Sol se separó. Prefiero pedir de Hollywood que llamar a la gente a las 12 de mediodía esperando que me acepte una charita de salud y nutrición. Siempre mencionando para las cosas buenas. ¿Quieren que les cuente cosas buenas? Bueno. Cuando me pase alguno les cuento que están esperando. A ver, era re pesimista. Mayo, cumplo años, así que no me lo quieran manchar con sus gracias. ¿Renunciaste? No. Algo bueno es que... ya no tengo diarrea.
Yo también cumpleaños y ahora me quedé sin regalo. No, Pali, antes de tu cumpleaños. El ojo lindo que me has regalado, el ojo lindo que me has regalado me mira mal, me mira mal. ¿Cómo? Siempre me invitan a llorar, digo que sí. Espero que Sol vaya mañana y lloren juntas. Nos desvivimos ahí en vivo. Mayo cumpleaños y que no me lo quieran manchar con sus desgracias. Mayo, el mes de las separaciones. Sí, es el 27, pero Pali. ¿Sabes cuál puede ser tu regalo? Quemar la casa. Un poco de queroseno y un fósforo. Mayo es el mes del locro. Qué manjar. El fin de que viene es largo. Eso es buena noticia. Ojo, yo 26. Festejamos juntos, ya fue. Ojo, 26, 27. Mayo es el mes del cumple de Audax. También, Audax cumple ahora. Algo bueno es que no todos los hombres son una mierda. O sea, acá en el chat tenemos muchos ejemplos, ¿no? De gente desgraciada. No, mentira. No, pero tengo en mi vida a mis hermanos y mi padre, que son los tres un amor. Los tres tipo, ¿estás bien, Gaby? ¿Estás algo? Hola, Gaby Plush. Ah, suena estática. Es que la cascada esta es. Así que... Y yo, güey, y vos ayudas para formar parte de los desgraciados, creo que te digan. No, mentira. Yo soy desgraciado, pero no soy mala gente. A chequear. Bueno. Estoy un poco lejos, pero lo hacemos por Discord. ¿Sabes qué le pongo al locro para que sepa mucho mejor? Materia lechosa como la que estaba por acá. Qué infeliz, cómo me mata el romanticismo. El romanticismo está destinado a morir porque el romanticismo no hace ningún bien a la humanidad, ¿ok? El romanticismo es el veneno de la vida. Bueno, ¿cómo lo supiste? ¿Y por qué tenés cara, tute? Con esa carita tenés cara de que le metés materia lechosa a todo lo que podés. No te hagas el que no. Please. I'm just afraid. We've lost too many already. Fear is merely the expression of your doubt. Have faith in me. Look into the void, and if you believe, step forward. I can't. Walk. Prove your faith. I can take her place. Silence. Abby, bring me the star. Okay. I'll do it. I'll just... Good. I knew you were worthy. Unbelievable. She's not falling. I can feel something moving. Keep going, Abby. Don't stop. No! ¿Qué pasó? Bueno, yo les cuento. Fragmento de piedra. La punta otorga a la piedra la capacidad de perforar objetos. Mineral cuya dureza supera la del diamante y su naturaleza geológica exacta sigue siendo un misterio. A ver. Piedra de Riley. A la Perpetuation. To the Perpetuation of the Piedra of the Riley. Oh my fucking adortion. Oh, toda la piedra de Riley que... Amigos, un montón. ¿Qué onda? Está llena de piedra de Riley. Qué voz turbia. Ya rompí todo. Este domingo especial preferí dejarlo para la semana... No, yo creo que este domingo. No habría problemas. Les aviso en todo caso. Lo único que me preocupa es que no seleccioné los juegos para la ruleta. Lo tenía que hacer hoy y en vez de seleccionar eso... Me dormí. Bueno. No me sentía tan bien y dije, bueno, voy a dormir un rato. Y acá estoy. Bueno. Turbinator, yes. Turbination Rodríguez. ¿Era eso o llorar? Claro. Y bueno, medio que llorar no pide permiso. Bueno. ¿Será que puedo cruzar caminando? No sé, la otra dijo que se mandaba a caminar y caminaba. Buenas, Ursa, ¿cómo andas? Estoy bien, bienvenido. ¿Qué onda? ¿Cómo le va? ¿Pero por qué está este moco flotando acá? Ah, la materia lechosa es la que me hace mal, ¿o no?
¿Será que no? ¿Será que...? Yo pensé que por ahí, viste... Ah, mira, esto es una... Hay un texto cuneiforme sumerio completo y unos extraños símbolos alfabéticos incrustados en oro. Aparentemente quieren liberar a Cthulhu. Para liberar a Cthulhu necesitamos la estrella del shawarma. Y la estrella del shawarma, no sabemos cómo se consigue, pero la vimos por ahí. O sea, está por ahí flotando la estrella del shawarma. Acá arriba creo que está. Tenemos que alcanzar la estrella del shawarma para que no alcance la estrella del shawarma el resto y libere a Cthulhu. Básicamente. Pará, porque yo iba a hacer algo. O sea que el ojo nunca hizo nada. Aparentemente no, el ojo simplemente me metía miedo. El ojo eran nuestros miedos internos que nos paralizaban. Contempla la estrella del shawarma, Shamash, el don en cuyo interior está el dios caído. Acércate con humildad, el guardián observa y te juzgará. La estela ha sido dividida en varias secciones. El texto en el alfabeto desconocido está incompleto. Los símbolos extraños parecen pertenecer al texto sumerio. La muestra de piedra no es bastante grande, pero con las diferentes coincidencias podría traducirlos. ¿Cómo puedo descifrar estos símbolos alfabéticos tan extraños? Símbolos dorados. A ver. Con la daga. No, nada que ver. Yo invento, qué sé yo, viste, en una de esas. La grasa Yith. Ay, qué sé yo. Tiraba su leche, no. El ojo andaba lecheado nomás, pero no era malvado. No me digas. Ah, mira, tiene ojitos por todos lados, ¿verdad? Ojo. Abby. Tranqui palanqui. Y... ¿me hace algo malo el ojo? Sigo teniendo miedo yo. The body's been crushed by what would appear to be a giant tentacle. It's been here a few days. That was a nasty way to go. Ajá. Avisa cualquier cosa, a ver si este domingo nos cagamos a piñas todos o no. Ojalá graben, no, bueno. No pasa nada, mientras sea Baldur's. ¿Cómo andás, Ursa? ¿Todo bien? Ya corrí el ojo, le corrí y no me hizo nada. El lunes, ya llegó a los 3. ¿Cómo que el lunes cumplís? ¿No cumplías el sábado, Audax? Ya llego a los 39. A mucha gente le hace mal. ¿Qué ver con shawarma? ¿Sale un shawarma? Ando como con ganas de shawarma. Bueno, yo me mando. Yo marcho ya que mañana sábado jornada 10 horitas. Que vaya muy bien, tute. Que te sea leve. Bueno, no me hace nada ese tentáculo de mierda. Yo asustándome por este pelotudo. ¿No puedo parar arriba del tentáculo? No. ¿No puedo pasar? Arriba for real. Ahí está. Que descanses. Tú muchas gracias por la buena ondis, por el aguante, por las subs, por los chistes. Bueno, eso no te agradezco. Bueno, y que vaya muy bien, que te sea leve. Éxitos. El 18. Ay, ¿por qué dijiste el lunes? No entiendo. Ah, el 18. Claro, el 18 es lunes. No, yo pensé que era el sábado. ¿Y por qué no venís el sábado? Vení, ahora que te haces el difícil. Tienes un viajecito recorto. Qué exagerado que sos. Re exagerado. Ajá. Ay, me está haciendo daño. Ay, el moco me hace daño. El moco me hace mal. El moco está moqueando. ¿Y esta puerta, amigo? No que va a querer contar sus chistes horribles. Gracias. Tengo más, por favor, no, tute. Bueno. Aleación compleja de origen Yith. No se aprecia ninguna. A ver. El objeto posee una fuerza magnética asombrosa. ¿Y qué hago con esta puerta? Me cago en tu madre. Fuerza magnética. ¿Y ese hongo ahí arriba? ¿Cómo llego ahí arriba?
Keep up the pace, Noah. Something's reacting at your feet. ¿Algo está reaccionando a mis pies? ¡Ah! Amigo, no va a querer contar sus chistes. Me gustaría pasarla bien mañana. ¿Vos vas a pasarla bien? Y yo pensé que íbamos a llorar todos juntos, güey. Ojo. I'm the only one left. They're all gone. What a fucking waste. Marsh, traitor. You left us behind! You fucking traitor! You... oh, the voices. Oh, no, they're starting again. Stanley talked Tu about the terasta ha voices, canjeado con and Tate un chiste. ¿Qué le dijo Batman a Robin antes de subir al coche? Robin, sube al coche. Ahora sí, buenas noches. Tute, ¿por qué? Bueno, ¿por qué nos odias? Tute, ¿sabes qué le dijo a Baby Plush antes de que Tute se vaya a dormir? Tute, anda a dormir. Bueno, te pido, por favor, te está haciendo mal el sueño. Te está afectando. Por favor, bueno, anda a dormir tu culo. Porque si no el tu culo empieza, viste, a decir cualquier cosa. Bueno. Y de pronto le dan ganas de robar ropa interior a Audax, claro. Y bueno, los invitados tienen que protegerse de Audax, bueno. Nos vemos, Gaby, está haciendo muy tarde. Que descanses, Pali, que haya muy bien. Que el desamor no te desanime. El amor es una mierda, nadie lo quería de todas maneras al amor. Así que vamos, que va a estar mucho mejor así. Bueno. Éxitos, que haya muy bien, que tengas buen fin de y gracias por la buena ondis. Que el ojo sea mansito. Gracias, Pali. Gracias, lo mismo para vos. Gracias, Pali. Bueno. Éxitos. Y acuérdate, sardina y así olvídate, sos inimputable. Hay que empezar a bañar gente por el uso de cartas. Yo también quería ir solo para cagar piñas con Gaby para conocer a Lorgy, pero bueno, queda lejos. No tenías tantas ganas de conocernos entonces, Max. Web. ¿Quién va el sábado? O sea, mañana, o sea, hoy. Eso. Yo voy, Sol, ¿vos vas? Web. Voy yo, viene Infefis. Viene Max, dijo, especialmente. Hay cada palabra rara. No es Vania, es el automod. Es el automod que de pronto detecta cosas raras. Viene ese. Viene Rodra. Si son de algodón, acepto. Voy a llevar tangas para regalar, no, bueno. Yo tenía ganas de conocerlos, pero mi billetera me dijo que no. Así son, ¿viste? Así son. I need to stay in control. Oh, the voices! They're after me. ¿Este es el que recién salió corriendo? ¿Puede ser? I can't stay here. ¿Son con mi cara? No, bueno, te pido por favor, Audax. El chabón regalaba bombachas con su cara. O de acá salió corriendo. Damn it. He's dead. It's awful. ¿Dónde? ¿Dónde estamos? Acá, acá, mira. That thing just killed him. This is sick. Cool head. You're trained for this. Para, Elsa, ¿qué te metes? Encontramos a Elsa, gente, por cierto, ayer. I found more. The Greenstone Mars rode back. And Needham, where are you? I went down. You need to see this. I'm almost finished. It's the Guardian. Careful, damn it. Careful, damn it. Hay un mensaje escrito que no llegó a enviarse nunca. No se indica el destinatario. La estrella está justo ahí arriba. Ya casi la tengo. Quiero seguir adelante. Debe haber pasadizos secretos. No los veo, pero sé que existen. Lo sé. Debemos seguir adelante. Ese guardián nos ha hecho mucho daño. Tenemos que acabar con él, tal y como exigen las voces. Necesitamos más gente. Echamos de menos a Nour. Te echamos de menos a ti. Las voces se han callado porque estoy haciendo lo que me pidieron. No soy yo la persona elegida. Dudan de mí. Siguen dudando. Les mostraré el camino, como siempre. ¿Qué? ¿Hay pasadizos secretos? Sí, porque la otra dijo como que cruce, que tenga fe que cruce. Entonces claramente hay alguna parte donde puedes cruzar y... por más que no haya piso para mí. Para mí, ¿eh? Pero no sé cuál es la parte. ¿Será que está llena de materia lechosa la parte? Asumo. Suponemos. A ver.
Y dale con las... Hay muchas grabaciones, che. Mr. Marsh, there's been a collapse. You need to come. What's so important? A waterfall suddenly formed with the water as an invisible shape. An invisible shape? Like a tentacle? Yeah, how do you know? I'm coming, Carl. I'm coming, Carl. En la cascada. In the cascade. No me importa, asustarás a la persona que la vea. No a mí. ¿Cómo? ¿A quién de qué hablamos sol de asustarse con qué? Me perdí. Ojo. This tower is beautiful. Ominous, but beautiful. What's its purpose? I think the tower was built to house this creature, to somehow welcome, to honor its presence here. No puedo ir para allá. Ajá, mira. Yo las uso, sí, mañana voy, pero voy un rato. Tengo cosas después con mi hermanita. Ah, no, bueno, viene. Nos roba las bombachas para Dork y se va, puede ser. Bueno. Buena, Fredo, ¿cómo andas? ¡Ay, casi me caigo! ¿Todo bien, Fredo? ¿Qué ondis? Ni emprender se puede. Tengas autoacciones las mejores del condado. No confío en nada que nos vengas a traer vos, Audax. Para mí me pongo eso y de pronto, no sé. Ay, le clavaron las cosas estas. ¿Qué pasa si me tiro? Pero había un piso ahí. ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué estoy tan cerca del... ¡Ay! Buah. Pero amigo, ¿dónde estoy? No puedo tirarme ahí, hay un repiso ahí. Bah, no puedo. ¿Por qué son así conmigo? Yo les traigo amor. Exactamente. Y por eso sospechamos de vos. Porque tu amor es medio sospechoso, Audax. Bueno, no sé la verdad. Seguimos avanzando. Buenas, Toxic, ¿cómo andas? ¿Qué pasó que ya están jugando? ¿Por qué tan temprano? ¿Hoy estás bien? Dije que hoy iba a seguir más temprano y estoy cumpliendo con mi palabra. Porque este juego, si no, no se va a terminar jamás. De los jamases. ¿Cómo andas, Toxic? ¿Todo bien? Bienvenido. A ver, voy para allá. Ok, se baja por otro lado ahí entonces. ¿Y acá qué onda, che? Tomar viene con precio, exactamente. Exactamente. A ver. ¿Será que tengo que agarrar una de estas dagas que vi? ¿Cómo va el viernes, Gaby? ¿Todo bien? Fredo acá cutuleando. De chill. ¿Usted todo bien? ¿Dónde hay otra daga? Pará, porque estaba... símbolos dorados. A ver los símbolos dorados. Ojo. De pronto está lleno de símbolos dorados por acá. Ah, pero está todo acá adentro y no puedo acceder acá adentro. Ahí arriba. ¿Y cómo concha abro esta puerta? Ábrete, sésamo.
¿Qué significa mañana RP? Mañana hay reunión... Reunión plush. Es decir, que la gente que ande por Capital puede acercarse a pasar un excelente tiempo en familia plush, pues. Nos vamos a juntar presencialmente, eso significa. Ok, un coso ahí. ¿Ves que el moco acá sigue? Como que de alguna manera... ¿Qué es ese moco ahí flotando? Una mención al Orgy. Tomar viene con precio, sobre todo la buena Ondis Bot Plush. La buena Ondis Plush pues gratis. ¿Cómo? Es infinitivo lo del Orgy. El Orgy andaba con unos temitas ahí. Unos temitas personales. Más o menos hace un año dejé de fumar y estos días ando con mucho estrés. Tengo sueños en los que me relajo fumando. Estoy planteando comprarme un atado de Marlboro y... No, no, no. No, no, no. No te lo aconsejo. Dale, pero si re podés saltar arriba de esta piedra, la concha de tu vieja. No, Toxic. Tomá, ¿qué te digo yo? ¿Qué te digo? Que hay un... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, me mató! ¡No, no, no! Ahí está. Its nature remains unclear. Me hubiera gustado que sea con sentimientos, pero siempre juegan conmigo. No, bueno, el único precio es que me traten bonito y no rompa más mi pobre corazón. Buenas, William, ¿cómo andas? Estoy bienvenido. ¿No necesitas un mod suplente? ¿Querés que te haga un examen para hacer mod suplente? ¿Ayuda? Te lo hago, ¿eh? Pues... Sí, acá donde estaría el puente. Bien, ¿y vos? Bien, William. Lo bien que se puede en el mundo en el que vivimos, ¿no? Why not? ¿En qué consiste el examen para hacer mod? En que... tienen que hacer una transferencia a un CBU, y ahí vamos viendo. Uno tener gracia. Pues sí, sin Fefi, ¿estás diciendo que vos tenés gracia? Ok, acá tenemos un pasadizo. ¡Ay! Hay un tentáculo acá y no se lo ve. It's not safe here. We need to move. No. Bueno. Vamos. Ay, no, volvieron los bugs estos horrendos. Qué bronca que me da. Gaby se ríe de cualquier boludez, no bueno. O sea, para vos en la matanza. Como para mí en la matanza. No tener pedido de captura por robo de tangas. ¿Usted hizo trampa? O sea, que no tiene gracia que Gaby se ríe de cualquier cosa que dijo. Básicamente me está diciendo que soy imbécil, güey.
tenés que reír a Gaby a pesar de que ni ella le encuentra lo... Exactamente, vos tenés que decirme, ay Gaby, sos re graciosa, jaja, me encanta tu stream. Y ahí te puedo llegar a hacer modo. This being real, it looks like something out of a nightmare. I wonder what it was used for. It would appear that this room served as a sort of laboratory. A mí, si no me gustara, no llegaría a 244 streams de racha, señora. ¿Tener 244 de racha ayuda? A la mierda. Ríanse con Gaby y de Gaby. No, mentira, no le hagan caso a Infefis. Extraños símbolos alfabéticos. No le hagan caso a Infefis. Infefis no sabe nada. Bueno. El tanque contiene una muestra imposible de identificar. Tanque Yiz. Oh. Oh. Ajá. Es como un moco mutante. ¿Y esto? This appears to be an alphabet. Given enough points of comparison with a known language, I could attempt a translation. Dale, pero dice que... que podía llegar a traducir. Traducime la puta de te parió, ChatGPT. Pues. ChatGPT, ayúdame, loco. La muestra orgánica está en descomposición. Ojo, a ver. Inyectate hongos. Tejidos de profundo. Archivo F479 ADN criatura acuática recogido por Ansil tras los sucesos de Innsmouth. Tejido extraído en profundo. Oh, ay, no. Middle like de tejidos a profundo. El tejido profundo, dejémoslo para la gente profunda. Yo soy una tipa superficial. These Bueno. tanks give me the creeps. According to the literature, the Yith were a race of savants. It follows that they would conduct experiments. Aleación compleja origen Yith. No se aprecia ningún cierre. El objeto posee una fuerza magnética asombrosa. Y... no, bueno, quería usar la daga para cualquier cosa. Buenas, Nau, ¿cómo andas? Good night, gente. Y este juegazo, este es un juegazo de Cthulhu, de investigar cosas extrañas de Cthulhandia. Feliz cumple, ¿cómo que feliz cumple, Audax? No, el lunes, liaron el lunes. La forma de Infefi de decir, aquí escuchamos y juzgamos. Yo tengo la misma racha y me mandaron un sándwich de milanesa. ¿Un sándwich de milanesa querés? William, ¿qué también que tenemos casamientos? Un montón. Me retiro a dormir, que la pasen de 10 y que la pasen genial mañana en la juntadita. Que vaya muy bien, Audax, que descanses. Tengas excelente vida. Bueno. Se despedía. Forever. Que vaya muy bien. Y tengas muy buen fin de Audax. Éxitos. Tiene buena pinta, sí. Es un poquito... un poco... o sea, tenés que prestar atención, porque si no... pensé que tenía más acción yo cuando lo arranqué a jugar. Pero está interesante. It is interesting indeed. Me cago en tu mamá. Presencia de un texto cuneiforme sumerio casi borrado y extraños símbolos alfabéticos. Quizás si veo suficiente de estas tablillas puedo traducir el texto. ¡Oh! Hay un cuerpo acá. There's a body. Más plush, menos cigarros, anotado Gaby PL Cool. Efectivamente, Toxic, ¿eh? La vida es suficiente garcha como para sumarle más garchofia, ¿viste? Gracias por esos 2 meses de resub, Toxic, que disfrutes del emblemita, que disfrutes de los emotecitos, tenés un cofre de streams en la colección que quieras, gracias por el aguante. Hay que, como no podemos cuidar el corazón y la mente de este mundo de mierda, por lo menos los pulmones, güey.
Digo, ¿no? Y si quieres hacerte concha, qué sé yo, quién soy yo para jugarte, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta que mi madre fumó toda la vida, no podría ir por ahí diciéndote si tóxica hace lo mismo. Pero, como sos tóxico, ¿viste? Qué sé yo. Vos mandale, Mecha, a lo que diga tu corazón. Si tu corazón dice que tenés que tomar mate y comer galletitas, yo que vos le hago caso a tu corazón porque el mío me dice eso y le estoy haciendo caso. ¿Conoces el Forgive Me Father? Es un shooter culturesco pero de acción. ¿Shooter? No. ¿Está bueno? Así se habla, pero exactamente. Unos mates y unas galletas. Pum pum pam. A mí me gusta así jodido y todo, la verdad. Bueno el Cthulhu. Está interesante, eso sí. Pero tiene VIP. En cambio uno le toca a migajero. William se robó el beat, olvídate. ¿Subnautica 3? No, bueno. ¿No tiene Subnautica 2? No me dieron Subnautica 2. ¿No? Pero igual está en Early Access Subnautica 2. Me gustaría que salga full, la verdad. DirectX 8020 PC español. ¿Jugaste este juego? No jugué ese juego. Eso es un bot. Si tomo mucho mate, gasto más en yerba que en luz. Pero Toxic, vos agarrás la yerba, la secás al sol y la volvés a usar, ¿no? Bueno. Tiene una estética particular. No la conozco. Los cigarrillos no son baratos tampoco, Toxic. Así que, dentro de los males... Lo mejor que puedes hacer es jugar un jueguito. Bueno. Disociar de la vida. Jugar jueguitos. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? No, el stream del domingo de 12 horas, el único motivo por el que puede llegar a estar en duda es porque no lo tuve tiempo de preparar, la verdad. No preparé la ruleta y eso y no sé si voy a llegar a prepararla, porque como mañana tenemos la reunión y todo, no sé en qué momento voy a... Pero hoy después del stream quizá me quedo un cachito haciendo eso. ¿Y esta materia extraña? Además el próximo fin de es largo, es verdad. ¿Puede decir que la gente está con más ánimo de 12 horas? Bueno, les puedo hacer una encuesta de última. Abby no ha muerto en vano. Marge tenía razón. Realmente hay pasajes invisibles, pero no debemos demorarnos allí. Es a través de ellos que el guardián nos detecta. Claro, hay que pasar rápido por los tentáculos porque si no te tentaculea todo el pecho el tentáculo. El tentáculo traidor. The star. So near. I've seen the visions. I've heard the voices. 3 parts, 3 signals, 3 frequencies. I can almost feel them. I must focus on them to reach it. If anyone gets my message, follow my trail to reach Tulu. And don't give up. I won't give up either. Ah, la materia lechosa es un tentáculo de Cthulhu, gente. Claro, no puedo cruzar por acá porque... Está el tentáculo. Está el tentáculo. ¿Cómo concha paso? Eso no es un tentáculo, es lo que sale del tentáculo en todo caso. No, pues yo me acerco y mirá. ¿Ves que está el tentáculo? Como que no puedo pasar, es una pared invisible porque es el tentáculo. Como que está medio invisible, pero está.
Acá no hay contexto, se juega lo que pinte. ¿De dónde salió este juego y por qué lo juegas? Contexto, porfa, nunca escuché el juego de Cthulhu. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bienvenido. Estoy tomando mate con yerba del 2015. Está muy bien. Después la cagadera que tenés te limpia todos los males de adentro, olvídate. Quiero DLC de Silksong. ¿Cuándo sale eso, che? Igual yo como que el Silksong no terminé ni el acto 3, o sea que el DLC no creo que lo juegue, pero... ¿No puedo cruzar? Amigo, déjame cruzar. No sé cómo cruzar. Con calma, si no te apurás, dormís bien. Puede ser. Además, mañana tenés evento. Puede ser, puede ser. Lo voy a considerar y les informo. Total, como ahora me inventé que me separé, tengo la excusa esa. Digo, ¿qué? Bueno, imagínate, era toda mentira. Mi fin de semana largo es este. ¿Festivo allá ayuda? Pero si se juega cosa que ande bien... Entonces no sabía que había un juego de Cthulhu que anduviera bien, entonces emoción. Este juego salió hace un mes más o menos. Nos dieron la key. Me pareció interesante. Es un juego donde eso, tenés que investigar. Básicamente hay un grupo de gente que quiere despertar a Cthulhu y vos no querés que lo despiertan. Y en esas andamos. Estamos en un templo cerca de la estrella. Ella se está haciendo la víctima. 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 Yo la veo que ella se está haciendo la víctima. 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 ¿Víctima? 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 Estamos buscando la estrella de Shamash, o la estrella de Shawarma, como a mí me gusta decirle, que con esa estrella como que pueden despertar a Cthulhu. Queremos conseguirla para que no puedan despertar a Cthulhu, básicamente. Entonces, en esas andamos. Eso no es un tentáculo, es lo que sale del tentáculo. No renderizó el tentáculo. Para mí no sale el tentáculo porque no levantó el asset. Puede decir que está funcionando mal. Prepárense que porque va a haber tormenta electrónica. Este tentáculo me tiene podrida. Pero me cago en tu tentáculo y la concha de tu vieja. Nota escrita a mano, en pasajes invisibles, estela grabada, estela grabada. Estela incompleta, estela grabada. ¿No puedo? The Sumerian text and the unidentified language are a near perfect match. By extrapolation and comparison of the textual similarities, I deduced that this new language is that of the great race of Yith. Using this as a key, I can now translate the Yith language. ¡Vamos! Las carnes se han fusionado, la del guardián y la humana. La envoltura polimórfica por fin se ha solidificado. La sangre humana se estabiliza, otras mezclas, otros ciclos, esperanza. Nuestro trabajo aún no ha terminado. Necesitamos un guardián para la estrella. El Shoggoth puede ayudarnos. Instrumento del caído, una envoltura para nuestro plan. ¿Será útil? El consejo científico lo cree y así lo decide. El maestro de la ciencia también le parece bien. Es difícil dominarlo, pero lo intenta. Aún es demasiado pronto, la envoltura es demasiado inestable, los injertos fracasan, no nos rendimos. Lo conseguimos. El último ciclo es concluyente. Buen trabajo. El guardián de la estrella está terminado. Es invisible para nuestros enemigos. Golpea y protege. El maestro de la ciencia lo sabe. El macroplancton translúcido es la clave. Macroplancton translúcido. La cosa lechosa. Las carnes se han fusionado. Ok, la cosa lechosa. El maestro de la ciencia saluda a los discípulos. Un desafío más. El guardián ha nacido. Su envoltura es estable. La transfusión funciona. Crece. Lo admiramos. Lo vigilamos. Nuestro éxito no está exento de peligro. Escapa la mirada humana. Confunde a nuestros anfitriones. Nos regocijamos. Precaución. Peligro. ¿Qué criatura se empleó como envoltura del guardián? La gran raza Yith utilizó un Shoggoth capturado como envoltura para que el guardián de la estrella. La criatura resultó demasiado inestable para sus propósitos, pero parece encontrar una solución. ¿Y esto qué? ¿Cuál es la otra deducción pendiente? No entiendo. ¿Qué criatura se combinó con el Shoggoth? Acá decía. Las carnes se han fusionado. Deducción. La envoltura del guardián. La del guardián y la humana. ¿Y esto? ¿Qué organismo hizo el guardián parcialmente invisible? Microplancton translúcido. ¡Toma! ¡Woo!
Tras estabilizar el Yoggoth con sangre humana, la grasa Yith consiguió volverlo parcialmente invisible. El guardián está compuesto por un Yoggoth, sangre humana y membranas de macroplancton. Es invisible, viste que te lo dije. Contempla la estrella de llamadas, el don en cuyo interior está el dios caído. Acércate con humildad, el guardián observa, él te juzgará. ¿Qué te digo yo? Que es invisible, necesitamos el material lechoso. Material lechoso. Material lechoso. ¿Dónde está? ¿No? Tejido de profundo. No, secreción orgánica no. Este material. ¿Pero no lo puedo escanear? Ah, es una secreción orgánica. Ok, vamos entonces con secreción orgánica. No me lo muestra igual, me muestra solamente tipo... Ah, acá hay un tentáculo que se apoya. Quizá puedo cruzar arriba de este tentáculo. Toma, ahí crucé. Es invisible. Lo esencial es invisible a los ojos. Cthulhu es invisible a los ojos. I don't intendation. Básicamente este es el guardián que nos está cuidando la estrella de Shawarma para que no podamos acceder. Allá está la estrella de Shawarma, mira. ¿Y ese señor acá? There's a body up there. Doesn't look like I can get to it. Tengo un poquito de miedo. Esfera rota. Aleación compleja, origen Yith. Fragmento de vidrios rotos. El objeto parece haber contenido algo antes de romperse. Esfera rota. El objeto posee una fuerza magnética asombrosa. ¿Y si me lo llevo? Aleación compleja, origen Yith. A ver. Recordemos que hay un camino corrupto y un camino no corrupto para avanzar. Estaría bueno hacer el no corrupto. Potente fuerza magnética. Parece que esta losa es utilizada para hacer levitar un objeto magnético. Claramente estas bolas. Esfera rota. ¿Y si la tomo? Y me la guardo. Porque había una puerta para abrir allá. Uy, uy, uy. Look. Stone shards. Did Ocean Eye try to stab that thing? Indeed. The attempt does not appear to have been very effective. They must have been desperate. And now this monster stands between me and the star. I have to find a way to neutralize it. Neutraliza al guardián. ¿Cómo concha cree que lo neutralice? Ah. Sí, Alfred Eschele. ¿Qué es? I don't intendation. Básicamente como que este bicho tiene unos tentáculos invisibles que andan por ahí. Tentaculeando. Hay unos que son visibles y otros invisibles. Necesitamos acceder a esto. There's a ray of hope. At last. The Star of Shamash. I can't wait to feel the weight of it in my hands. Esta es la clave para contener o liberar a Cthulhu. Entonces agarrarla antes que le agarre el otro equipo. Porque si no perdemos el partido, ¿vio? Pues, no, porque si no se pica. Tira de gas pimienta, no es mala, ¿eh? Bueno, una de esas. Ok, hay un tentáculo ahí que por ahí puedo caminar. ¿Y si le pongo una bola? Quizás.
Allá hay un coso. ¿Y cómo vuelvo ahora, mamá? No sé cómo volver. ¡No! Bueno. El libro era muy de artefactos y geología. Luego de la nada Cthulhu salía hola. Bueno, esto es medio... Hay un montón de artefactos y cosas. Pero bueno, Cthulhu anda acá igual. No sé cómo volver. Vine acá y ¿qué hago ahora? ¿Qué le hago? No hay tentáculo por ningún lado para caminar arriba del tentáculo. ¿Tendré que venir por acá? ¿Y volver? ¡Ah! Tengo que saltar ahí. Quizás, a ver. ¡Ah! Me morí. No. ¿Te gusta el shawarma, Gaby? Me gusta el shawarma, sí. Ojalá haya un lugar de shawarma mañana. Ojalá que sí. Adhiero al... Me morí de vuelta. Bueno. No sé qué hacer, ¿cómo vuelvo? Chabón, estoy acá como encerrada. Me tiro hacia el coso este. Me morí. No sé para dónde ir. Quizá no me tenía que caer. ¡Volví! No sé ni cómo, pero volví. Gracias, Demo, por ese follow. ¿Cómo andas? ¿Está bien? Bienvenido. Eso no es Cthulhu. Este es el guardián de Cthulhu. Es el guardián de la estrella que activa Cthulhu. ¿Dónde está este tentáculo? Este tentáculo va por algún lugar. Yo puedo quizás... ¡Wow! No, la banqué. ¿Será que podré volver? Ya veo que ahora no puedo... Como que pude volver de puro culo. Y ahora... ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! Bueno, sí puedo, sí puedo. Buena, Demo, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido. Hola. Hola. Ahí está, bien, 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 bien. Ojo, esto no lo había visto. This green stone is incredible. I've never seen anything so sharp in its raw state. If it could pierce the Guardian's skin, maybe we'd finally have a way to kill him. There's only one way to find out. Mala idea, Austin. Austin Montoya. Mala idea. Pinta más Yog-Sothoth. Tenemos un conocedor. ¿Vos sos un adorador de Cthulhu? ¿Vuelven? ¿Puede ser? ¿Cómo anda la bandurria? Todo muy bien, Demo. Acá. Cthulhueando. Viendo qué nos tiene el magnífico Cthulhu para nosotros. Nuestro amo y señor Cthulhu. Voy a aprender una adoradora de Cthulhu. Siempre lo fui. Material hechos. ¿Cómo llego hasta allá? Porque claramente... Allá se puede ir. Hay algo para acceder, pero no sé cómo. El guardián está hecho de mezclas complejas, puro e inmutable. Sus tentáculos aniquilan a nuestros enemigos. Su carne resiste a todo, pero sigue siendo un Yoggoth. Vulnerable en su corazón, vida y muerte entrelazados. Un único latido. ¿Vulnerable en su corazón? ¿Y cuál es el corazón? Más difícil encontrar el corazón de este bicho que el mío. Ja, 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 re graciosa. Perdón. A ver.
How deep is your love? How deep is your love? I really need to know. 'Cause we're living in a world of the... Esto va abajo. Breaking us down. No. Dirty Friday cutuleando. La cutuleación se hace carne en mí. Y la noche parece un bicho amorfo horrendo. Pero llegas tú con tu cutulú. No le entiendo dónde va el tentáculo. No lo veo el tentáculo. Acá lo veo el tentáculo. Ah, no, pero ahí se corta. No sé dónde va. Lo bueno es que no te pueden romper el corazón si no tenés un agujero de oscuridad. Zafaste, exactamente. Ah, bueno. Para que te rompan el corazón tenés que tener un corazón primero. Jajara, jajaja. Qué feliz que soy con mi falta de corazón. Bueno. ¿Ustedes dicen que llego para allá saltando? Creo que sí, bueno. Quizás lo del gas pimienta no es mala. Ah, no llego. Me parece que no llego. No era mala igual un parkour ahí. No. Se mataba 35 veces seguidas. Bueno, uno tiene que intentarlo. Matándose uno aprende. Es que no sé qué hacer acá, che. Está este tentáculo. Y este tentáculo va hasta allá, ¿puede ser? No. Ah, me morí. Me caí. ¿A dónde me caí? Ah, puta que te parió. Siempre me pasa lo mismo que el tentáculo del orto. Hay un tentáculo ahí. Ese tentáculo me lleva a algún lugar, pero es muy difícil de identificar dónde va este tentáculo, la verdad. Ay, me mató el tentáculo, me cago en todo. Me gusta. No puedo creer que me gasté 10 millones de euros en el objeto más caro del Stardew. ¿Qué te compraste? El problema de los FPS es que parecen no tener brazos para agarrarse. Sí, no, saltan como Dios los trajo al mundo, güey. Dirty Friday de tentaculación, sí. Ah. Parkour oscuro. ¿Te vas tirando hasta que el juego te diga es por acá, pedazo de mancusa? Sí. Es que si hay un tan lechosa, significa que yo puedo llegar hasta ahí de alguna manera, ¿entendés? El tentáculo te lastima si te quedas parado arriba del tentáculo mucho tiempo. El tema es que si no te quedas suficiente no lo ves. Entonces... A ver, por acá no es claramente. Hay que seguir por otro lugar. No sé qué otro lugar hay que ir, pero hay que ir por otro lugar. Acá. Breaking us down. Pero es que realmente no sé. A ver si tenemos más incrustaciones de símbolos dorados. A ver, porque estos textos quizás nos dicen algo importante que yo no estoy viendo, ¿viste? Hay un par de tablillas que no que no leí. Ah, bueno. ¿Qué se le va a hacer? La vida es una... La vida es una...
Ojo, ¿dónde estoy? Arre, Pablo, hola, ¿cómo andás? Gracias por ese follow, Pablo. ¿Cómo le va, Pablo? Qué divertido leer. Yo cuando juego en esta como 8 menús me pierde. Si me has saltado, ¿te come igual? Sí. ¿Dónde estoy? Ok, me quedé en esta cascada. Me preocupa. No solo pero la sino el follow también. No sé, ¿alguien lo lee a Pablo? ¿Será que no lo está dejando escribir? Y este juego es mucho como de leer y de... Me va a matar el tentáculo. Pablo Maris, perdón, acá Mari manqueó con el Marte. Sacó y volvió a poner el follow. No, ¿preste tu antigüedad de follow, Pablo? Pues la vas a perdonar a Mari por eso, güey. Tuculearon a Pablo. ¿Cómo va todo? Estoy bien, vos. Por el chisqueón, ¿cómo va? No sé cómo bajar sin morirme, la reputa madre que me parió. Tengo que volver por el tentáculo que vine. Me la paso muriéndome. Hay un par de cositas que quizá no están tan bien pensadas en el juego, pues. Como concha salgo de acá ahora, me quedé acá. Esto es más fácil, sí, pero me quedé acá atrapada y no sé qué hacer porque no pude ir para allá. Estaba tipo, estoy trabada acá. Si me caigo del tentáculo de acá me muero. No sé qué hacer. Medio que estoy acá trabada indefinidamente. El pase de saber dónde ir y cómo llegar. Sí. Me parece que tengo que cargar el punto de control, ¿eh? Termina el replay, sí señor. Ay, me va a matar el tentáculo. O mejor, ¿qué juegos quedaron pendientes? ¿Qué juegos quedaron pendientes? Buena pregunta. ¿El Cthulhu? Ay, no sé qué hacer. ¿La siesta rusa? ¡Ah! ¿Qué? Ah, no, caí acá. Pensé que había caído en otro lugar. ¡Ay! Para cruzar ahí, mira. Estoy viendo encima calentito ahora con el frío. Quedo. No, me cago en todo. Es que no sé cuándo me puede hacer cargar esto, te digo. Me cago en todo. La racha no la perdí al menos, vamos. Lo importante, prioridades. Reaparecer, ¿no puedo reaparecer? Puedo perder un montón de progreso. Ahí está. No, bueno, ¿en serio? No, bueno. ¿Ves que te digo que tiene un sistema de guardado de mierda este juego? Amigo, ¿qué tan atrás estoy? Ok, eso está ya... Ok. Ok, está la tableta. ¿Y qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Cómo llego ahí, che? Tutorial, por favor. Explícame cómo seguir el juego.
A ver, quizá por acá hay un tentáculo que no vimos. Hay un objeto ahí agarrable. Ay, qué paja, che. Usted sabe la buena vida claramente. Tenemos de juegos pendientes. No sé si tenemos mucho. Tenemos el Cthulhu. No, me caí. Ay, me caí, pero... Ok. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Estaba todo planeado, gente. No me caí así porque sí. This was a suicide. He used a blade of some kind. Time of death is estimated at less than 24 hours ago. Everyone wants something to believe in. And some pay for it with their lives. Opa. Sangre humana seca. He contemplado en sueños el camino que conduce a la estrella. Debemos despertar la piedra y hundirla en el corazón de nuestro enemigo. ¿Qué significa despertar la piedra? No. No. Ay, no sé qué significa despertar la piedra, amigo. Vulnerar en su corazón. No. No sé qué significa. Por visto el Cthulhu... No, el Cthulhu me va a quedar pendiente. Los juegos pendientes que tenemos son los siguientes, mira. Vamos a abrir Rank 1 un segundo, ya que estamos, ¿viste? Porque la vida es así. Tuki tuki tum. Una siesta... siesta rusa extrema. ¿Y de cuánto fue la siesta rusa extrema? El Cyberpunk está pendiente. Me gustaría seguir el Tethergeist. Me gustaría un poquito seguir el Walkshead, si se puede. Tenemos un jueguito que nos dieron Key, que tengo que jugar, que casi me olvido que me dieron Key. El Outbound me gustó, lo probamos la otra vez. Pero el Outbound medio que... por lo que vi las reseñas y eso, medio que todo el juego es así como lo que ya jugamos. Que no está mal. Pero es como muy para chilear y relajar. No sé si lo seguiremos tanto. El Tethergeist. Buenos juegos, buenos juegos. El Tethergeist es el de plataformas medio celeste. Estaba muy bueno, Infelice. Si te gusta así plataformear. Its aspect is part of its strength. Its repulsiveness used to intimidate anyone daring to enter. La repulsión es parte de su poder. ¿Qué está hablando de mí? Pues. Are you seeing this, Key? It looks like some kind of mass grave. Throughout history, many human cultures immured builders inside finished buildings. Those who built this place valued their cause over the cost of a few individual lives. Bueno, no sé qué hacer acá, la verdad. ¿No hay nada más o no? Básicamente avanzaste de casualidad. No, igual no hay mucho acá. Pero sí, tengo que caminar arriba de los tentáculos. Esa es la cuestión. Tentáculo que veo, tentáculo que tengo que caminar por arriba. Porque mira, este acá era un caminito tentaculoso para caminar. Era medio evidente el camino. Puede ser. Se calman, ¿ok? Yo el tentáculo que veo no es tentáculo sobre el que quiero caminar, ¿ok? Quizá hay que caminar sobre este también. No, pero este lleva hasta acá nomás. No puedo seguir arriba. Aunque estaría bueno poder subir porque hay como ciertas cosas ahí. ¿3 horas de siesta? Una siesta intensa, entonces, digamos.
cómo se nota que ni jugás cuando estoy, porque la mitad no me suena. El Tetris está muy bueno, Infefis, te lo recomiendo posta. Está muy interesante. ¿Y cómo concha se abre esto? Necesito abrir esto. Ah, acá está un tentáculo, ok. ¿Cómo me subo a este tentáculo? Ok, me puedo agachar. Vesícula de savia extradimensional. Es similar a la muestra enviada a Ansil que recogimos cerca del portal temporal activado por la agente Mei Wong. Ansil sospecha que se trata de una materia viva que habita más allá de los límites del tiempo. La savia está creciendo. A ver. Hay una fina membrana que cubre la solución acuosa del interior de la vesícula. ¿Y qué significa eso? Puede decir que yo puedo llegar a... No. Piedra savia extradimensional. A ver si pongo... No, es todo lo que hay. Me cago en todo. No sé, la verdad. I am... I am confundated. No. ¡Ah, no me mates! ¡No me mates, por favor! Quiero subir. No. No, ok. Ay, no lo sé, Rick. Peleando contra las ojeras. Debes tener las ojeras descansadas. ¿Cuánto sabes dormir vos, playita de siesta? Y una hora y media más o menos. Porque no suelo querer prender stream y qué sé yo. Entonces no me paso mucho con la siesta. Hoy dormí eso más o menos. A la noche no vengo durmiendo muy bien igual, pero bueno. Buenos juegos. El Shovel Knight es buenísimo, así plataformero. No jugué el Shovel Knight. Yo no soy tanto igual de las plataformas, pero el Tetris estaba bueno. Me revisé el otro día que lo jugué. Me dieron ganas de seguirlo, pero bueno, pasa que con tanto jueguini, ¿viste? Está complicadini con tanto jueguini. Tanto jueguini. Ay, me caí. ¿Dónde estoy? Ah, acá abajo. Buah, me cago en todo. ¡Ah! Buah. Había un juego que quería recomendar, pero olvidé. Es muy buen juego, ¿eh? Bueno. Ay, no sé qué hacer. Me da paja traerme este juego. Si me acerco al ojo, ¿qué pasa? Absolutamente nada. Y yo teniéndole miedo al ojo, no te lo puedo creer. Literal no te hace nada el ojo. Te mira como diciendo, ¿querés pasar, amigo? Pasá. Tranquios. El ojo más chill de Cthulhu se llama este. Acento francés, verdad, no me di cuenta. Acá hay un camino. Bueno, me tiré, me suicidé. Me suicidé porque no sé por dónde seguir. Estoy cansada de este juego de mierda. Estoy a punto de buscar una... Estoy a punto de buscar una guía para que me ayude a saber qué concha hacer con este juego del orto.
¿Y por acá qué onda? Aquí hay un tentáculo acá, me parece. A ver. ¿No? ¿No hay un tentáculo acá? A mí me parece que sí. Acá me parece que hay un tentáculo. No sé dónde lleva, pero... ¿Hay un tentáculo? ¿No? No hay un tentáculo. Me cago en todo. Bien quejarse de este modo. Déjame en paz, ojo de mierda. No, 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 no. ¿Ese tentáculo dónde me lleva? A ningún lado. Neutraliza al guardián. ¿Cómo concha querrás que neutralice al guardián? No se entiende, Walter. Por favor, te pido. ¡Ay! Bueno, me suicidé. Esas sillas o manchas blancas no te van guiando. Es que es donde supuestamente está el tentáculo, pero... no se ve bien el tentáculo. Es una garcha. Porque... no sé bien. Ah, se meterá por ahí. No sé. No lo sé, Rick. Ahí hay un coso. Claramente ahí arriba se puede acceder, pero no sé cómo. O sea, ahí arriba se puede acceder, pero la pregunta es... ¿cómo garchofia este tentáculo? No lo puedo subir. Y acá no sé dónde está el tentáculo. ¡Ay! 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 ¡No! Me quedé atrapada. Me va a tentaculear. ¡Ay! Ya está. ¡Uf! Menos mal. Bueno, voy a subir por el otro lado y a ver qué mierda nos separa esto. Subiremos al brillo para que las manchas blancas se puedan ver mejor. Futuro, ¿le puedes subir al brillo a tus tentáculos? Porque no se te ven los tentáculos, querido. Seguimos avanzando por acá. Por acá ya vinimos, estaba toda esta cuestión. Así, tuki tuki, sorry tuki. Suki tuki tuki. Suki suki tuki tuki. No, guardamos. Acá hay un tentáculo. Por ahí podemos seguir. ¿Cómo hice para cruzar esto antes? Ah, por ahí. Y por ahí hay un tentáculo allá. Quizás si camino por ese tentáculo. ¿Cómo garcha subo ese tentáculo? Es la pregunta. Ay, qué bronca me da este tentáculo del orto. A ver. Esta mierda no sé cómo abrirla tampoco. Por acá es donde vine antes. Ah, no leí esto. Guiamos a los creyentes una procesión a través de los jardines de la casa de la escritura. El primero de los discípulos debe vigilarla. Nuestro saber es nuestro tesoro.
cago en el tentáculo del orto. Tentáculo de mierda. Métetelo en el medio del ojete. Hijo de remil puta. ¿Y ahora dónde va mierda voy? ¿Dónde garchofia me quedé? Que alguien me explique qué hago acá. Es una mierda esta parte, si no me gusta para nada esto. El tentáculo que tenéis que ir adivinando dónde está. Es bastante una racha. Buenas, Pantis, ¿cómo andas? Gracias por esa racha de 145 streams, pantalones. ¿Estás completamente desquiciada? ¿Puede ser? Hay un tentáculo acá que me tapó todo el camino. Me cago en todo. ¿Cómo andas, Pantis? Gracias. ¿Todo tranquilo? ¿Cómo te trata? El tentáculo del orto. ¿Todo bien, pantalona? Ay, 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 ay. Pero me cago en el tentáculo. Es que acá claramente... Ay. No tenemos una vida. Estoy 91% perfecto. Vamos, ayuda. Bien ahí. No hay una vida. No hay vida. Simplemente como que... Pero ¿cómo concha voy? Ahí está. Bueno, vine hasta acá. ¡Ah! En esa razón sí. ¡Ay! La barra del especial está completada, ¿no? Este es otro especial. Esa es la del próximo especial. Ya cuántos especiales. Y pasa que... Ay, me está molestando un montón esta parte. Voy a romper algo. No sé a quién concha se le ocurrió un tentáculo invisible que no puedes trepar ni a concha de su vieja. ¡Ay, no! Lo dropeamos. El cutulo que se meta el cutulo en medio del orto. Por acá ya vinimos. O sea, no estoy haciendo nada nuevo. Solo que no sé para dónde mierda ir. Entonces volví para donde estábamos antes. Pero no es... Ay, qué bronca me da. Voy a buscar una guía, gente, porque la verdad me está poniendo del orto esta mierda. Igual me espera primavera porque no voy a recibir el perfil en invierno. Tienes que hacer una voltereta del aire donde gira el mouse y va directo a la página de Steam donde dice desinstalar. No, bueno. Puede ser igual, ojo. ¡Ah! Un ítem que se me olvidó construir y me tengo que comer un año entero porque me falta una cosa que se compra en el feria de otoño. No, bueno. Que hagan ayuda. No, yo sigo saltando, intentándolo, viste, como tipo... ¡Ay! ¿Qué fue ese rojo? Ojo rojo allá. ¿Qué dice esta mierda? Vulnerable en su corazón, vida y muerte entrelazadas, un único latido. Ya es el único latido que escucho yo, el latido de mi corazón que quiere romper todo. El disco de mente se resiente con tu corazón. Ay, me caí, ay Dios.
Quiero quitarme la vida. Arráncame la vida de un jabón. Sí, así me la paso yo todo el tiempo. El ítem se construye fácil, compras otoño y después espera para primavera. Pasemos a lo bueno. Pasemos a lo bueno. Desinstale el Cthulhu y dime oh, 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 oh. La concha de tu hermana. Desinstala esta garcha y dime oh. Porque ahí hay un recamino. Concha de tu hermana. Me hizo efecto la medicación. Que descanses, Infefis, que vaya muy bien. Te prometo que no termino este juego hoy. No te preocupes, no te vas a perder de nada. Hay un recamino para que yo llegue para allá, pero no sé. Bah, me choqué con algo invisible. Me está poniendo el orto. Pasen la linda y nos vemos mañana. Dale, Infefis, que vaya muy bien. Nos vemos tomorrow. Éxitos. Nos hablamos. Que te vaya bien. Que la vida te sonríe. Jarajajaja. Que tengas excelente descansación. Y ojalá que hayan shawarmas. Importante. Arráncame la ropa y dime. ¡Ay! Casi llego. Lleven pañuelos para mí. Sí, importante. Casi llego. ¿Ustedes vieron eso? La puta madre. No es por ahí. A ver, vamos a buscar la guía. ¿Sabes qué? Me cansé. Este juego está mal hecho. Este está mal hecho, ¿ok? No es mi culpa. Es culpa del juego que no está mal hecho. Guía, me cago en tu mamá. Las cosas como son. Si vos me haces un juego que está mal hecho, yo tengo que buscar una guía porque que le haga. Bien, el ojo del orto. Using Sonar reveal the invisible tentacles of the Citadel Guardian. Collected the 3 correct frequencies that make up the Guardian. ¿Cómo? Pero no tengo. No tengo lo que necesito para... Yogurt Hearth. ¿Cómo que yo... Tejido profundo? Ay, no sé cuáles son estos... No bueno. Ya sé qué está pasando. Pero yo lo agarré. ¿Cómo que no? Yo investigué todo esto. Parar un cachito. Me falta esto. Dios. Para hacer un juego que requiere tanto salto y parkour es bastante tosco. Te pido por favor. Yo lo agarré, me indigna que no me diga que no el juego. No. ¿Podés por favor, juego, saltar arriba de la bola esta? Ahí está, gracias. Aparentemente... That's foul. This tank was broken recently. Whatever medium was used, it must have preserved organic tissues extremely well. Muestra de macroplancton. Ahí está. Tenemos macroplancton. Ahora nos falta en alguna bola en particular. Esta es. ¿Cuál es? Es esta. Buenas, Pepi, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Qué onda? ¿Cómo le va? Corazón de Yogos. Ahí está, me cago. Y ahora, si yo pongo esto con... macroplancton con... secreción... Strange. There's a response, but I can't pinpoint any specific source.
Something must be wrong. No es la secreción orgánica, es entonces... Tejido profundo. ¿Es eso? No me acuerdo. Lo acabo de ver en la guía y no me lo acuerdo. Sangre humana. Ahí los tenés a los hijos de puta. Literalmente yo no estoy haciendo nada. Yo unas 20 horas decorando la granja. Vale, estás chileando, ayuda como que no haciendo nada. Es un hito enorme, tiene que estar en los honoríficos plush. El de Perfection. Tenía que básicamente poner... Intuitividad 100. Tenía que básicamente poner los componentes de los tentáculos. Y me iba a mostrar los tentáculos. Ya sabíamos eso. Pero no sabía... No sabía... La concha de tu hermana... No sabía que... o sea, intuí que podía revelarla de alguna manera. Pero... Pero muy específica la manera. Buenas, Pete, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Usted, Pete, cómo le trata la vida? Ahí está el tentáculo, míralo. Qué bronca, amigo, qué bronca. What a terrible bronc. Ok, podemos agarrar el coso, pero antes tenemos que aniquilar al guardián, ¿o no? Ahí va, mirá, ¿querés llegar hasta ahí? Por acá se llegaba, me cago en todo. Glad we're not lingering in this place. Perdón, me redisocié del chat. Buen fin de... Me falta el otoño, entonces bueno. Hay un montón de objetos que toca rebuscarlos. Yo cada día descubro algo nuevo en Stardew. Me gasté 10 millones en el reloj dorado, que era otro que me faltaba. Buenas, Balmon, ¿cómo andas? ¿Estoy bienvenido? Dr. Kirk todo junto y en mayúscula, acordate. Todavía tengo pesadillas con eso, Max, así que no te rías, por favor. Hola, Sol y demás gente que no son Sol. ¿Cómo venimos? ¿Todo bien, Pepi? O sea, se podía intuir, pero no vi las muestras esas. No vi las muestras esas que estaban en esos tanques. Esa es la paja, como que pronto no ves una cosita y ya te trabas 35 horas, una paja. Cause of death, stabbing. Less than 24 hours ago. What could have pushed them to turn on each other? They were a bunch of crazed cultists. There wasn't an ounce of logic among them. Creo que este fin de semana lo logro, vamos, ayuda bien ahí. Estaba boludeando, básicamente. Es un hito enorme. Caso, ahí vamos todo tranqui este fin de... Estabas mandando cualquiera y le tirabas la culpa del juego. Y anda a cagar, Max. Sinceramente yo no estoy haciendo nada. Hay que aprovechar, tampoco tanto, vamos de a poco sol. Acá ya somos mejores amigos. A fuego lento revoltosas, caricias que parecen mariposas, dice, no sé. No me recuerdes que como es flan, por favor, te lo pido. Aguanta el flan, ¿qué te pasa, Rodra? Es la voz de una IA, qué linda. No sale una IA, sí. Cualquier cosa. El juego está mal hecho, chicos. Cuando a vos no te sale algo es culpa del resto. En este caso el juego. Bueno, todo bien, gracias. Me alegro mucho, Pete. Bienvenido. Tengo este juego en mi wishlist. Se lo recomiendan, no he visto casi nada. Si te gusta investigar realmente como exhaustivamente el entorno y todo, y que se te pasa una pista y quedarte atrapado 3 horas, te lo recomiendo. Está bueno. Pero algunas cosas se pueden volver un poquito frustrantes de pronto. Aro metálico. El objeto tiene una fuerza magnética sorprendente para su tamaño. Con esto puedo abrir... Claro, mira. Con esto puedo abrir estas cosas. En la casa de la escritura calma. La forja entona su canto, melodía, destellos y reflejos. El metal hipnotiza, el metal domina. Mira, lo tomamos. Guardamos. Con esto puedo abrir la puerta del otro lugar, seguramente. Ahora me pasa el del Dino. Yo lo saqué sin saber nada, pura suerte nomás. Mira, Robert, nadie te preguntó si lo había sacado o no y cómo lo había sacado. Te pido por favor que te vayas vos y tu IQ a otro lado. Bueno, por favor, gracias. No necesito,
Te recuerdo que tengo el corazón roto, no necesito que vengas a rompérmelo más. Bueno. Manda foto de cómo te queda. Las neuronas. Así voy a estar yo si Boca no gana el martes. Max, te pido por favor. Hay que aprovechar, tenés tiempo libre. Esto pasa cuando haces juegos sobre libros con el autor muerto. Arriba Juan Carlos Lovecraft, así le explicamos lo malo de su juego. No, bueno. Y su foto de su casa es que hasta decoró la casita de la isla Jengibre. Estás ya que te estás trepando por las paredes, ayuda para esperando el Perfection, ¿puede ser? A ver, la puta madre. Voy a comer mi galletita. Are you okay? What? Yes. I need your help. I've been trying to reach you for a while. I was listening to... What? The stones, they whisper. Stan, you need to stay focused. I need you. Yeah. Near the camp. Do you see the thing Carl found in the ruins? Yes. Can you bring it to me? I want to try something here. Where are you? I haven't moved. I'm beyond the gardens. I'm coming. Grab the thing at the camp. I'm doing what I'm asked. It's beside the steps leading to the tombs. Está junto a las cosas que llevan a las tumbas. ¿De qué habla, señora? Stanley se mantiene a distancia y debería hablar con él. Carl propuso ayudar a llevar mis pertenencias. Descubrimiento de un extraño pared de metal en las ruinas. Mierda, nunca olvidé la sensación de encontrarme frente a ese ojo gigante. La sensación. Marsh no parece estar alterado, es el único. No me gusta estar cerca de este monstruo, pero ya tenemos otra opción. Marsh quiere que la estudiemos. Carl colocó nuestras pertenencias al lado de la escalera que baja a las tumbas por las que llegamos aquí. Estudiaré este pallet más tarde. Larga lista de símbolos desconocidos asociados a las propiedades atómicas de compuestos líquidos, metales y minerales. Ok. La estrella está muy cerca, pero no puedo alcanzarla. La amenaza invisible es insoportable para el equipo. Este horror proveniente de los GIFs debe desaparecer. Las voces indican el camino. Puede ser matada. Luego nada nos detendrá, ni siquiera el vigilante. No sé si tengo que matarla o no. No sé si matarla es el mal camino o es el buen camino. Estoy como... No lo sé, Rick. ¿Qué opinan ustedes? O esa barrera mental. ¿Qué hace esto? Cada aumento de la corrupción se reduce un 15%. O esa me gusta. ¿Puedo? Ven, llévate el coso, guardalo. La ciudadela debe permanecer pura. La materia del dios caído es impura. El guardián debe permanecer puro. La materia hiere. Está prohibida. Es un orden del maestro de la ciencia. O sea, hay que matar al guardián. Hay que mantener al guardián vivo, ¿o no? Es lo que yo entiendo. Ay. Ok, no se abre. Aleación compleja, no se aprecia ningún cierre. Mecanismo de apertura dañado. El objeto posee una fuerza magnética asombrosa. Es posible desbloquear la puerta si se usa la suficiente fuerza. ¿Estamos del otro lado de la puerta? No sé. Bajemos. Ok, Tuki. Capacidad de evolución aumentada. Nadie entiende nunca cosas del stream, pero siempre fingimos demencia. Mi gameplay de SB es pescar, estar rivales es pescar hasta que me aburre y después cagarnos piñas en las minas. No, bueno. No te miento si te digo que me perdí el último stream de Cthulhu y ya no entiendo un choto. El último stream de Cthulhu, ¿qué pasó? Encontramos a nuestra amiga que está viva acá encerrada y básicamente los investigadores estos lo que quieren es conseguir la estrella de Yawarma, de Yamash, para con eso revivir a Cthulhu. Entonces la estrella de Yamash está custodiada por este bicho inmenso. Necesitamos de alguna manera neutralizar al bicho para agarrar la estrella de Yamash y que no la agarren los otros. Pero yo lo que no entiendo es si realmente tengo que neutralizar al guardián de la cosa o no. Porque el guardián de la cosa es lo que mantiene a los otros al margen. Entonces como que me resulta medio extraño tener que neutralizarlo. Pero bueno.
¿Qué significa despertar la piedra? No lo sé, gente. Yo arrastro todo para acá y alguno será o no. Eventualmente. No. Tanque roto con macroplancton. Macroplancton, Tuki. ¿Qué significará despertar la mierda esta? La amenaza es invisible. No sé, está todo muy desordenado acá. Ya me cansé de investigar cosas. Juego, dame. Uy, pará, porque se me bugueó de vuelta el tema del mouse. Que garcha, che. Ay, Dios. ¿Por qué no se pueden modificar las evoluciones ahora mismo? ¿Qué onda? ¿Por qué no puedo modificar las evoluciones ahora? No se entiende, Walter. Oh, Dios. ¿Ahora sí? Ay, se me bugueó el mouse de vuelta. Qué paja. Qué paja. Qué paja. Ay, Dios. Entendible. Triste pero entendible. Cada vez se inventa el lore antes de venir al stream. ¿Qué dice? A mí me convenció. De ambas maneras no se entretiene. ¿El juego? Tanto si lo entienden como si no. Yo creo que con esto puedo bajar y abrir la otra puerta. Ojo, puedo ir para allá también. Hojaldrópolis. A ver si ahora puedo modificar las mierdas estas. No puedo modificar, ¿por qué no? No se entiende, no se entiende. Me re molesta que el mouse se me buguee. Ahí va. Al parecer Cthulhu es de dominio público y hace esta propia operación. No tengo nada más minúscula idea, pero puede ser. Ya tiene sus años Cthulhu. ¿Cuánto? Buah. Se muere de nada el boludo este. Claro, como si le pudiéramos discutir. Deja nomás. Miren, si ustedes no prestan atención al juego, les pido... Buah. No soy la matanza, pero con marplatense banco. Todos se reúnen en su comodidad. Ustedes se reúnen re lejos. Vengan a la matanza y se animan. No, bueno. ¿Nos invitas a todos a tu casa, Panty? Vamos. El otro piano me gustaba más. En Discord dejé la foto de la casita de Leslie Jengibre. Esta era la puerta esta, esto entonces. Me cago en todo. Luz, ritmo y color. El Shoggoth comprende. Solo quienes saben hablan con él. El maestro de la forja sabe. Habla con luz. El guardián escucha. El guardián obedece. El guardián es casi invencible, pero el maestro de la ciencia conoce su punto débil, el órgano en la parte inferior. Se halla protegido por tentáculos y carne inaccesible, enterrado, oculto bajo tierra. Ok, ¿y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? What else? No lo sé, tú dime. ¿Qué más? Bueno, vamos a agarrar los otros cosos entonces, porque habían otros cosos. ¿Y esta bola? ¿Flotante? Ni idea.
¿Y el tentáculo? ¿Por qué no tengo las cosas estas puestas? Corazón, macroplancton, sangre. Poneme los tentáculos, por favor. Cuidado, cuidado, corramos. Cuidadito, cuidadito. No sé si más caro, pero es uno que vende en el desierto por 9,99 de carbón. Ya rompiste todo, Walter. Y todo estaba roto desde antes. Este juego lo rompieron cuando lo hicieron. Lo rebardeaba el juego. Vamos, volvemos por acá. Tuki, 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 suruki, tuki, tuki. Hay un tentáculo por acá. Además de este. Buenas, Bols. ¿Cómo andas? ¿Está bien? Bienvenida. ¿Qué onda? ¿Cómo le va? ¿Cómo va ese viernes? 2 pedestales se alzan frente a los ojos del guardián. La base activa el orbe. Flota, ordena. El guardián escucha. El maestro está complicado. Pronto llegan otros mensajes. ¿Cómo? Te quedó genial la casita. No aguanta nada, che. No aguanta... Ay, no sé qué cosa. Ah, el señor este no. Se cae 2 centímetros y se muere el sopenco. Casi 100 años de existir. Es como Outer Wilds, pero de Lovecraft. No jugué el Outer Wilds. Pero si vos querés, sí. Arre. No sabría decirte. Es un juego así como de investigación y falopa y Cthulhu. Básicamente. Juego merquero. Y es un poquito tosco para algunas cositas. No vamos a... Ah, no había nada acá adentro, me restafaron. No vamos a decir que no. Tiene como... Me frustró bastante por varios momentos el juego. ¿Puedo agarrar esto? Jeringa mejorada. Bueno, bien. Guardamos porque si no se buguea todo. Está interesante, está interesante. Pero bueno, eso no significa que no sea un poco tilteante por momentos. Tochi, haciendo lectura de mails nocturnas. Yo tengo que leer una cantidad de mails de cosas de X y cosas que me mandaron que no leí, ¿viste? De pronto se te junta y... un caos. ¿Cómo viene este? Bien, a ver, es interesante. Pero de pronto es un poco complejo y tenés que estar muy atento porque se te pasa una cosita minúscula y te quedas trabado 300.000 horas. Pero está interesante. Es un poco tosco en algunas cosas también, sí. El maestro de la escritura lee a la criatura, relata sus recuerdos, los sabios escuchan. Criatura, siervo, esclavo. Sus maestros ordenan herramienta, pero los maestros pueden cambiar su creación, nuestro guardián, nosotros... no sé qué... Y mucha falopa. Muchas cosas que... ¿Qué? ¿Qué dice, señor? No se entiende, pero bueno. Se supondría que... Ahora que leí estos textos me parece que... Es una orden del maestro. Sella protegido por tentáculos. ¿Dónde está? Metal hipnotiza... Dos pedestales se alzan frente a los ojos del guardián. La base activa el orbe. Flota, ordena. El guardián escucha, esto está complicado. ¿Esto? ¿No? No sé cómo Garchofia se despierta la piedra. Tenés que hacer deducciones y de pronto las deducciones son como tipo ni idea. Yo arrastro cositas a ver si alguna es. ¿Qué sé yo, amigo? Puerta metálica dañada. Es posible desbloquear la puerta si se usa la siguiente fuerza. Le meto 3 patadas voladoras, ¿sabes qué? Me trago. Despertar la piedra. ¿Qué carcha? ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué habla, señor? Son un bodrio los mails. Sí, sí, los mails... Se me juntan porque aparte entre el spam y todo es una cosa que tengo como 4 mails yo. Se me juntan de todos los colores y temas.
Creo que de hecho en este momento en mi mail, yo arrastro todo, 85 mails tengo. Hay muchos que son spam igual, acá estamos borrando algunos. Pero otros que no son spam. Esto es spam, por ejemplo. Chao. Se ponía a borrar mails acá en vivo. Bueno, a ver, no, HBO no me importa. Dale, sacame esto. Chao esto. ¿Quieren que abramos mi casilla de correo y doxeo todo y limpiamos mail juntos? ¡Woo! Bueno. Paga lo que debes. Jamás me agarrarán con vida. Mis deudas me acompañarán hasta el día que me muera. Envíenle mails al streamer. Pásense en los mails, claro. Resolvamos este puzzle. ¿Qué hacer con tanto mail? Bueno, a ver, ¿dónde más me llevan los tentáculos estos siniestros? Quizás... no sé. ¿Qué sé yo? Ese tentáculo que va para ahí, ¿qué onda? Mails por todo... colocar. No. Mails por doquier. Puzzles por... Este tentáculo lleva para allá, ya fui. Eso va para allá, también fui. A ver, vamos a ir igual para allá. Claro, acá está este tentáculo. ¿Dónde sale este acá? Pero es que me va a agarrar Cthulhu, porque Cthulhu se reenoja y te hace concha, ¿entendés? Cthulhu no es amistoso. Ay, bueno. Vamos, Cthulhu, va. No es Cthulhu igual, no es Cthulhu, es el guardián. Me cago en este señor que tiene pies de manteca. No, pero poneme el tentáculo que no veo, si no. Pues yo también salto con una enajenada, obviamente. Es un resumen algo parecido de cosas del mundo de Lovecraft. No existe libro tal. Para, ¿cómo qué cosa estamos hablando? No, yo leí el librito, el cuento de Cthulhu, y en ningún lugar decía que Cthulhu tenía puzzles tan hijos de remil puta. Ay, me caí. Se moría por todo. El chabón pestanea 2 veces y se muere. ¿Qué pasó con el ojo lechoso? El ojo está ahí mirándome. Es un resumen. Por fuera no dice nada, aunque ya me mata que Yuda y Panty siguen con su charla de Stardew. Vamos, yo puedo. Es que si me quedo mucho tiempo me tentaculea. Sin mi consentimiento. Porque si fuese con consentimiento... La puta, ¿puedes dejar de resbalarte, amigo? Vamos. Sí podemos. Yes. Si salto, ¿es efectivo el método saltar? Bueno, llegué hasta acá. Y quedo acá. Agarro este coso que estaba acá y ya está. No hay nada más para hacer acá. ¿Vale? ¿Y para qué garcha vine acá? ¿Para qué garcha mutante? Qué cosa hermosa. Y a ver, el tentáculo acá, ¿dónde está? A ver, porque acá hay un tentáculo, ¿no? Ajá. Bueno, no sé. Qué ganas de quitarme la vida. ¿Qué? Vamos para abajo. Decían que el corazón estaba abajo, ¿no? Si bajamos... Va. Yo banco que muera por todo. El pibe estuvo meses en recuperación para volver a pelear con el Cthulhu un día después del alta. Pero entonces debería morirse de verdad y que deje de baitear, ¿entendés? Ya está. Cagate muriendo, bicho de porquería. Y deja de amagar, ¿entendés, güey? Quizás si voy para... Ah, ya sé qué puedo hacer. Voy a subir.
ruidos que hace el señor. Voy a subir. ¿Los pushmans son mito? ¿Cómo es que siempre tengo? Los pushmans se consiguen por ver el stream. La puta que lo parió. Se resbala tipo... Vamos. Seguimos siguiendo. Sí podemos. Cagacito de este bicho horrendo. Oh, a ver. Ya fue, ¿sabes qué? Yo sigo por acá. Y que sea lo que Dios quiera. ¿Qué hay ahí? ¿Hay algo? No. Puedo ir para allá, pero voy a venir por acá primero y vamos a ver si... No, no hace nada esto. Se acabó, me voy de aquí. Bueno, nos vemos más tarde seguro por el showcase. Descansen, que haya muy bien. Que tengas excelente mi misión. Buen fin de, nos vemos mañana. Que tengas... que sueñes con Cthulhu. No, bueno, la hija de puta. Ah, Dios. Acá abrí un mail que dice RP droga. RPG droga. Me emocioné y todo y claramente es un error de tipeo. Para. ¿Y qué era? RPG droga. La puta madre. Full triste. Ay, no. Droga. Ah, no. Y decirles, che, ¿no pensaron quizá que droga con droga les va mejor? ¿Quién se le ocurre? ¿Cómo juegan con los sentimientos así? RPG droga, sí, vamos. Lo que siempre quise. Bueno, yo me mando para acá arriba. No sé si hay que neutralizar algo. Que neutralice la concha de tu hermana. Qué sé yo. Harta me tiene este juego. Ya no quiero más jugar a Cthulhu. Ojo, ¿y por allá qué onda? La chonesia ya estaba harta, pero seguía avanzando igual. ¿Qué pasó? Uy. ¡Ah! What? Noah? Marsh, he's dead. ¡Ay, la puta que te parió! Noah, calm down. You're safe. What the fuck was that? Que descanse, liaron, que sueñes con los angelitos. It's over now. And he's just a corpse. You're right. The star, it's close. No, ¿por qué la corrupción se extiende? La mala droga, el mal viaje, sí. Este era el RPG droga. Banca Marsh, se pregunté dónde para el 54. No, tomamos el camino de la corrupción. Me cago en vos, Marsh. Where are your gods now, Andrew?
You seem upset. Andrew Marsh, director general de Oceanite, presenta múltiples heridas, traumatismos, muerte reciente. Marsh absorbido por un tentáculo y consiguió llevarse antes de ser arrastrado hasta aquí. Te tentaculearon todo, Marsh. He got caught up in his delusions of grandeur and led all his followers to their deaths. Good riddance. Are you sure he was fully in control of his actions? Maybe he was being manipulated too. No lo You always have a justifiques. choice. He chose this. Come on, let's go. Oceanite is no longer a threat, but something worse awaits us. Cthulhu's awakening is close. But the Warden... Come on. Everything's falling apart. That can only mean one thing. The Warden is weakening. I'm afraid she's right, Noah. We're close, but we need the star. I'm on it. Bueno, ni idea. ¿Sabes qué? No sé cómo es el otro camino. Si quieren que sea buena persona, hagan más fácil el camino de la buena persona, porque no se entiende, Walter. Bah, me estaba matando el tentáculo. Bueno, ya no aguanto más. Que descanse, Pepi. Me voy a la mierda Play y se me cuidan chat esto para ustedes, a todos. Que vaya muy bien, Pepi. Nos vemos mañana. Éxitos. Vía Sauron ya valió el boleto. Ay, Dios, este juego. Me caí a la mierda. ¿Cómo hago para caminar por acá sin que me tentaculen toda? ¿Me explica? You won't make it, Noah. The star's too far. Shh. Ay, me cago en todo. Si quieres que me vaya, me voy. Ya está, me lo salvaste. ¿Lo estás echando a Max? ¿Sol puede ser? No sé qué hacer, la verdad. A ver si puedo saltar para arriba. ¿Cuántas veces me puede matar un tentáculo de mierda? No, bueno. No, bueno. Quise saltar arriba del coso eso. A ver. No. No, bah, se tiraba la mierda. Estoy a 2 pasos de abrir la guía. A 2 microsegundos de abrir la guía esta de porquería. Neutraliza al guardián. ¿Y cómo garchofia neutraliza al guardián, amigo? No se entiende. No se entiende, Walter. No, bueno. A 2 pasos al TF4. Sí. Approach de... ¿Cómo? ¿Qué? Amigo, ¿por qué son tan largas las soluciones? ¿Cómo? ¿Qué? Ay. La paciencia... Well, backtrack to the entrance. We came through at the very start of the chapter. No, ¿me estás diciendo en serio? No, bueno. Me está pidiendo un montón de mis capacidades deductivas este juego. Está como...
Considerando que tengo demasiada capacidad de pensar, razonar y paciencia suficiente como para investigar tanto, amigo. No la tengo. Spoiler, no. No son horas para deducir. No, pero es que es un montón, amigo. ¿Qué? Es un juego. Hacémelo un poco más fácil. Vemos al final de YouTube. Nos vemos un quieren saber cómo sigue esto. Búsquense un gameplay en YouTube y a mí no me rompan más la paciencia. Vamos a ver los mails. Bueno. No, tengo que ir al principio del capítulo. No sé ni dónde es el principio del capítulo, amigo. Ya me olvidé del principio del capítulo. Yo ya disocié. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Y encima este señor que 2 metros salta y se muere, amigo. Sos muy flan, querido. Dale. Mirá que... O sea... Claro, ahí sí, pero 2 centímetros más abajo en el piso se muere. ¿Qué es este juego? ¿Quién lo hizo? ¿Alguien que tenía... ¿Cómo se llama? Artrosis, hijo. No puede saltar más de 2 centímetros. Con toda la dificultad que tenemos, ¿también es necesario que tenga dificultad de movimiento el personaje? Te pido, por favor. No está acá, ¿no? ¿Dónde es? No es acá, es más atrás. Claro, tengo que venir acá. Es una banda. Es una banda. ¡Ah! Acá, mira. Mira si voy a encontrar esto. No hay chance. No hay chance, amigo. No hay chance. O sea, todos lo empiezan, nadie lo termina. Yo lo voy a terminar usando esta guía de mierda. No hay chance. Y ahora con estas 2 plaquitas, claro. Abrimos esta puerta de acá. Porque obviamente que todos sabíamos que con 2 plaquitas esto se solucionaba. No me la agarré. Ah, cierto que tenés que guardártela específicamente. No la... Paciencia, Gai. Vos sos puro amor. Vos sos una tipa paciente. Vos habitás la vida con pacifismo. No te gusta la violencia. Los devs de este juego solamente le pusieron un montón de amor. Amor y esfuerzo. Agarrá la mierda esta y llévatela a la puta que te parió. Inhalamos y exhalamos. Cthulhu no los controla. Nosotros. La concha del salto. No, tranquilos. No sos puro amor, pero sí paciencia. Paciencia. Podrían pasarnos cosas peores. Por ejemplo, estar embarazada. Eso sí que es trágico. Este jueguito no es tan trágico. Este jueguito se soluciona muy fácil. Desinstalamos. Abrime la puerta. Sos un hijo de remil puta, juego. It feels like this place hasn't been touched in eons. Ah, y no tengo energía para investigar esto. ¿Vos me estás cachando? Esfera rota. No me la container que no tengo energía para que necesitamos. $14 siglos de fracaso, demasiadas pérdidas, sin embargo un descubrimiento. Un metal reacciona, el metal de aceptación. ¿Cómo identificar el metal de aceptación? El metal de aceptación, ¿qué era? Tipo... ¿Qué sé yo? ¿Cuál es el metal de aceptación, amigo? Estas preguntas que me hace el juego. Me falta que me hable de amor propio. ¿Qué es eso? Aceptación, compasión, perdón. ¿Qué sé yo? A ver. If I wasn't seeing this with my own eyes, I wouldn't believe it. This thing actually works. ¿Qué?
¿Me dio una bola? ¿Y qué hago con esta bola? Esfera de vidrio parcialmente cubierta por una aleación compleja. La superficie interna pulida permite reflejar un rayo en una dirección específica. El objeto posee una fuerza magnética asombrosa y un núcleo de energía interior de la esfera. Esta la tengo que poner con el otro coso. ¿Y cómo se supone que...? ¿Qué pasa si pongo otro? ¿Qué es esto? A ver. Hierro. Si pongo hierro. ¿Qué pasa si pongo hierro? El inventario está lleno. Saca esto. De pronto se convirtió en un herrero simulator esto. No, pará. Colocar. Ah, también me hace una bola. Ah, o sea que estamos haciendo un montón de bolas, pero no sabemos si son las bolas que necesitamos o no. Me cago en todo, amigo. Orbe Ith, hierro, claro. Esta es Orbe Ith de qué? Tungsteno. Y esta, aluminio. Buah, de todos los colores hicimos. Y a ver si yo agarro esto. No pasa nada. A ver. Tenemos zinc. Buah. Y ya fue yo una bola de zinc también. Berilio. ¿Vos me estás jodiendo en serio? Hay que ver si son las bolas correctas. Claro, no cualquier bola es la bola que volasea todas las bolas. ¿Qué sé yo, chabón? No tengo energía para analizar esto. Me cago en todo. A ver. Tenemos energía para poder analizar las cosas, porque si no, está complicado. Guardame esto. Y poneme esto, líquen estimulante. ¿Dónde hay líquen? Porque no tengo energía para analizar cosas, a menos que me corrompa. No hay en ningún lugar líquen estimulante. Cero intuitivo, ¿no? Sí, no, realmente Embrace the Darkness de ninguna manera. Yo soy una tipa pura luz. Pura luz. Claro, yo tenía esta esfera rota. Yo sabía que las esferas, sabía qué hacer con las esferaciones. Qué bronca me está dando este juego. ¿Cómo sé de qué tiene que ser el material? ¿Cuál es el metal de aceptación? Claro, es que si no las investigo estoy complicada. Criatura ciervo esclavo. Herramientas. Su creación, nuestro guardián. Demasiado se van al carajo con la cuestión. Eones, bueno, lo pongo en deseados. Bueno. Buenas, Neo, ¿cómo andas? Mirá qué contenta se pone la puerta. Mucha info para un sábado a las 2 AM. Amor propio, esa calle no la conozco. Encima me tengo que querer, sí. Y aceptar y ser compasivo. Bueno. El arranque fue buenísimo y después mandó exceso de falopa. Sí, es como que... Es un montón, es un montón. No es tan... No se entiende, Walter. Mirá todos estos documentos y cosas. No lo sé, Rick. Seguramente está por acá la respuesta, pero qué sé yo cuál es la respuesta. Los elementos de metal encontrados en el templo de Riley.
A ver, miremos bien esta mierda. Quizás... ¿No? No, ni idea. Register of Matter. A ver. Maestro de la criatura. Sugerencia hipnótica. Crónica de un escriba. Registro de materia. Una lista larga de símbolos desconocidos. O sea, las propiedades atómicas de compuestos. No, güey, anda a cagar. The acceptance metal used for the Guardian is zirconium. Registro. Aparentemente, con una larga lista de símbolos desconocidos asociados a propiedades atómicas de compuestos líquidos, metales y minerales, claramente nos da que es zirconio. Obviamente. Zirconio, chicos. Era obvio. Entiendo que no entendieron ustedes. La cantidad de cosas en esa boda. Literal tus mails. Claro, yo intentando escapar de los mails y los mails me persiguen en el juego. Leer, asociar, no pensar. Asociar en falopa. No sé si disociar, pero como que de pronto se pone demasiado... Very specific. Vino a entender una Gadorch. Please, help. Help. Bueno, zirconio. Era obvio. Porque las cosas las tenía. El tema es que... ¿Cuál es el zirconio? ¿Vos sos zirconio o vos sos antimonio? Ah, mira. Magnesio zirconio. Toma. Sácame esta bola del orto, por favor. Qué bola, soreta. A nadie le interesa esta bola de zinc. Zirconio es la que va. Me pasó con el Pathologic Classic HD. Que era demasiado rebuscado. Para ahí, ¿cómo neutralizo? Con bolas de zirconio lo neutralizo. ¿Dónde está el coso que dice lo de la forja? Debilidad del guardián. No. Vigilancia de guardián. Materia caída prohibida. Los maestros de la criatura. Crónica de un escriba. Sugerencia hipnótica. Me cago en tantos textos vas a tener. Plataforma de hipnosis. A ver, hice una bola. ¿Cuántas bolas hay que hacer? A ver. Tenemos la bola. Vamos a colocar la bola. ¿Cómo no te diste cuenta que eran bolas de zirconio? Era obvio que era de zirconio. Si cuando vos decís, ¿cómo neutralizás a Cthulhu? ¿Cómo neutralizás al guardián de la estrella que despierta o neutraliza a Cthulhu? Zirconio. Está clarito. No está hecho para gente con poco IQ como yo, claramente, este juego. Se entiende todo, Wally. Lo que no pasa, lo que falta es voluntad. No es culpa del juego, claramente. La relación entre los objetos para llegar a nuevos caminos. Están en los antiguos pergaminos, claro, sí. Que ustedes no tienen ganas de pensar. Igual, ojo, quizás si estás jugándolo full atento, full compenetrado, lo sacás, pero... Una pistita, algo que sea un poquito más llevadero, amigo, porque me pego un... Me pego un corchazo antes de adivinar todo. No sé, muy rebuscado. Y puede ser, no sé. Que te dé alguna ayudita. Una tesis de Cthulhuverso. Me bardeaste el Dino por menos. No, el Dino Crisis era mucho más... A ver, es medio tosco en algunas cosas, pero es mucho más...
Obviamente que el circonio iba a hacer eso. ¿Qué? Ah, y esto es bueno, supuestamente, ¿no es cierto? Que nos agarre el tentáculo de este señor. ¿Qué pasó? The stimulus appears to have triggered a positive response in the Guardian. It's in a trance-like state. You mean neutralized? That should be enough to reach the star safely now. Elsa, how are things going on your end? I found a passage that looks promising. Se mataba. Se cayó Elsa, dijo. Bueno, está bien, si no me quieres escuchar, me callo. Ah, ok, ya no me ataca claro, está neutralizado. Ya no hay que correr, gente. We don't have to run. Al fin, loco, al fin. Ay. Pero déjame la mierda esta, te pido, por favor. Oh. We did it. We fucking did it. You fucking did it. Yo te caíme, pero vos tampoco lo habrás con el pobre tipo. Elsa, Elsa, do you read me? Noah? I'm here with the star. I got it. What's it like? I don't know. Merca. It's almost unreal. Wait. The Citadel. El ojo silencio benigna, no bueno. Buenas noches, mis amores. Quería aguantar, pero estoy cansada. Mañana quizá veo ahorita. Dale, eso, que descanses. Are you all right? The star. It's a teleporter. Where am I? The star must have taken you closer to the heart. ¿Qué es esta bola de boliche? ¿Y qué tengo que ir para allá? Pilar encubierto de caracteres Yith. Instrumento de su caída ejecutor en esta raza. Yamash libera el camino. Aleación Yith. El dispositivo dispone de varios micropaneles desmontables. Gira la estrella en la pantalla de inspección para ver todas sus caras. Su rotación se guarda cuando se tienes en la mano. ¿Cómo? ¿Qué tengo que poner la estrella de cierta manera que me abra el camino? ¿Y cómo Garchofi hace de qué manera tengo que girar la estrella? Ah, ok. El simbolito este tiene que quedar así, supongo. Ok, a ver, sacame la estrella. I felt it in my bones. The star seems to resonate with this place. The star seems bound to this place. You should take it with you. ¿Pero la tuve que poner acá o no? Ah, bueno. Pero ¿para qué la puse? No se entiende. I'm headed to the heart. Where are you? I'm on my way, but don't wait up. I'll find a way to get to you. Right. I'm moving. Stay in contact. Could it be a Yith? That's a reasonable assumption. To think these things lie behind the stars. Los quiero besitos que estoy... Dale, que descanses, Sol, que vaya muy bien. Nos vemos mañana si andás por ahí. Que tengas excelente finde, buena dormición. Y gracias por la compañía. De las runas del Doom y una escopeta, por favor. No, bueno. Dale las runas del Doom y una escopeta. Con un cerebro me alcanza. How many centuries have these walls witnessed? Carajos este lugar, amigo. Tengo que... That's the door I saw in my vision. We're close. No, Don't ¿por qué? let Cthulhu get to you. Breathe, Noah. Ok.
Base de confección yeast. Y puedo ponerla... ¡A la mierda! No, bueno, ¿qué? ¿En qué momento consumí falopa vencida? I feel like these things might be connected to the door. The final locks to protect the heart and what it contains. One last door to open, and the deed is soon done. No se entiende, Walter. Buenas noches a todos. Vi tu danza para mí en YouTube y me funcionó. Vamos. Buenas, Tarek. ¿Cómo andas? Bienvenido. Todos dudaban de la efectividad de la danza, pero yo les digo, esa danza está comprobada. La naturaleza la inventó, ¿entendés? No yo. Bueno. Qué pesada que sos, amigo. Sí, me llevo la estrella, la puta que te parió. Ay. ¿Qué? No, bueno. The stars seem to be connected to the artifact. They respond to its movements. No, bueno, la falopa. Abre la última puerta. ¿Y cómo? Look at this place, Key. The perfect embodiment of the great race's expertise. Yo les juro que no... El baile funky de defensa personal contra Cthulhu. No, bueno. Aquí resuena el canto de los maestros vigilantes sacrificados para su sueño. No tengo energía para analizar una garchofia. ¿Cómo estoy de corrupción a todo esto? ¿Estoy hecha concha de corrupción o no? Ando más dormido que despierto. Mañana trabajo 16... No, 16 horas mañana. Pero Tarek, decir, el resto de los días no, ahí tenés más días libres o no más francos. Porque si no, ¿cómo sucede esto? Demencia es una banda. Hace un imitando a Fabián Show, loco. Ando más dormido. Es un... mañana... No, por suerte mañana no laburo. Porque si no... Reflejos de metal no se corresponde con la sala en la que nos encontramos. No, todo tranqui, por suerte. La verdad, Tarek, después de que vos digas que tenés que trabajar 16 horas, no sé qué te puedo contar. Por suerte no. El maestro de las ciencias, caracteres borrados. A ver... Este juego medio como que te dan ganas de... Diseñado para transmitir energía electromagnética. Si tengo que seguir jugando este juego. O ir a laburar, te diría que... Ué, la chabona, ¿por qué seguía jugando si no quería, no? Cortaste, ya no estás solo para explicarnos el juego para que no entendemos nada. Me retiro de mí, tengo ganas de ver el final, pero me duermo encima. Dale, gracias, Ellen, que haya muy bien. Que tengan linda RP mañana, gracias. Esperemos que sí, que descanse, que tengas excelente mi misión. Igual no sé cuánto le falta al final de este juego realmente. Porque el tiempo de gastar la pera parte de la obra queda borrada. En este bajorrelieve se observan 5 entidades humanoides vestidas con túnicas doradas frente a un edificio con columnas. La cúpula de la estructura recuerda a las que ya hemos visto en la ciudad de la Yeath. Prisoners and jailers, locked up for eternity. If that's the price to pay. That's the price to pay. ¿Qué tiene este símbolo acá? Una I tiene. Pero mi bola no tiene una I en ninguna cosa, tiene una I. ¿Necesito otra bola? A ver si la pongo así. No, no es esta la bola que necesitamos. It is not the ball we need. Y ahora se portaron decentes. Detalle, no puedo dormir.
Tienes que levantarte muy temprano porque eso es importante. Base de confección yeast. A ver si pongo la bola acá. No. No se entiende, Walter. No se entiende, Walter. No se entiende. Ojo. Pirámide metálica. Y yo voy. ¡Ah! Ah, mirá, si yo pongo la pirámide. No, 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 pero... Necesito que la... Ah. ¿Qué pasó que me...? Ay. Debo salir a las 8 para que me dé tiempo. Y sos de Argentina, Tareco, o son las 2:40 donde estás vos. Estamos complicados, ¿puede ser? Y 16 horas después, pero... Estoy preocupada. Creo que estás terminando el tutorial. Buenas, Zacarías, ¿cómo andás? Yo creo también, ¿eh? Este paso... el objeto vibra de manera casi imperceptible. Sí, ya sé que necesitamos... Es posible provocar una reacción en el objeto utilizando el sonar. Pero no tengo la... Se me fue como la... Ah, mentira, mentira. Frecuencias. Todas. Pero no tengo las... No tengo las de los otros capítulos. ¿Por qué se me fueron las...? Estoy realmente a punto de abrir la guía y seguir la guía al pie de la letra. Y que sea lo que Dios quiera, te digo. Aquí hay otro cubito, mira qué bien. No llego. Banco, ¿de qué va el juego? ¿Qué estoy viendo? Es un juego de cutulear e investigar cosas, pero... Cthulhu's influence is shattering Relia's core. Pero realmente se pone muy complejo, muy rebuscado. Ya medio que me cansé, sinceramente. Como que digo, ya no tengo más ganas. Acá mira el Lycan para que pueda investigar cosas. ¿Y dónde me pone el Lycan? Me cago en todo. Si decimos que tendremos algo, te mentimos. ¿Vos sos fan de Harry Potter? No soy fan de Harry Potter. Ya medio me cansé, la verdad, de intentar descifrar este juego, ¿qué que te diga? Más Lycan me sirve. Uy. Esperamos su canto sobre el umbral, reposan los astros, aguardando la estrella. What a strange phrasing. It sounds like the verses of a prayer. It probably guards something important. Y habría visto 0,1... No, pero vi todas las de Harry Potter, ¿eh? Y puedo decir con conocimiento de causa que no. Que no soy fan de Harry Potter. Saludos de México, buenas noches. Son las 11:44. Descuida, trabajar 24 horas no es para tanto y preocupado yo que jugar a las 2 AM no sé qué tan buena sea. Bueno, acá es medio normal igual en este canal de Tarek que trasnochemos. Bueno, si sos de México entonces está bien. Tenés un poco más de... Un poco más de sueño por delante. Así que entiendo que vas a ir a vivir, a dormir. Espero que descanses y que te sea... Que te sea leve, eso se llama honestidad. Si te decimos, estamos en la misma.
Qué bronca me da esto. Necesito analizar estas cosas. Caracteres eliminados. Ajá. Me parece que... Yo les voy a ser sincero, gente. Piedra infrasónica. El objeto emite ondas de manera continua. Las frecuencias demasiado bajas para ser percibidas por el oído humano. ¿Qué sé yo, amigo? Las que están por... Ah, esta también hay que analizarla. No se entiende. Piedra ultrasónica. Piedra ultrasónica, ¿esta qué era? Piedra infrasónica. Anda a cagar. Anda a cagar. Mira, acá está el link en este. ¿Ya me pasaste algún juego en stream, Gaby? Sí, hemos dropeado. Casi todos. ¿Qué dice? Mentira. He dropeado juegos que no me han gustado. Este como que no es que no me gusta. Me parece que ya se volvió un poquito muy largo, demasiado tedioso, amigo. Basta. Basta. Cortala, Pipo. Te rebuscaste de una manera, Pipo. Ya estoy cansada de vos, Pipo. No te soporto más. Ah, pará. Que la cortala, Pipo. Te zarpaste de una manera jodida, Pipo. Anda a cagar. Yo tengo que descifrar que todas estas piedras... ¿Dónde está la puerta que necesito? Voy a capturar a mi gato. Pasen buena noche, suerte en stream y juego. No, dale, que vaya muy bien, Tarek. Entraste en un momento un tanto frustrado del stream, bueno. Luchando con este juego del demonio. Pero nos vemos en otra ocasión si andas por acá. Más alegre, espero. Que vos no tengas que laburar tanto y yo no tenga que sufrir con este juego. Bueno, ¿por qué no lo dejaba? Porque así soy, masoquista. A ver si esto se abre. No, no se abrió. What a strange phrasing. It sounds like the verses of a prayer. It probably guards something important. Claro, el tema es... Activate all three frequencies. Hypersonic Stone, Ultrasonic Stone, Infrasonic Stone. Hiper, Ultra, Infra. Hiper... Mejor que te ves en... Ultra, Infra. Dice que es así. Go to the left side of the platform and descend the staircase. Here there's an engraved door that's shut tight. By analyzing the door, we can figure out it needs a frequency to open it, but we'll need to figure out which one. No lo entiendo por qué no me lo... Vale, pasen buena noche. Gracias, igualmente. Podemos reír la búsqueda de cómo pasar el Simpson, pero ese juego no es tan divertido de verdad. De ver la verdad. Solo jugar sí, pero verlo ni tanto. No, el Simpson lo terminamos. Está bien, había que ir para la izquierda y es esta puerta la que nos falta algo, ¿no? Ay, voy a cerrar este juego, no lo voy a abrir nunca más. I don't understand, Walter.
¿Será que tengo que analizar la puerta y como no la analicé no puedo desbloquearla? ¿Eso es? A ver si tenemos líquen suficiente. ¿Dónde hay? Allá abajo, necesito más líquen porque no... ¿Qué está dentro de la puerta? ¿Vos me estás cachando? No tengo. A ver, bueno, ya fue, ¿sabes qué? Dale, sí, analiza la mierda. Es posible que la puerta se abra. It probably guards something important. No. What a strange phrasing. It sounds like the verses of a prayer. It probably guards something important. No tiene absolutamente nada que ver, pero ¿jugaste algún Life is Strange? No, no jugué Life is Strange. Tengo pendiente jugar en algún momento. No sé si me llama tanto Life is Strange. Sí me regalaron el Bloom and Rage, creo que es el nuevo. Hiper, ultra, infra. Jódeme que es hiper, ultra, infra. ¿Tiene que ser en ese orden? Hiper, ultra... me cago, no entiendo. Te juro que no... What a strange phrasing. It sounds like the verses of a prayer. It probably guards something important. ¿Será que tengo que ir de a una? ¿No tengo que poner las tres? No entiendo. Perdón, gente, pero estoy como... What a strange phrasing. El Ori sí lo jugué, el Ori me gustó un montón. Buenas, Dimon, ¿cómo andas? ¿Está bien? Todos los mods están bien vivos. No tengo otra opción que darme el poder por si entra algún desubicado. Qué tarada. Hermoso el Silksong, no metan el Silksong en esto. Sí lo terminaste, creí que ocurrió... Sí, terminé el acto 2, no hice el acto 3 del Silksong. Ay, quiero llorar. Ni en dificultad ni con guía puedo avanzar. Es que no, te juro que no entiendo, dice. Dice, if we look back at the clues given to us by the pillars around the door, we gain 3 frequencies for analyzing them. Activate all 3 frequencies, hypersonic, ultrasonic and infrasonic, and then use sonar in front of the door to unlock it. Y tengo hipersónica, ultrasónica, infrasónica, intrasónica. Hiper, ultra, infra. Hiper, ultra, infra son o no. Hiper, ultra, infra. Me cago en tu puta madre. Usa el sonar. Y no pasa nada. La concha de tu vieja. No pasa nada. No me quiere abrir la puerta. Abre la puerta. Déjame entrar. Traigo un puñado de besos para darte. Concha de tu hermana. Abrí, mierda. A ver, investigo. Pero ya investigué todos estos pilares del orto, ¿entendés? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué? ¿Juego qué? ¿Dónde? ¿Por qué me odias? Ayúdame, loco. A ver, quizás... Aparte dice a la izquierda. Es esta, porque del otro lado no hay nada. Voy a ir del otro lado, a ver. Alt F4 y ponerme al final en YouTube. En cualquier momento te digo. Porque estoy por tirar toda la garchofia voladora.
Una y otra vez el juego me va a tiltear porque es una gadorcha. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo dice que este juego tiene varios bugs? No da tan mal como la app de teléfono de Twitch igual. Les dije que la odio, güey. Esta, no sé si son... No sé. Realmente no sé. Ay, no te caigas. Realmente no sé... Acá hay Liken, pues bien, por lo menos, qué sé yo, viste. Realmente no sé si yo soy idiota. Puede ser que yo sea idiota. O sea, yo soy idiota, pero... Eso está influyendo... En mi... Elsa, I got something. It's a tablet engraved in Yith. Looks like a history lesson. Does it say anything about the heart? I can't tell, but you'd think it would given where we are. I hope so. Keep me updated if you find anything that could help us. Tilteadísima, perdón. ¿Cómo andás? Tile, todo bien, bienvenido. Concha de tu hermana. No, bueno. Estoy un poco tilteada, no te voy a decir que no. Este juego me está... O sea, es que... ¿Sabes qué me da bronca? Que tengo la guía acá, ¿entendés? Y no la entiendo ni con la guía. Me da bronca, me da bronca. Voy a buscar te juro, voy a buscar un tutorial en YouTube. ¿Te imaginas ese bugueo y por más que hagas el puzzle bien no se resuelve? Con lo complejo que es, vas volando a Cthulhu de Blandia, prende fuego todo grito de que pasen de mierda. The Last Door, Tulu, Abyss, The Last Door. Sí, por favor. Acá, walkthrough. Hello, por favor, explique. Welcome to the Gadorch game. Yes. We'll walk through on how to complete and get all the collectibles in chapter 6, no, The Last en el Door. orto me importa This un poco. walkthrough has all the correct choices and Sí, dale. Sí, falopa. Sí. Ajá, bien, sí, esto lo hicimos, sí. Ajá. Sí, sí. Bien, pilares, sí, muy bien. Pilares, analizamos todos los pilares, hermoso. Te agarraste el cubo ese, que es un triángulo que está ahí, muy bien. Te lo guardaste en el orto, seguís. Ah, ¿será que tengo que sacar eso de la puerta? No, a ver. ¿Qué dice? Analyze. It sounds like the verses of a prayer. Probably guards something important. Qué hijo de puta. What a strange phrasing. It sounds like the verses of a prayer. It probably guards some Arre, usó la Ultrasonic Stone nada más. verses of a prayer. ¿De qué me hablas? Uso solo la Ultrasonic. ¿Qué me hablas, amigo? ¿Qué me dice la guía que tengo que usar todo? Me cago en tu mamá. Para, izquierda. De izquierda. En realidad está acorde con el lore de Cthulhu, que te vuelve loco. Me te hace regar con claro. En vez de... Si esto es así, te juro que yo renuncio. Andate a la puta que te parió. Encima la guía está mal, ¿entendés? Ay, no te puedo creer. La que me faltaba, que la guía esté mal. Yo ya... No se puede, no se entiende. Congelados en el tiempo, testigos. Ay, ya no quiero ni pensar. No me... Ok, acá tenemos que poner nuestra bola. No sé en realidad. La forma y composición de las agujas sugiere que este mecanismo puede grabar superficies. Ok, entonces saco la bola, la giro, la pongo acá. Ahí está, y me va a grabar un... Ok. Bien, entonces ahora me puedo ir. Tenemos todas las letritas, vamos. Acá arriba me pedían esta letra. Bah, me cago en todo, no puedo ir a ningún lugar ahora, voy del otro lado, entonces, no sé. Que vos te hagas eso nadie lo va a discutir, porque el juego es cero intuitivo también.
El juego quiere realmente testear tu paciencia. Tipo, ¿tantas ganas tenés de Cthulhu, de verdad? Ahí está, era una I. Bien. Ah, era una I dividida a la mitad, no me jodas, te pido por favor. Ah, está bien, está bien. La I dividida a la mitad, bien. Toma. ¡Ay! Wow. Where the hell are we now? We haven't moved. Who's there? Who are you? Tu vieja. A Yith? Or a recording? Hello? Shit. That wasn't human. Nothing locked away here truly is. Pirita. ¿Y para qué mierda quiero la pirita, amigo? The star is unfolding. How is it doing that? What's happening? The better question is, why is it doing that? This behavior must have a purpose. Elsa, there's someone here. A voice, a consciousness. Maybe within the star. I don't know, but it spoke to me. That is unexpected, to say the least. Did it help you with the door? Did you learn anything from it? Not really, no. It was abrupt, but it didn't seem hostile. You're on the right track, Noah. I can feel it. Buen juego para recomendarle a tu enemigo, sí. Adiós, buenas noches, que cuando me levante veré el final, que vaya bien, Toxic. Sí, yo también lo voy a ver cuando me levante en YouTube. Las estrellas acompañan nuestras existencias, permanecen aquí y en otros lugares, tranquilizadoras constantes. Nuestra brújula convertida aquí en nuestra esencia. Las aguas no son inaccesibles, pero las estrellas siguen guiándonos. Más que una imagen, la clave de nuestra salvación las vinculamos a la puerta, las vinculamos a los cerrojos. Para cada una de las 5 maestros una constelación. Para cada constelación un cerrojo, una parte de nosotros. Tú que vienes más allá del tiempo y descubres el silencio de nuestras tumbas, convoca lo que lamentamos, que el cielo se ilumine y que se abra la puerta. Te conozco de 6 meses, pero reconozco cuando alguien la está pasando fatal, amiga. No sé qué hablas. Yo estoy bomba. Este juego, qué bien, qué bueno que lo estamos jugando, che. Pongo re contenta. La reforma y la convención de las agujas. Sí, ¿qué querés que haga con esto, amigo? No entiendo qué. En este mapa se observan varias constelaciones que no reconozco. La superficie está muy dañada. No parece representar el cielo y la tierra. Es posible que este mapa muestre constelación de los Gith. Podemos confirmar esta hipótesis si tuviéramos un mapa completo. Ah, mira, qué bueno. Sí, tal cual. Qué bien, che. Nuestros experimentos con el metal han concluido. Los focalizadores están listos. Son versátiles y cambian de forma, una para cada propósito. Nuevas perspectivas que terminan la energía también es múltiple, variable, una frecuencia para cada forma. Domar el metal es arduo, pero ahora canta. La ayuda del maestro de la forja es crucial. Gracias a él nuestro proyecto prospera, estamos agradecidos. Maestro de la forja me puede sodar bien la pindonga. ¿Qué? Pedestal. Ah, llévate esto. Ándate de acá. Harta me tienen. Harta me tienen. ¿No puedo colocarlo ahí? No. No, porque necesitamos que tenga la forma. Necesitamos que tenga Electrum. Esto necesitamos. Ahí está. No, pero... ¿por qué circular? Eras triangular, amigo. Eras triangular. ¿Por qué sos circular ahora? Me cago, me meo, me tiro un pedo. Me cago en tu vieja y en tu abuelo.
Ese Life is Strange no pasa. Lo tenés que jugar. Por lo menos el 1 y el Before the Storm. Bueno, un montón me estás pidiendo, puede ser. Electrum y alguna otra más. Electrum y piedra hipersónica. A ver qué pasa. No, no pasa nada. Electrum y pirita. ¿Por qué no? Ni idea. Estamos intentando adivinar. No sé, váyanse todos a cagar. Mira qué es esto, amigo. 2 segundos entré acá y ya estoy, mira, todo llena de cosas. Una garcha. No se entiende, Walter. Ok, pará, si le hago una bola, quizás... No sé qué logro con esto, pero supongo que para algo sirve. Queremos creer. ¿Hay otra de estas plataformas? Está esto acá. ¿De qué materia está hecho esto? Aleación... A ver... Buenas noches, Gaby. Toca dormir, dale, que descanse. Valmon, que vaya muy bien. No te preocupes, yo acá me voy a pegar un corchazo. Nada que preocuparse. Bueno, que descanses, que la vida te trate bien. ¿Qué logré con esto? No se entiende. Vale, así no, esto. I remember those things. We came across several in the temple. It saved my ass from that creature. The Yith actively fought against Cthulhu's minions. Their artifacts could be of some value once again. Nada de corchazos, loco. Arranqué re bien mi curso de mod. Bueno, no me sé los comandos. Me cago, creo que es con U. Me encantaría poder... Voy a chusmear la guía. No sé por qué estoy resistiendo. Igual la guía estaba mal, o sea que me cago en la guía. Pero no sé por qué me estoy resistiendo a la guía. Sí, claramente... Go to the right side of the platform and descend the staircase. There will be a bridge leading to a doorway. Continue with the bridge. Pará. Ajá, sí, rotate. Go back and start pick next to the projection. Ah, go to the center pillar now. Rotate the start to the grave face the pillar and place it inside. We will see a projector in front of us. Walk through the shadows and assume telling. Ah, pará, me falta algo.
Pam, pam, para, pa, pam. Para, pa, pam, para, pa, pam, para, pa, pam, para, pa, pam, pam. No, no era por acá. Esta sala es la que ya vine y ya puse la cuestión, ¿o no? Acá yo ya puse esto. Sí. Sí, acá yo ya puse. Lo que me falta es, me parece, en la habitación donde... Acá. Abajo de todo aparentemente la puedo poner en el medio también, creo. Yo no me di cuenta, ¿puede ser? Aparentemente sí, acá también se puede poner. Que necesito una I también. Ah, bueno, ¿qué? Are you this being? The warden? How? ¿Qué? You hear me? How? ¿Cómo que? Fuck. Vienes más allá del tiempo ignorando la insuficiencia de tu raza. Útil, un papel por jugar. La puerta se desgasta, el vigilante se debilita, nosotros luchamos, pero el caído se despierta. Un sueño perturbado pronto. Una herramienta, la antesala guarda el corazón. Nuestra logia guarda su secreto. Nuestro nombre revela el acceso. Observa el centinela. Observa el centinela. Observa nuestra huella. Reserva los posibles de su despertar amenaza. ¿Qué? Tableta cubierta de caracteres Gith. Los trabajos de la antesala llegan a su fin. La proyección de los astros concebida por nuestros ingenieros concluye nuestra obra. Sus esfuerzos están a la altura de lo que está en juego. El último baluarte contra el caído. La cerradura de su jaula. El espectáculo de bóveda es impresionante. Verla iluminarse nos recuerda a las estrellas que echamos de menos. Erguida sobre su pedestal, la de Shamash entampada con su... ¿Qué? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué se supone que hago yo con esta información? No se entiende, Walter. Walter, it is not understandable. ¿Qué hago acá? Me vuelvo. Me llevo esto, chao. Intensas fluctuaciones cuánticas en su interior. Los datos concuerdan con las teorías sobre el fenómeno de teletransporte. Para eso la analicé al pedo. ¿Y ahora qué le hago? It's unbelievable. If only we had a little more time. There's so much we could learn from the star. ¿Cómo anda tu Can you culo? imagine the secrets it could reveal? The power it contains? This place is getting to you, Elsa. Let's just focus on getting out of here alive. ¿Cómo decírtelo, Mandoquita, de una manera que suene tranca? Para el orto, güey. ¿Cómo viene esto? Mal. Quiero romper el juego. Ya no tengo más ganas de jugar. Güey. Ya no sé qué hacer para terminar. Sí, Evolution Tablet. Inside Memorial. Este... Grab the nearest metal pill and take it to the slot at the top of the right side of the platform. Amigo, ya te juro que no... Ya debe verse al final. Y te digo que más o menos. No, pero sí, güey. Necesito uno de estos triángulos del orto. Vení, vení, bola de porquería. Tomala, guardala. Aparentemente con pirita. Claro, obviamente que era con pirita, chicos. Ok.
Era obvio. Y acá tenemos un montón de cubos para toda la familia. Eso no sabía, igual que estaba acá. Pilar. ¿Quién es el maestro de la forja? Registramos los sufrimientos de nuestro éxodo. Maestro de la forja, nuestra lanza, obedece. Ni idea quién es el maestro de la forja, amigo. Ya llegaron donde mueren los personajes principales. Nunca viste juego. Buenas, Vencelo, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido, te has baneado. Bueno. Menos mal que no lo viste, la verdad. Yo te diría que te mantengas así. No hace falta verlo. An era of peace and prosperity, eons away from us. No te preocupes. Nosotros lo jugamos por vos para que vos no tengas que hacerlo. A ver. Sí, agarramos esto acá. Sacamos esto. Tú, que lo coloco. ¿Qué hago acá? Amigo, qué paja, no quiero leer todos estos textos. ¿Qué tengo que hacer? Así de espectacular es. Estamos mejor antes de saber la existencia. La verdad, inside you want to look at the pillar in center and the middle front. However, you can also use the frequency gold symbol to detect all these and ensure you read those all as well. No, bueno, gente, no sé si... O sea, ustedes miren esta guía. Amigo, me quiero pegar un tiro. Estamos acá, ¿no? Es tipo... Vení acá, desbloquea esto, esto. Agarrá, ponelo ahí. Tablet, no sé qué. Constellation, Truki. Ay. Truki, sí. No sé, amigo, no, es un montón. No, somos, ¿qué? No, amigo, no, es un montón. No te dejé ganar, Claudia. Vos decís que... The Star managed to imprison this monster once. I hope it will allow us to put it to sleep again. Yo te banco la decisión que tomes. Me voy a quitar la vida, esa va a ser mi decisión. Cago en todo. ¿Qué es esto, chabón? ¿Qué onda? A ver, yo lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a leer todos los textos. Cthulhu's minions have found other idols. The Yith were impressive builders, among other things. Demasiada info. Yo voy a... Aparentemente hay 5 guardianes y hay que tallar en la estrella esta el nombre de los 5 guardianes en la cara que corresponda para neutralizar al bicho y poder abrir la puerta y acceder al corazón de Cthulhu. Eso es lo que yo entendí. Ahora la pregunta es, ¿qué de estos nombrecitos hay que tallar en cada cara? Ni puta idea. ¿Tengo ganas de descifrarlo? No, la verdad que no. La verdad que me soba bastante la pindonga. Tengo que ver las constelaciones, la imagen de las constelaciones y en base a eso adivinar qué pindonga hay que poner en cada cara. Me parece un montón, la verdad me parece un montón. Yo creo que voy a investigar cada sala de estas. Ajá, sí, interesantísimo todos los textos que me pone el juego, ya me cansaste. Resto de pasta de pigmento. No sé qué es esto. The universe is much less empty than we thought. Y vamos a ver la guía donde me dice que grabe cada cosa. Mucho texto. Maestro de la forja es quien hace las armas. Yo te banco la lección, ahí no te banco porque primero nos tenemos que recagar a piñas. No, bueno, fingimos demencia de lo que ocurra. Yo creo que la guía nos va a guiar muy bien, porque así es la guía, ella guía.
Y en base a eso, perseveraremos. Y triunfaremos. Voy a poner este último cubo acá. Y rezar que con esto... Dale, me cago en todo. Que con esto alcance para craftear la bola que tengo que craftear. Claro, bajo relieve el caído. El caído... The first time Cthulhu has been on the verge of awakening. The last time, the Yith were drawn into his sleep. Vamos a intentar, a ver. Tomala. ¿Puedo ponerla acá esta? Y me va a abrir la... Hola. Ah, ya la puse, ok, pero no... No pasa naranja porque está todo corrupto. Una gana de recomendar este juego a mi ex. Y yo digo que puede ser una buena opción, ¿eh? Arrancó bien, pero ya este puzzle no te lo banco, amigo. Ya no, ¿entendés? Como no, ya te fuiste al carajo, Pipo, te zarpaste. Te zarpaste de una manera jodida. A ver, en el top spot north, Imtar. Imtar en el norte. Yo voy directamente a grabar esto como me dice la guía y si funciona bien y si no funciona. Ni idea, amigo. Suerte. Es un montón. Este tipo demasiado complejo. Vamos a irse al otro lado. Me cago en todo. Pensá en cuánta gente puede decir que se terminó el juego. Ni el dev sabe cómo resolver esto. Olvídate. El de la guía cumplió 35 años y arrancó con 15 a jugar el juego. Y ahí cuando lo descifró al fin dijo, voy a compartir el conocimiento porque por algo desperdicié 20 años de mi vida resumiendo este juego. Y ustedes dirán, ¿cómo desperdició 20 años? ¿Cómo andas, Mendoquita? No te saludé, ¿no? Estoy tan enajenada que ni te saludé. ¿Me perdonas? No me perdones, güey. ¿Cómo sé cuál es el norte de esta mierda? Enajenada. No sé, ¿cómo sé cuál es el norte, amigo? No tiene norte esto. Tipo, es una bola uniforme. Supongo que si yo decido que este es el norte... ¿Tengo que hacer las deducciones para adivinar todo esto? Pirita, pelado de la estrella. No, ¿cuál es el que tengo que usar? Amigos, un montón. Mirá todo lo que es esto, ¿no? No hay chance que yo me aburrí y me dormí. Maestro de la forja, ¿cuál es el que tengo que poner, amigo? ¿Arranca o no arranca? Siempre arranca con bujía Gescher para motores diésel. Tableta roles. Los cierres, la bóveda, sobre los focalizadores. Creo que ni la agarré la tabla. No sé, ¿sabes qué? Yo voy a guardar esto, voy a grabar esto y a la mierda todo. ¿Qué necesito arriba de todo? Imtar, este. Toma. Toma, Imtar, dale, vení. Imtar está arriba de todo. Abajo de todo tenemos que poner acá, en el sur tenemos que poner a... Bulgred. Bulgred. Es... ¿Cuál es Bulgred? 2 rayitas. Ay, perdón. Ah. Soy alérgica a estos puzzles de mierda.
Encima, mirá todos los símbolos que hay, yo no te puedo creer. ¿Quién se le ocurrió, amigo? ¿Cuál es el...? ¿Es este? Sí, este es. Me parece que es este. Ahora que se me fue a la mierda la guía. Regala, ¿qué planta querés que regue? El juego voy a regar, güey. A la derecha de... Imtar. Noreste Asdrgr. Es una R. Ahora, tomamos esto. Sí, examinamos. Si este es el sur y este es el norte, asumimos que acá necesitamos... No, este, o sea, el otro lado. Asr. Acá necesitamos Asr. Ok. Sí, señor. Es una R. Es literalmente una R. No, 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 no. R. R con R, la concha de tu hermana. ¿Es esta la R que estoy buscando? No, ¿dónde estaba? Esta es. ¿Es esta? No, es como más... No sé cuál es, amigo. ¿Es esta quizá? Es esta, creo. What was that? ¡Ah! It did that before in the sim. ¿Estamos? No. West Mextar, no sé qué. Bueno, ¿qué? Para examinar. De este lado. Creo que este no es el que iba ahí, ¿eh? No es el que iba ahí. Este es el que iba del otro lado. Cago en todo. Para, es que igual... Ay, ya me mareé. Me encantaría ayudarte, pero te juro que voy según lo que vos digas, porque yo no entiendo una garompa. Yo tampoco entiendo una garompa. Pará. El norte es este. Es... este. Este es el norte, ¿ok? El sur, entonces... Es que igual... Así creo que... Así sería norte, sur... Este, oeste. Entonces en el este tenemos... Es al revés. Este tiene que ir en el otro lado. Pero no entiendo por qué brilló la bola, si no estaba bien. Porque la bola brilló. The ball brillated. And the ball didn't have to brillate, me parece. Ahora tenemos este lado. No creo que Cthulhu tuviera en mente esto cuando escribía. ¿Vos decís que Cthulhu no era tan hijo de puta? No sé, ¿eh? No sé si esto en mente, pero una tortura similar... Ué. ¿Será que es este el que necesito? ¿Esta es la R esa horrenda?
Es esa la R. Es una R, pero no se ve tan R. Bueno, ahí está. Esto es oeste y este es este. Este, oeste. Between Mextar and Bulgred. Southwest. ¿Qué? Pará. Mextart es la R. No, Mextar es la que no es una R. Y Bulgred es la de... el palito este. Entre esta... y esta dice. ¿Pero dónde entre? No se entiende. Está mal algo. Directamente abajo. Directamente abajo de... Ah, pará, porque está mal esto. No, te juro que voy a romper algo. No, el de arriba de todo no es este. El de arriba de todos no es este. Es este. Ahí va. Y ahora abajo de ese va uno que va como de costadito. Abajo, está mirando para... ok, ahí, acá. Ahí, acá, va uno que es como un... No sé ni cómo se supone que uno deduce todo esto. Pero sí, dale, olvídate. Creo que es este... no, ¿cuál es? Perdón, gente, estoy disociando fuerte porque estoy intentando... Ok. Ok, esto tiene que quedar... Pará. Perpendicular a este. El pendorchito ese... tiene que quedar... perpendicular. O sea, esta es la cara que queremos grabar. Y el pendorchito tiene que quedar grabado... bancame un toque. Como acostado mirando para arriba tiene que quedar.
sea que tiene que quedar así. No, claramente quedó mal. Al revés tiene que ser. ¿Cómo lo puse recién? Me cago en todo. Tiene que ser... Así es como lo puse recién, ¿o no? Para el otro lado. Así. No. Sí, está igual que como está acá, ¿o no? No se entiende. Una remilgadorcha. No se entiende nada, que te diga. ¿Y esto qué hago con esta mierda? No, dijo que brillaba si estaba todo correcto. No está correcto entonces. Dale, no es tan difícil. Cerra ese juego, vamos a jugar al DVD. Ya, bueno, dejo el loquito en total. Dale, gracias por el loquito, Max. Nada, que al final fuiste a ver Hail Mary otra vez. ¿Qué tool? Me gustó Hail Mary, que se había ido y le contestaba. Me gustó. Está buena. Pensé que era un poco más seria, pero no es tan seria. Está buena, la recomiendo. Está divertida, entretenida. No se me hizo larga, la verdad. Claro, pasa que esto me quedó al revés. Este está al revés. Eso es lo que pasa. Este está al revés. No sé cuál es, ya me olvidé. Es este. ¿No? Ahí ya no está al revés. Este así. Y este está al revés también. Yo estoy inventando igual, ¿eh? Porque no se entiende, la guía no es muy clara. Qué sé yo. No sé ni para... Ya como que digo, bueno, ya fue, ¿no? Se ve... Estira, manda cualquiera. Sí, full estirar, mandar cualquiera. Se ve el final en YouTube. ¿Ya fue? Ay, brilla, Gadorcha, brilla. Pepita, tranquila, tranquila, Pepita. Por favor, tranquila. Es que me quedó al revés de vuelta. Me cago en todo. Ah, me quedó al revés de vuelta, ¿no? No, me quedó bien ahí. No era esa. Me cago en no era esta la que tenía que poner. Concha de mi hermana. Pará. No, sí es esa. Pero pará. No es esta. ¿Es esta o no es esta? No es esta, no. No es esta, pero yo soy imbécil. O sí es esta. No es esta. Ay, es esta. Canta y no llores, porque cantando en la concha de tu vieja los corazones. On the bottom opposite of Imtar. No, está bien, tiene que quedar al revés. Yo estaba bien y le hice mal. Imtar es este y en la contraria está nuestra amiga. Igual, fuera de joda que...
No se entiende, Walter. Ahí va, ahora sí. Estoy por la tortuga 15 y dice que es la misma Pepita. Tranquila, Pepita. Vamos de vuelta. A la derecha de Imtar. La R. A la derecha de Imtar está la R. Este es Imtar. Me cago en todo, Gabriela. Ok, están al revés. La R tiene que ir de este lado. No, pará. Ay, Dios, qué complejo esto. Me cago en todo. Claro, está mal esto. A la derecha tiene que ir... Acá tiene que ir la R esta. Que es esta, creo, ¿no? Lo hiciste mal, pero todo bien. Te corre tu culo, pero todo bien. Estoy a punto de romper algo. Bien. A la derecha está esta mierda. Y a la izquierda tiene que ir... ¿Qué tiene que ir a la izquierda? Esta mierda. Esta que era finita. El soretito finito. Hati, no estoy para que me rompas la paciencia en este momento. Te pido por favor. Acá este. Brilla, por favor, brilla. La concha de tu mamá. ¿Por qué no brillas? No entiendo, no se entiende, Walter, no se entiende. Tanto odio en un espacio tan pequeño. ¿Por qué tanto odio? Es la izquierda, claro. La izquierda es la otra izquierda, que no es esta izquierda, es la... Uf. Qué juego choto, por amor de Dios. Bueno, no sé, gente, me cansé. En el orto me lo meto. Hati, basta de llorar. Quizá no tiene que ir de costado. Desde que empezó el stream está en el mismo lugar por Gaby. En su silla como siempre. No, voy a poner esta mierda a ver qué hace esta señora. Si abre esto. Voy a poner las Tarot Shamash. A testimony. Eso ya habíamos hecho, sí. We know. Where did this guy's mind go after he died? ¿Qué hace con eso ahí, amigo? Ese... No, hay uno más. ¿Qué está inventando cosas? ¿Qué? ¿Qué hace, señora? ¡Ay! ¡Qué rico está este mate! ¡Pero qué rico este mate! Y la temperatura justa y el sabor yerbateril acariciando mis papilas. No se entiende, no te juro que no. Sí, un cap más posta. Sí, sí, sí. No sé qué tan largo es. Amigos, un embole esto, por Dios. No. ¡Ah!
No sé, yo me parece que lo voy a dropear acá, gente. No tengo tanta paciencia. No tengo ganas. No tengo tantas ganas de esto. El Obles no nos trata... No. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a poner esta mierda en cada una de estas plataformitas. Voy a ver si puedo poner la estrella de Yamath en la mierda en la otra. Uy, toda la mierda para la piba. Es que no, amigos, es un montón. Es demasiado para mí. Demasiado. Dopre, yo te voy a bancar. No, sí. Yo sé, se hizo todo lo que se pudo, pero cuando el juego se convierte en un calvario, es momento de dropearlo. Cuando el juego no está haciendo lo suyo, que es básicamente divertirte, se va a la mierda. Voy a andar sufriendo por este juego de mierda. 1, 2. Acá hay otro. Cago en tu vieja. Bien, esto sí. 1. ¿Y dónde me quedan otros de estos? 1, 2. 3, 4, son 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, bien. Y a ver si puedo poner esta Gadorchis. Sale votación si se dropea o no. Ok, así se supone que... Claramente esto no está bien, ¿no? ¿Cómo era la foto de porquería? Se intentó, no nos podemos llevar los 3 puntos, pero sirve de experiencia para el próximo partido. ¿Qué querés, Hati? Qué pesada, perra. Votación, si hoy ya está adelante el Dev lo mata a piñas. A ver. Quizá la guía está mal, porque estaba mal antes también. Entonces está explicado como el culo. Voy a ver, voy a intentar descifrar cómo garcha grabar el cubito este. Todas las deducciones que tiene, amiga, no. Sí, pone las bolitas en todos los cositos. ¿Quién vole, por favor? Dale, sí, avanza, avanza. Anda a grabar tu cubito. Acá. A ver. Ok, las constelaciones están bien. Claramente no las tiene bien, por algo las sigue mirando. Mira, no, está mal, vuelve. There's something on the fresco. The patterns are invisible without sonar waves. I can take a snapshot. Don't blink. Sí, a ver, sí.
Ujú. No, bueno, mirá lo que tiene, la cantidad de cosas que... Ahí está, funcionó. Este es el patrón que funciona. Vamos a verlo entonces ahora. Mostrarnos el cubo. A ver. No, pero no me salté. Me salteó. No me saltés, amiga. Buena, Jesus, gracias por la radio. Bienvenido, gente. ¿Cómo va? ¿Estamos pasándola mal en este juego? Yo te lo veo porque te banco, pero es verdad que la convertí en sufrida el juego. No, esto ya directamente ya es personal, ¿entendés? El stream fue completamente boicoteado por esto y a mí me importa poco y nada. Estoy completamente poseída por las ganas de romper todo, güey. A ver. Pasándolo mal como siempre. No, peor, Jesus, peor. Esto realmente... Estoy indignada. Buenas, Robert, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué onda? Jesus? Mucho más interesante que esto, imagino. No, te has muerto. No. A ver. Gracias por ese follow, Roberten. ¿Cómo andas? A ver, tenemos esta mierda arriba. Según lo que tiene grabada esta mina, está esto arriba, directamente abajo. No. Oh, qué paja. Es que no lo muestra bien. Abajo de todo tiene esta así como esta que tengo yo bien. Abajo no tiene nada, aparentemente. Le falta algo ahí. Ay, no sé. Estamos todos recalientes con el juego. Mierda arriba se nota la frustración. Gracias, Anónimo, por regalarle Stream Element la sub. Stream Element que disfrute de la sub, que disfrute de los emotecitos. Muchas gracias, Anónimo. Objetivo de juego, revancha. Objetivo de juego, rompo todo. A ver, y quizá acá tengo que ponerlo de costado. Yo ya no lo sé, Rick. Qué sé yo. A ver. Si lo pongo así. Y vengo por acá. Te juro que ya estoy... ya caí en la locura total. Decir que es viernes. Ah, ya sé cómo es la cuestión. Paren. Ahí está. Y acá la R tiene que ir así. Ahí está, ya lo entendí. Ya entendí la guía. Ya entendí la guía. Ya lo entendí. Ahí, truqui. Ahí tiene que ir paradita la R. ¿Dónde está la R? Ah, te juro que lo llevo a hacer y me voy a sentir re bien. Por más de que lo vi todo con una guía, me importa un comino. No, me cago, no es así. Me voy, suerte, gracias, Robert, que vaya muy bien, éxitos. Que la vida te sonría. Ya entendí. Está esto así, a la izquierda va este. ¿Estamos bien? Para. Yo tardé como una hora en matar a un boss del Hollow. Por supuesto, matar... Vamos, Jesus, viene ahí, no importa lo que diga. So, direct to the right of Imtar, la R. Claro, a la derecha, la R. Y a la izquierda... Esto. Below Imtar. Southwest. Tuki. Sur.
A ver, voy a intentar. Desperté un señor con un ojo que dormía. 6 escarabajos que me sacaban canas verdes. 6 escarabajos. 6 con la luz de la cámara full party hard. Bien ajena. No importa, estoy en una. Bueno, yo también voy a dormir. No pasa esta como siempre, como todos estos años. Que descanse. Yo perdón que yo estoy full en una. Perdón a todos que estoy full en una, pero estoy full en una. ¿Qué quieren que le haga? O sea, no, yo no elijo estar así. El juego me puso así. Es todo culpa del juego. No tengo nada de responsabilidad al respecto de mi estado mental. El juego me está triggereando. El juego me hace cosas malas. Ya había brillado esto. A ver. Si yo quiero que esto... Concha de mi mamá, ¿puedes por favor cooperar juego? Tuki. ¡Ah! Te comprendo. Lo mismo pasa con mis empleados, pero la ley ya no me deja agredirlos. No, bueno. Que descanse, Jesus. Que haya muy muchas gracias por la raid. Espero que el Hollow te haya castigado y te haya dado satisfacción por igual y que tengas suficiente fin de Jesus. No te perdono, pero eso no importa. Como nada en esta noche. Me subo mandioquita, no te perdono ni en pedo. ¿Qué hice yo para merecer esto? Oh, no sé. No sé, quizás simplemente no lo puedo deducir porque... no sé. Tengo unas ganas al Silson. ¿Estás sucediendo con el Hollow y ya tenés ganas de Silsonear? ¿Qué forma tiene arriba? No se entiende, Walter. Falta un capítulo más que no sé qué tan largo será o si es simplemente... A ver, ahí hizo como... Tiene abajo de este, tiene este. Está bien, no estamos iguales hasta ahí. Tiene la R, o sea, tiene ese cosito y abajo tiene este otro. Ah, pero está al revés. Quizás ese es el problema. Como que lo tiene al revés que yo. Entonces, si yo quisiera tenerlo como lo tiene ella, lo tengo que poner así. Ella, él, no sé quién es. Irrelevante. Ahí lo tengo igual. Ahí lo tengo igual. Abajo no hay nada y arriba está. Abajo no hay nada. Bueno, está. Yo tengo la R. ¡Oh! No, bueno. ¿Cómo no se entiende? ¿Por qué tengo la R ahí? Yo no entiendo. Ajá. Es que le faltan símbolos igual. Y ahí medio como que, me salteó todo, me cago en todo. Usa el punto y la coma para avanzar. Ay, no, ¿qué? No quería esta pantalla, ahí está. Usa el punto y la coma para avanzar y retroceder en el espacio del video. No, pero es que el video es una garcha, el video no me ayuda.
¿Cómo se llama esta mierda? Quizás. Cinco empanadas. Son las 4, sí, son las 4, yo me tengo que ir a dormir, tengo que romper todo. Gracias, Lil, por esos, ¿cuántos meses? 5 meses de resu, que disfrute el emblemita, disfrute los emotes, estoy del orto, pero gracias por la sub. Espero que la vida te sonría más que a mí. Me tengo que ir a dormir. Y tenés un conflicto de stream de la colección que quieras. Lil, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Me gustarían unas empanadas ahora, tengo un poco de hambre. Se viene a desinstalar, te juro. Estoy buscando otra guía. Si esta guía no me ayuda, rompo todo. Es que, a ver, top of the star, bottom of the star. No se entiende. Ah, pará. Vamos a arrancar de cero. Vamos a... Ay, no sé. A ver. Pero la puta madre. Irse carefully. Orientation matters and each one must answer. No, we'll let you know with a voice line when the star is correctly completed. The 5 engravings are using the first guide that allows you to enter the collection and second the starting point. Ok. Necesitamos la I del principio. Eso es lo que está pasando. That is what is going on. We need the one from the start. Yeah, here we necessitate this one. Ok. Acá arriba tenemos este. Abajo tenemos este. Ah, bottom of the star. No va con liñita cortada. Va sin liñita cortada. Está buenísimo el juego. Empezar por el laburo de plomería. Mañana madrugo no puedo dejar esto acá, exactamente. No, yo no puedo irme. Yo no... Ay, Dios. Ay, Dios. Yo ya se termina. Ya lo logro. No se preocupen ustedes. En cualquier momento pierdo toda la cordura que tengo. Ahí, bien. Ahí va bien. Y ahora... Es la concha de tu mamá. Ahí está, bien. A ver, estamos bien. Necesitamos girar así. Bien. Tuki, 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 tuki. Y acá necesitamos poner... ¿Qué necesitamos poner acá? La R. La R va acá. ¿Está la R acá? No está la R acá. La R va acá. La R. El Windrose nunca me haría esto. Y puede ser. Pero bueno, por ahí me gusta sufrir, qué sé yo. To the right of the first engraving va una corcheita para arriba. O sea, acá va esta. O sea, estaba todo puesto para el locote. Pasa que la otra guía era muy confusa, la verdad. La otra guía es medio chota, sinceramente. No sé quién la hizo, pero que mejore, güey. Porque al final no es mejor que los del juego. La R.
No, pará. Sí, está bien. To the right of the... To the left of the third engraving. Ok. Tenemos que poner la otra corchea esta. Creo que es esta, ¿no? No, no es. Ajá. No es esta. No es esta. No es esta. No es esta. Es... Tantos símbolos. A ver la concha de tu mamá. Es esta. ¿Es esta? The right of the first engraving. The left of the first engraving. The opposite of the first engraving. La concha de tu vieja. Es la R. Arriba está este. Y abajo está este. A ver. Se supone que ahí es, pero no está brillando la estrella. Entonces no es así. Ay, ¿por qué me hacen esto? Bueno, banco. Yo me voy a la camita, people. Después pasen de donde viene el final. Dale, que descanses. Ursa, que vaya muy bien. Que tengas excelente dormición. Que la vida te sonría como a mí no me está sonriendo ahora. Y gracias por la buena ondis. Éxitos. Es que ni siquiera los símbolos son iguales en una foto que en la otra. Una guía que en la otra. ¿Entendés? Como que no se entiende, Walter. ¿Por qué no son los mismos símbolos? Voy a probar una última cosa. Voy a poner acá. Voy a poner este. No, tampoco. ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Vamos, amigo! Había que hacer una combinación de las dos guías. Porque una guía no se entiende una chota y la otra estaba mal. Dios, ¿por qué hacen guías que están mal? Me molesta. Tipo, miren, ustedes miren esto. Una guía dice... O sea, esta es la guía que no se entiende una mierda. Esta es la guía que no se entiende una mierda. Y esta, que se entiende, que es mucho más clara, me dice que este es el símbolo. Y no es este símbolo, es tipo este. Que está dividido a la mitad. Le falta una liñita acá que lo divide. ¿Entendés cómo puede ser tan difícil que se ponga en una puta guía? La concha de sus hermanas putas. Perdón. Me voy a calmar. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Toma, forro. Toma. ¡Oh! Dios. No se entiende una mierda, pero abrimos la puerta. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa entender qué concha está pasando? Abrí la puerta para acceder al corazón de esto y restauramos el poder ancestral de la concha de tu mamá. Ajá. Hola, Elsa, todo bien, me parece ayudar con el puzzle, ¿no? ¡Oh! ¡Ay, Elsa, la puta madre! Te cayó una piedra en la cabeza. Elsa! We have to jump now! She's right, Noah. We'll never survive that! If Cthulhu awakens, nothing will survive. They saw it. We have to take a chance. I will. Wait! Okay, I'll do it. I'll go first. Make sure you jump in after me. Let it go, Elsa. Buena, Maxi Kiosco Comando, no te había saludado, perdón. La columna central tiene signos, sí, tiene los símbolos de la falopa. Ay, por favor, no. No más puzzles. Caminar. Es caminar y llegar a una cinemática que se termine. Mentira, no va a ser así. I know this place. We're back in his realm. This time, we end it. Sí, lo terminamos posta, amigo. Elsa should have joined us by now. Who knows how this place works? I just hope she's all right.
Ay, va a haber una sala con un tremendo puzzle de vuelta y te juro que voy a romper algo. Another trick of the mind. Keep walking. Es como un pasillo eterno. Ok, no es tan eterno, llegamos al final del pasillo. Where are we now? Where are we now? No sé, pero por favor que se termine. No. Cthulhu, tu mamá. Cthulhu, tu mamá. Hola. ¿Qué hago acá, guía? Ayúdame. Chau, yo me tiro. ¿Hay que tirarse? No sé si hay que tirarse. Yo me tiré porque estoy re loca. ¡Ah! Oh, por Dios, copito, había que tirarse. Esto es lo que hace consumir mucha droga, chicos. No consuman drogas. Sin compartir. Digo, ¿qué? Bueno. Hola, Elsa, ¿todo bien? Elsa, you're here. Noah, look at this place. It's Yithian. I've seen this before. They built it. We're in the very heart of the prison. Yeah, it's rotting. The consciousness. It's here. We need to take this and put it back into the warden. Wait. Come and see this. Elsa no. Contexto, vamos a leer el contexto. Por fin hemos llegado al corazón de mi prisión. Si hay una esperanza de impedir el despertar de Cthulhu, la encontraremos aquí. El vigilante ya no tiene fuerza para sostener la prisión, hay que reemplazarlo. Ok, sí. This must be the device they used to become the warden. How does it work? Maybe we have to stab the star. Or ourselves. And then what happens? Our consciousness is transferred into the machine. Is there a way back? It doesn't look like it. So, we end up like this guy? Are you afraid? Hell yeah. I thought I lost you. Sí, la traducción está muy mal igual, no decía eso. What are you going to choose? The yes or us? I don't know yet. But there's no turning back now. ¿Vas a elegir the East or us? ¡Oh! Elsa. Help me, Elsa! Elsa, what? How? Noah? Elsa? It's really you? What? How? ¿Qué? You just stood there. You let it happen. You did nothing. Noah, who are you talking to? There's no one else here. She can't see me. I did it because you needed her. You were breaking and I couldn't let that happen. What? This doesn't change the truth. The warden's gone. Someone has to take his place. This is our chance. Hey, listen to me. Whatever that is, it's not real. I have walked beside you since May's basement, dragged you out of the dark. ¿Es la inteligencia artificial que tenemos adentro? Maybe I'm not real like her. Maybe not like you. But I am real. And I care in the only way I know how. We can do it. I've seen it too. Replace the Yith, and the prison will be restored. Just the Yith? Again? Look at what they did to your species. Noah, talk to me. Let me be the warden.
You created me for this. She might be right. No, no confiemos. You're talking to Key? We can't trust the Yith, Elsa. It worked for 5,000 years. It'll work again. Maybe, Banco but what about confiar, after? Then what? Maybe it is time for a human to take control. Ahora, pero aquí no es un I know humano. what you're thinking. This is your destiny. Ah, your quiero sacrificarme parents, yo, no, pero para, your no. sacrifice. It's all bullshit. You're hurt, mentally and physically. And God knows what your AI might do when she's Mal, inside the no machine. confiemos en Key. Human. Fuck. I don't know, Elsa. I really don't know. Yo confío en la I Elsa didn't real, drag you out of that cave to let you die like a piece of shit in here. If this is the way, No, no, Elsa, then no. I'll do it. She's No. only a human. She'll die screaming inside the machine. We, together, Cállate, Key. we will survive. Sos una mentirosa aquí. Me hubieses dicho que I no don't eras know where vos. we stand after all of this. You're really considering the fact to hand over humanity's future for a voice born out of your trauma? Maybe it's not just a voice. Maybe it's a different part of myself. A part that sees clearer than I ever could. Or maybe this is the final illusion before the fall. Trust yourself, Noah. You already know the answer. No. I followed you down this path. I believed in you. Now it's your turn. You have to trust me, Elsa. This is my choice. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, amigo? No, ay, no puedo hacer nada que no sea agarrar a este señor. No quiero agarrar a este señor. ¿Qué va a hacer? Ay, tengo miedo. ¿Qué? No te lo vas a clavar a vos, amigo, ¿no? Hola, Cthulhu. Trust yourself, Noah. This is so hard. No, don't do this! No! No! You chose wisely. Let's hope it's enough. Así termina. Ah, menos mal, yo que terminaba, te juro que no me decían nada más. That's it. I woke up next to the tree line and you already know the rest. Yeah, we thought we were dead. Thank you, Agent Williams. So when can I get out? Are the dreams still vivid? They never stop. Unos ojos radioactivos, amigo. You still don't believe me. You described a parasitic intelligence, a dead civilization, and an artificial mind with a savior complex. We need to be sure. You said it spoke to you. It did. And yet we're still here. No apocalypse or awakened gods. Yeah. Porque salvé a todos, amiga. You didn't see what we saw. Agent Williams, we'll continue tomorrow. Your medication protocols will be updated. You can go now. Sos un irrespetuoso. Vos no entendés lo que yo hice por este país. Bueno. 3 frames del despertar ocupaban navegar los océanos con Cthulhu. 3 frames, ¿cómo? Ah, sí. You would have thrown away the key already. But you didn't. And the longer I stay here, the more I'm starting to see. Que tira el tobogán de piojo. You're starting to believe me.
Hati, ¿puedes no roncar And en that's este the thing momento? that scares me the most. So let's talk. Impide el despertar de Cthulhu, reemplaza al vigilante, termina el juego sin superar el umbral de corrupción. No, bueno. No, bueno. Streamer despierta criaturas mitológicas. ¿Qué? O sea, la cuestión es que la Elsa que nosotros veníamos viendo era en realidad la idea que teníamos adentro nuestro. Que nos estaba como ayudando a que no perdamos la cordura. Y cuando estábamos por... O sea, como que había un guardián que estaba conteniendo como este coso en su cuerpo para que Cthulhu no despierte. Entonces el chabón agarra, va a sacar eso y se va a sacrificar a sí mismo para ser el nuevo guardián. Y aparece la Elsa real y nos dice, no, ¿qué haces, pilotuito? Y la guía nos dice, sí, no, vos tenés que ser el nuevo protector, qué sé yo, porque la guía quería como conectarse con ese dispositivo y anda a saber qué hacer. O podíamos poner la conciencia en este cubo que habíamos programado con no sé qué garcha para que sea el nuevo contenedor de Cthulhu. O sea, y tenemos para elegir eso, si sacrificarnos nosotros, porque la guía nos decía que era lo mejor, o hacerle caso a Elsa y sacrificar el artefacto este. Y yo decidí lo del artefacto porque dije no voy a confiar en una guía. O sea, ChatGPT me miente un montón a mí. Bueno. Entonces salvamos a todos, en Cthulhu quedó contenido, bla, 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 pero aparentemente estamos ahí con medicación, con visiones y nadie nos cree y no sé la verdad. Menos mal que no queda un capítulo así, no, menos mal. Pero el último capítulo, o sea, el juego lo venía disfrutando, es bastante pesadito y hay algunas cosas que son medio rebuscadas, pero estaba bastante bien. Pero el final, primero, el final de la historia en sí, todo bien, pero... ¿Qué onda, amigo? ¿No se entiende un nagadorcha? O sea, dame algo más. No me juegue todo el juego para eso. Es que tu cara no sabe mentir. Impide el despertar. Yo quería ver... Medio que estaba ahí, viste, dijo tipo, hola, ¿qué hace? Cthulhu y lo mandamos a mimir. Ahora desbloquear los otros finales. No, bueno. ¿Qué pasará con el otro final? Es una buena pregunta. A ver si desbloqueo el otro final. ¡Woo! Me tengo que fumar toda la charla con Elsa de vuelta. Igual es re intensa, Elsa habla un montón. Tenés un poco alterado lo de disfrutar. No, al principio estuvo bien, pero después se puso intenso. La verdad que no lo recomendaría. Si le soy sincera, no. Como juego de investigación siento que se pone medio pesado de pronto. Y la historia tampoco me parece súper, la verdad. El arranque es bueno. La primera mitad del juego está muy bien. La segunda mitad empieza a decaer. Y ahora este final es como que... Después, bueno, mirá la cara. Sí, no, ese último puzzle, menos mal que no gasté energía mental en terminar de descifrarlo. Porque, amigo, no, Elsa, nadie tiene ganas de tanto. You're here. Noah, Mantener pulsado para emitir. look at this place. Dale. It's Yithi. I've seen this before. They built it. We're in the very heart. Yeah. The consciousness. We need to take. Wait. Ay, salté. Bueno, me voy a clavar el coso. This must be the device they used to become the warden. How does it work? Maybe we have to stab the star. Or ourselves. And then what happens? Our consciousness is transferred into the machine. Is there a way back? It doesn't look like it. So we end up like this guy? Are you afraid? Hell yeah. I thought I lost you. But we're here now, so let's finish this. Dale, 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 What are dale. you going to choose? Dale, 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 I dale, don't know dale. yet. But there's no turning back Dale, now. dale, dale, yo me Better or sacrifico. worse. Yo soy un recipiente. Aparece la otra, sí, me quería cuchillar, Elsa. Noah? No, It's really you? hiciste un paso de 3 horas, ¿no? Para venir hasta acá. And I couldn't What? let that Sí, cállate, cállate, cállate. Hey, Nadie te I quiere. have walked. Maybe I'm. Sos una manipuladora como todas las IAs, güey. Let me be. She. She
Banco un montón que tu cara de ojete no disimulaba nada en todo el capítulo. Yo me puse, gente, es viernes a la noche, vengo una semana, yo no puedo, no. Lo terminé por el bien de terminarlo, porque bueno. Dale, clávate el coso. Y esto lo hago porque quiero ver el final, digo, ya que lo voy a ver, bueno, metemos ahí el logro de corromper todo. Dale. Hola, Cthulhu, ¿qué hace? No te dejaste tener la clave bien ahí. Gracias, Zacarías. Sabes que lo estaba por hacer, pero cuando me dijiste, dale, Claudia, dije, yo me llamo Claudia. Yo me siento identificada con esto. Bueno. Choose wisely. Trust yourself, Noah. This is what we worked so hard to achieve. We can do this, Noah. Yes, just you and me. Just follow my lead. We've worked so hard for this. You created me for this. Do it. Yes. Está re loca, amigo. Let's finish this. He's magnificent. Lo viste todo. He's magnificent, Now dijo. we see everything. ¿Estoy con Cthulhu Now ahora? we rebuild. Key, no! No, stop! He's awakening! Lo despertamos. What have you done? Queremos ver a Cthulhu. We ended the world to save it. No, bueno, está re loca aquí. Lo viste todo, te hablan a vos. Por haber terminado esto, dejé toda mi cordura. O sea, liberamos a Cthulhu básicamente, si hacemos caso aquí. Y terminamos el mundo, algo así. Ay, míralo. Hola. Es un bombón asesino. Es un bombón bien Cthulhu. Se despertó. Queremos ver a Cthulhu. Tremendo. Y a ver qué pasa cuando se terminó todo esto. Muy bueno el juego de Cthulhu. Muy rico todo, taza a taza. Todo el mundo desinstala. La verdad... Nada de eso. Realmente un juego que voy a recordar. Un juego que voy a recordar siempre por haber sido bastante tedioso, sinceramente. Pero se terminó. Yo quería terminar hoy Cthulhu y se terminó. 5 horas de stream, 4:30 de la mañana. Ah, no hay escena postcrédito. Se termina toda la mierda si haces eso. Y no me dio logro tampoco. Hijo de puta el juego. Bueno. Hermoso juego, la verdad. Divino. Me encantó. Es un juego que bueno. Voy a atesorar todo. ¿Qué logro me quedó? Para siempre. Lo voy a recordar como el juego que... Ojo, nos quedaron 4 logros para tener todos los logros del juego. Bueno, no me gustó. Te voy a extrañar Gabriela Enajena. No me gustó. O sea, no es que no me gustó. Top 10 juego favorito fácil. No sé lo que pasó. ¿Qué te pasó, Lil? Ok, bien, el presupuesto se fue esos 5 segundos, pero bien verlo después de su coma. Claro, un cachito ahí. Apareció y dijo, buena, yo soy Cthulhu, y terminó. No. Honest opinion. Denso. Sobre todo el final, ese último puzzle. Voy a tener pesadillas con ese último puzzle. No quise ni entenderlo, porque ya directamente qué paja. Unas cosas que siento que no están... Qué sé yo, si te gusta romperte la cabeza es un juego para vos, pero yo prefiero como... Que me hagan pensar y todo, pero que la cuestión sea un poquito más... Demasiado, es como demasiado. Todo demasiado. Bueno, lo que le cambió la cara que una vez que lo terminó no tiene precio.
Soy una tipa feliz ahora de que ya está. Puedo desinstalar este juego. ¿Quieren hacerlo conmigo? Miren. Tuki. Adiós. Ni nos vimos Cthulhu. Que vaya muy bien. 14,7 horitas, 15 horitas. Y no lo vamos a tocar nunca más. La verdad que, o sea, como que no me parece que... No sé. Que los puzzles sean tan satisfactorios de resolver. Ni que la historia sea tan entretenida. Están buenos los escenarios, está bueno en general. O sea, al principio está bueno. Después se pone repetitivo, pesado y poco intuitivo. Y la movilidad podría estar un poquito mejor porque algunas partes donde tenés que trepar y hacer unos saltos medio extraños no son lo más cómodo. Pero 15 parecieron 150. Este último stream siento que fue eterno. Yo te rebanco porque remaste como pocos. Lo dejé todo, toda la paciencia. En este último stream de Cthulhu. Compré unas cosas en Amazon, me dieron la plata porque no sé qué problema hubo con el envío. Y hoy me avisó el DHL que me llegan la semana que viene. ¿Arre? O sea, te devolvieron pero te llegan igual. Bueno, no es tu culpa. ¿Qué tiene que ver? No, está bien. ¿Me pueden devolver el tiempo de vida que desperdicié en este juego? No, pero... No, qué sé yo. Depende de los gustos, ¿no? A ver qué dice la gente en Steam. Por algo tiene variadas. Yo creo que la gente... 55% son positivas. Uf, lo hicieron concha. Es un juego muy tedioso, no se lo recomiendo ni al mayor fan de Lovecraft, teniendo en cuenta que yo mismo soy muy fan de sus obras. Si te da curiosidad, mejor mírate un resumen en YouTube. La historia está bien, no es nada divertido en cualquier otro aspecto, por lo que se hace un suicidio llega hasta el final. No, bueno. Buena idea, buenos gráficos, buena ambientación para los amantes de Lovecraft. Cero en ejecución. El juego es tosco, te cuesta progresar. Si te dejas una piedrita, bloqueas todo el juego y no haces nada más que dar vueltas y probando cosas absurdas, ya no tiene nada de soporte. El tema de deducción, buena idea, cero ejecución. Coincido. Empecé a jugar cuando salió, pero tuve que dejar debido a la enorme cantidad de bugs. No, bueno, bugs no. Un verdadero suplicio. La gente odiaba el juego. Igual, ojo, hay gente que le gustó. Es que yo creo que... si te gusta así como un juego tryhard de investigar, por ahí te gusta. Imprescindible si te gustan los juegos de investigación y eres fanático de historia de Lovecraft. Su premisa es puro fanservice y tiene guiños por doquier. Como pegas, la típica no es un juego para todo el mundo y que se notan los recortes de ser un AA. Recomendable también esperar algunos parches de pulido. Si sos full fan del género puede ser. Yo no soy tan fan de la investigación tan tryhard. Great game, great flaws. Can't recommend us now, major bugs. ¿Qué dice este? Fun and unique, unplayable, technical issues. ¿Cuánto jugó? 13 horas jugó. Love the demo, full game is disappointing. Buggy, no sé si buggy, no tuve bugs. Poor UI, poor gameplay, poor storytelling. Bueno, igual sí es verdad que tiene bugs. Tiene bugs con el mouse y eso se me ha bugueado. Bueno, la cuestión es, gente, yo, si te lo regalan y tenés ganas de pensar y dar vueltas, jugalo. Si no, no, bueno. No. Mírate este stream en por dos. Este stream de Cthulhu, sí, no. O sea, yo voy después a subir el gameplay, porque vengo subiendo los gameplays en Guy Plus Replays ahí con todos los bots, para que estén todos los streams guardados, pero realmente pondría en el título, esto no vale la pena ser visto, güey. No, muy, parece final encima, como que... O sea, está buena la historia, está buena toda la parte, pero ya el final... O sea, los últimos tres... Todo lo de hoy, todo lo que hice hoy, lento y pesado. Si alguien te regala ese juego, duda. Eso, los primeros 5 capítulos también. El principio es lo mejor. Ya los últimos 3 capítulos... Ahí ya se le regalé a mi ex, vamos. Seguramente te mando una molotov a tu casa. ¿Qué canjeaste, William? A ver. Eso es la cuestión. Pero
Pero qué sé yo, se terminó, tuvimos la experiencia, estuvo bien. No había terminado ningún juego de Cthulhu, creo. Creo que los había colgado los otros antes. Así que, qué sé yo. Los jajas nos faltaron, ahora van a quedar. Va a quedar en su mente por siempre, grabada mi cara de frustración. Querían verme frustrada. Ahí ya lo vieron. Verde como un trébol, tal vez comiste mal. Si amarilla como el sol, algo no anda normal. Si ves roja tu caca, un doctor hay que buscar. Y si es negra o blanquita, no debes esperar. Marrón, marrón es el color genial. Ni verde ni amarillo, eso está muy mal. Ni rojo ni negro lo debes revisar. Y blanca nunca debe estar. Vamos a investigar. Si es verde como un trébol. Y terminamos muy didáctico el stream. Tremendo. Cada negro, loco. Y qué sé yo, viste, mucha pastilla de carbón, güey. Si no te apreciara ya te hubiese denunciado el canal con el Cthulhu. Ah, gente, vamos a hacer raideación. A ver quién está en stream. Mañana tenemos RP presencial, gente. Los veré a los que vayan. Y el domingo les confirmo, porque a este paso no pude llegar no pude planificar nada, pero les confirmo. Les confirmaré mañana si el domingo hacemos el 12 horas, porque no armé nada. Entonces estamos un poco complicados. Quizás se pasa para el próximo fin de. Puede ser. ¿Quién está en stream? Está Pome. Está Pome. Vamos con Pome. Está en el niño sufriendo. Después de ahogarme de la risa, se me ocurrió que podría ser la canción ideal para el canal. La intro del canal, no, bueno, es un montón. Hablamos de caca, pero tampoco vamos a hacer caca plush, me pongo de nombre. Si no, ya era directamente un desconche esto. Va muy a tono con el canal, sí. Faltaba que aparezca un Cthulhu y ya era todo caca. Porque el Cthulhu claramente caca. Bueno. Avisa que hay cocina, pero si estás a cansarme te lega y no juegas con las señales que pide el cuerpo, nos cagamos a piñas. Es que mañana tenemos reunión presencial y no sé que la termine tampoco. Entonces no sé si llego a venir a casa y planificarlo el domingo. Y para hacerlo así medio choto, prefiero por ahí postergar una semanita y hacerlo bien. La idea es como hacer una ruleta con los jueguitos que ustedes regalaron y hacerlo entretenido, ¿vio? Te quiero mucho, que bien ajenado. Ojalá vuelvas pronto. No, bueno, mantequita, tanto me odias. Así que les aviso y si no hacemos stream normal el domingo igual. O sea, el domingo nos vemos sí o sin stream. Les aviso si hacemos el 12 horas o no. Métele para el domingo que viene, bola, no te hagas mucho mambo. Veremos y les confirmo. Les dejo con Pome. Si les gusta el contenido de Pome le pueden dejar follow. Quédense para el canal. Y nos vemos el domingo, ya sea para las 12 horas o para la noche para seguir en stream. No sé qué jugaremos si no hago 12 horas, la verdad. Así que bueno, eso. Se quiere mucho, pero cuídate. Me cuido, me quiero, me tiro un peo. Bueno, ¿cómo les quiero jugar a mi juego? No, ¿qué dice William? Jamás. Va a estar en la ruleta. No sé en realidad. Se marchó a ver otro stream de Cthulhu porque no. Vamos a ver a otra persona sufriendo con el final del Cthulhu. Bueno, en realidad solo para ver tipo alguien llorar en el final. Gracias por la buena onda y gente por el aguante. Perdón porque me enajené y me disocié y mi cara de frustración. Éxitos, tengan excelente finde y nos vemos el domingo. Gente, les aviso por Discord y por Instagram. Gracias por tanto, perdón por tan poco. Y cuídense y coman algo rico. Nos vemos. Adiós.